La Sociedad Peruana de Bioinformática. La Sociedad Peruana de Bioinformática es una asociación islámica que nace el 23 de julio de 2019. Está conformada por profesionales dedicados a todo el estudio y desarrollo de la bioinformática como de sus actividades. Dentro de nuestros objetivos se encuentran fomentar las buenas prácticas de investigación SPB está conformada por los siguientes que te ayudarán a directores. desarrollar habilidades necesarias para la investigación. A pesar de que los años 2020 y 2021 representaron grandes desafíos, la SPB se adaptó a la nueva normalidad de eventos virtuales para seguir creando y fortaleciendo las redes de investigadores nacionales e internacionales. Creemos que el trabajo en equipo lleva grandes logros. Es por eso que la rama estudiantil RCG Perú empezó el camino de la descentralización de sus actividades, gracias a la organización de los nodos serás parte de regionales nuestra comunidad de Arequipa, profesionales Ayacucho, de Cajamarca y ciencia La y Libertad. donde Por nos otro ayudarás lado, a incrementar la el Sociedad potencial Peruana de científico Bioinformática Ser parte de organizó esta una serie comunidad de te eventos, ayudará a alcanzar siendo tus los metas webinars de profesionales. Bioinformatics Por ejemplo, Education y recibir el consejo y simposio del orientación en tu Bicentenario proceso de de aplicación a Bioinformática, grado, componentes sea maestría o nacionales doctorado. como internacionales. También continuamos preparándonos virtualmente en revisión de publicaciones científicas a Además, través de los en REPU programas de nos hemos Jornada adaptado a de los nuevos Bioinformática. retos y desafíos Y que ha por traído último, consigo el participamos COVID-19. como invitados en En el diversos 2020, eventos nuestras académicos convocatorias que promueven migraron la hacia el ciencia área y virtual tecnología en para el Perú. garantizar la seguridad de También todos los auspiciamos participantes. eventos académicos Así en el nació área la de rama de Computer bioinformática Science, y biología cuya primera computacional. cohorte realizó su En el pasantía contexto virtual internacional, entre enero y nuestro marzo papel es el del impulsar y 2021. consolidar nuestra presencia en eventos
estudiante de ciencia, ingeniería o tecnología en el Perú? ¿Te gustaría hacer una pasantía de investigación en el extranjero? Entonces, Repo es para ti. Pero, ¿qué es REP? REPU, Research Experience for Peruvian Undergrads, es un programa que le da la oportunidad a alumnos peruanos de hacer pasantías en el extranjero en universidades prestigiosas por 3 meses. Pero Repo es más que una pasantía, también ofrece actividades complementarias como discusión de papers y presentación de tu trabajo que te ayudarán a desarrollar habilidades necesarias para la investigación. Las pasantías que ofrecemos están relacionadas a las áreas de biología, química, física, nanotecnología, computer science y ecología. Además, vas a poder contar con el apoyo personalizado de un mentor, quien te va a guiar antes y durante toda la pasantía, para que así puedas tener el mejor rendimiento. Una vez culminada la pasantía, tu experiencia en REPU no termina aquí. Serás parte de nuestra comunidad de profesionales en ciencia y tecnología, donde nos ayudarás a incrementar el potencial científico del Perú. Ser parte de esta comunidad te ayudará a alcanzar tus metas profesionales. Por ejemplo, recibir consejo y orientación en tu proceso de aplicación a grad school, sea maestría o doctorado. Esto es posible porque Repo es una comunidad de peruanos profesionales en ciencia y tecnología. Además, en REPU nos hemos adaptado a los nuevos retos y desafíos que han traído consigo el COVID-19. En el 2020, nuestras convocatorias migraron hacia el área virtual para garantizar la seguridad de todos los participantes. Así nació la rama de Computer Science, cuya primera cohorte realizó su pasantía virtual entre enero y marzo del 2021 desde Perú. Para el 2022, estamos expandiendo nuestras pasantías virtuales a otras ramas como biología, física, química y nanotecnología. En REPU estamos trabajando para volver a las pasantías presenciales el 2023. En julio del 2021 organizamos el primer simposium de nuestra organización, el cual llamamos REPUSUMI. Este evento incluyó charlas y actividades que permitieron a cohortes de REPUs de distintos años comunicar las investigaciones y proyectos que actualmente están llevando a cabo. Genial. ¿Y cómo puedo ser parte? Te invitamos a estar atento a nuestras redes sociales para futuras convocatorias, las cuales serán anunciadas a mediados del 2022. REPU te espera. Voy a invitar a Brian Reyes, César Brian Reyes, miembro de Hamutai, que nos va a también brindar una pequeña vista de lo que ha sido Hamutai, lo que pretende hacer y qué es lo que básicamente engloba toda esta sexta jornada para aquellos que también encuentran un poco difícil navegar el calendario, que yo sé es complicado. El calendario, los links de asistencia, qué es lo que técnicamente las conferencias magistrales o estas ponencias magistrales se tratan. Gracias, Brian. Bueno, si me pueden ayudar para compartir pantalla, por favor. Sí, no te preocupes. Ya. En primer lugar, bienvenidos a todos. Soy miembro también de la organización Hamutai, básicamente para darles esta sexta jornada científica internacional de biociencias. Y para ello les voy a explicar qué es Hamutai, como recalcaba también Brian Campos. Siguiente. Hamutai básicamente surgió desde el 2015 y se llama Hamutai porque proviene de un vocablo quechua que quiere decir conocimiento o ciencia. Actualmente Hamutai está organizada o lo conforman diferentes investigadores que tienen posgrado, pero a su vez actualmente hay muchos miembros nuevos de nivel pregrado y egresados.
Siguiente. Bueno, Jamutay surgió ante un contexto y problemática en el Perú. En el Perú todavía hay un rezago en el número de investigadores que se obtiene. Siguiente. En el Perú generalmente hay un investigador por cada 5.000 peruanos en la población económicamente activa. Esto es una realidad en nuestro país, pero también surge en otros países latinoamericanos. Por lo cual, siguiente, tenemos un objetivo, ¿no? Nuestra población objetivo es impulsar a estos investigadores peruanos de biociencias. Siguiente, específicamente, los jóvenes investigadores. Ajá. Por lo cual contamos con personas involucrados, actores involucrados, que básicamente es la organización, y los ponentes a quienes se les invita y nos comparten de su tópico que dominan. Y en sencillo, nuestro objetivo es fortalecer la ciencia nacional y conectar investigadores que están en Perú con investigadores que están en el extranjero. Siguiente. ¿Y cómo lo hacemos? Lo hacemos mediante la Jornada Científica Internacional en Biociencias, como la que estamos presenciando. Y esta lo compone en dos. Generalmente las conferencias magistrales, que son ponencias de investigadores destacados a nivel nacional y o internacional, que nos explican de un tópico que ellos dominan. Y a su vez, hay un espacio para ponencias estudiantiles, o lo que llamamos flash talks. Aquí generalmente invitamos a estudiantes de pregrado y de maestría para que nos expliquen de sus avances de una investigación, ya sean resultados preliminares o resultados finales. Estas ponencias estudiantiles también serán reconocidas y premiadas, porque queremos motivar a estos investigadores jóvenes, y una forma es potenciando su CV con algunas premiaciones y reconocimientos. A su vez, en las conferencias magistrales, además de que el ponente invitado hable de un tópico que domina, también podría enlazar algunos consejos de cómo él pudo lograr unas pasantías o becas y pudo obtener su grado actual. Eso es lo que permitirá conectar ponentes que dan las conferencias magistrales y a los estudiantes generalmente de pregrado, que son nuevos en esta área. Siguiente. Ahora, con respecto al horario de la sexta Jornada Científica Internacional de Biociencias, básicamente consta de 4 días, desde el martes 14 al viernes 17. Como ven, en el martes 14 empezamos a la 1, la inauguración, y después tenemos una sección multidisciplinaria donde explican de un tópico en específico, por ejemplo, nemátodos, y luego tenemos un invitado especial que es el Ministerio de Educación, a las 2. Posteriormente hay un módulo, que es el primer módulo, que es el COVID-19. Aquí se invitan a ponentes también destacados que hablan específicamente en el tópico de COVID-19. Por ejemplo, tenemos una que hablan de infección materna por SARS-CoV-2 y respuestas inmunitarias placentarias, ¿no? O otra que es, por ejemplo, divulgación científica y ciencia de datos sobre COVID-19. Luego de ello tenemos otro módulo, que es el módulo de Neurociencia y Farmacología. También contamos con ponentes destacados, por ejemplo, la PhD Cecilia Chung de la Universidad de Vanderbilt, Estados Unidos, que nos va a explicar, por ejemplo, un estado actual y oportunidades en el uso de bases de datos para el estudio de la seguridad de medicamentos, entre otras ponencias. A su vez, luego pasamos al miércoles 15, donde también ya vamos a empezar con el espacio de las ponencias estudiantiles o flash talks, que se va a dar a mediodía. Todo este horario es de hoy, lo recalco, y aquí en específico vamos a escuchar diversas ponencias de estudiantes, 4 en específico. Luego de ello, vamos a tener también invitados especiales que es Education USA y Fulbright. Ellos también nos van a dar orientación de cómo tú puedes tener o lograr un estudio posgrado en Estados Unidos. Específicamente,
en Education USA es una institución que provee oportunidades para que estudiantes puedan perseguir estudios en Estados Unidos, con una beca en particular muy útil para financiar la postulación al doctorado en Estados Unidos. Fulbright también va a la mano con Education USA. Básicamente son instituciones casi hermanas, y también se preocupa por ayudar a estudiantes y profesionales en perseguir sus estudios en Estados Unidos. Por lo cual les invito a que realmente estén presentes y atentos en este horario de Education USA y Fulbright. Luego de ello tenemos el módulo de Biología de Plantas. También contamos con diversos ponentes destacados, entre los cuales, por ejemplo, tenemos a la PhD Natalie Canales, de la Universidad de Copenhague, Dinamarca, ¿no? Y que también nos contará sobre la quina bajo el lente paleogenómico químico. Luego de eso tenemos el módulo de bioinformática. Y a su vez, luego en el jueves 16, tenemos también un espacio de Flash Talks y también el viernes 17, todos al mediodía. Luego de ello, por ejemplo, el jueves 16, luego viene el módulo de oncoinmunología y posteriormente el módulo de biotecnología y nanotecnología. El viernes 17 contamos, después de los Flash Talks, el módulo de microbiología y finalmente el módulo de biología sintética. Y para cerrar con esta jornada, tenemos al final las premiaciones de que se van a reconocer justo a los ponentes estudiantiles de los Flash Talks, a los mejores, y finalmente vamos a tener la clausura. Todo este horario y módulos que se va a explayar, va a ser transmitido en vía Zoom con los que se han inscrito, pero si es que no te pudiste inscribir vía Zoom, no hay problema. Vas a poder entrar también a ver todo ello, las ponencias, en YouTube y en Facebook de nuestras redes de Hamutai. Recalco que tanto martes, miércoles, jueves y viernes, que se pudieron inscribir a tiempo, tendrán un link de Zoom disponible, pero un link de Zoom que será diferente para cada día. Y a su vez, si es que no lograron entrar al Zoom, van a poder ingresar a YouTube y a Facebook, sin ningún inconveniente, y ver lo mismo que los que están en Zoom. Siguiente. Entonces, luego de que saben el horario, también les recalco lo que sigue con las asistencias y certificados. En cada... uno atrás, por favor. En cada módulo, como les decía, tenemos desde COVID-19 hasta biología sintética, vamos a activar un link de asistencia al final, 30 minutos antes de que finalice el módulo. Por ejemplo, el módulo de COVID-19 finaliza a las 5:30, por lo cual el link de asistencia para ese módulo va a ser activada a las 5 y a 5:30. Así, cada módulo será activado en media hora antes de que finalice cada módulo. Y lo ideal es que se inscriban a estos links de asistencia al menos el 75%. ¿Para qué? Para que puedan obtener certificados. La inscripción de estos 75% de asistencia es igual a que ustedes hayan asistido a 6 módulos, por lo cual ahí sí tendrían el derecho de tener este certificado que les brindamos gratuitamente. A su vez, después de finalizar cada módulo, vamos a sortear becas. Contamos con 20 becas, unas integrales y otras parciales, para el público que se ha inscrito. Nuestra 6ª jornada. Finalmente, siguiente. Agradecemos a todos nuestros seguidores en redes, desde Facebook, Instagram, Discord, YouTube y Twitter, y también a los organizadores. Tenemos a Jornada Perú, Jornada San Marcos, Repu, IGM, la Sociedad Peruana de Informática, Sapiens, Científicos.p y Ciencia. Todos ellos han colaborado para dar lugar a este evento. Y a su vez tenemos auspiciadores, todos los que se ven en este slide. Y a su vez, finalmente, tenemos un invitado especial, que es el Ministerio de Educación. Todo ello lo organizamos básicamente para que ustedes que nos escuchan puedan aprovechar al máximo todas las ponencias que brindamos, y a su vez invitarles también de que puedan inscribirse sin problemas a la asistencia, y si tienen alguna duda, escribirnos, ya sea vía Zoom o por nuestras redes sociales.
Eso sería todo básicamente. Estoy presto a dudas o preguntas que tengan con respecto al horario o asistencia de la jornada. Creo que también recalco que es posible contactarnos por medio de nuestras plataformas o redes sociales, vía correo. Estamos expectantes para cualquier duda. Si tienen en este instante, también pueden hacerla llegar vía chat, por favor, que vamos a estar leyendo por aquí. En un segundo, si nos dan unos minutitos, nuestra ponente ya está en sala, está siendo preparada, alistando los detalles finales de la presentación, y yo procederé a presentarla. Esperemos un poco más. Y por favor, pónganse cómodos, tomen su asiento virtual. Vamos a estar aquí unas probablemente 8 horas más, con una serie de ponencias en COVID, como fue indicado por Brian, y también neurociencias. Y no olviden de ver todo el programa de la semana para que puedan tener una mejor idea de cuál es esa charla que les interesa más escuchar. Ponencias que van a seguir a continuación en los próximos módulos son principalmente en español, por lo que COVID va a ser el único módulo que va a tener este idioma como que oficial, debido a que tenemos investigadores internacionales y pues el español no era uno de sus fuertes. Ok, perfecto. Yo estaré con ustedes en el próximo módulo de COVID, como les había dicho. De momento, le voy a dar pase a nuestra colaboradora y miembro, Alessandra. Por favor, toda la sala es tuya. Muy buenas tardes con todos los presentes. Es un gusto estar con ustedes acompañando a Hamutai y teniendo el gusto de ser ahora moderadora. A continuación les voy a compartir pues, el perfil de una de nuestras ponentes, quien es la doctora Gabriela Paredes. Ella es bióloga de la Universidad Agraria La Molina. Ella realizó su maestría en microbiología en la Universidad de Edimburgo y actualmente es estudiante de un doctorado en el Departamento de Ecología Evolutiva y Funcional de la Universidad de Viena, en Australia. Su línea de investigación se centra en los ciclos microbianos de nitrógeno desde células individuales a ecosistemas. Y hoy nos deleitará con su maravillosa ponencia Take My Breath Away, cómo un nemato simbiótico responde a la ausencia de oxígeno. Por favor, les hacemos recordar a la ponente que cuenta con 25 minutos para su presentación y sin más le doy pase. Bienvenida, doctora Gabriela. Muy buenas tardes y muchas gracias por la introducción, Alessandra. Voy a share screen.
¿Pueden ver mi presentación? Todo claro. Perfectamente. Muy bien. Bueno, muchas gracias de nuevo por la invitación y por la introducción. Mi nombre es Gabriela y es un placer para mí inaugurar la 6ª Jornada Científica Internacional en Biociencias. Empezamos. El oxígeno es hasta un cierto grado esencial para la vida, pero cuando hablamos de vida eucariota, entonces no nos cabe ninguna duda de que este oxidante es necesario para el desarrollo y en general para la supervivencia del organismo. Y esto es porque el oxígeno actúa como el aceptor final de electrones en la cadena respiratoria mitocondrial que genera energía metabólica en forma de ATP a través de un proceso que se llama fosforilación oxidativa. La ventaja de usar oxígeno es que maximiza la generación de energía y esto es grandemente apreciado por eucariotas porque tendemos a involucrarnos en procesos que son energéticamente muy demandantes. Por ejemplo, estos que les muestro aquí se piensan que son los mayores sumideros de energía, empezando por la síntesis y la degradación de proteínas, el bombeo de iones que es necesario para mantener la homeostasis intracelular y la biosíntesis de urea y de glucosa. Entonces, si decimos que el oxígeno equivale a la generación de energía, la ausencia de oxígeno, por otro lado, más bien equivaldría a una drástica reducción de energía, de ATP. Y esto es porque en anoxia la cadena respiratoria mitocondrial va a parar. Entonces lo que sucede es que la célula tiene que cambiar a otro proceso para suplementarse de energía, y esto es respiración anaeróbica. Pero este proceso produce mucho menos energía de lo que la mitocondria podría generar, y las células todavía están llevando a cabo procesos que son energéticamente muy demandantes. Entonces, este poquito ATP que se está produciendo va a ser rápidamente utilizado y se va a agotar. Cuando el ATP se agota, lo que sucede lo que va a suceder es un evento mortal una cascada mortal de eventos que empiezan dentro de la mitocondria. El transporte de iones falla y también empieza la despolimerización de la membrana. Hay un sobrecargo de calcio que genera acidificación intracelular. Hay una pérdida total de la homeostasis que genera apoptosis, necrosis, la disrupción de la mitocondria, y al final esto termina o culmina con la muerte del individuo. Entonces, como podemos ver, la anoxia en general para eucariotas no es nada bueno. No, de hecho, nosotros los humanos sobrevivimos unos minutos en la ausencia de oxígeno, pero después morimos. Sin embargo, y muy interesantemente, hay algunos animales que son capaces de sobrevivir a anoxia, no solamente por un par de minutos, sino por días, por meses e incluso años, como es en el caso del modelo Artemia franciscana. Sus embriones o sus embrios son capaces de sobrevivir 4 años en la ausencia de oxígeno. Y todos estos organismos de aquí se les conoce ahora como aquellos que son tolerantes a la anoxia. Ahora, hay otro organismo que también es tolerante, tal vez, a la anoxia, y este es el protagonista de esta presentación y ha sido mi acompañante por los últimos años. Es el nemátodo Laxus honestus. Laxus es un nemátodo marino de vida libre que pertenece a una subfamilia de nemátodos que se llama Stirbonematine. Laxus vive junto, en simbiosis, con una bacteria oxidante del azufre que se llama Candidatus thiosymbion honesti, y esta bacteria acumula azufre dentro de sus células, es estos glóbulos blancos que ven aquí, y bajo luz incidente le da esta apariencia muy bonita, blanquecina al nemátodo. Y la bacteria es un ectosimbionte, significa que está adjunto a la cutícula del nemátodo, está como una especie de una chaqueta. Y yo durante mi doctorado he estudiado bastante también la fisiología de la bacteria, pero para esta presentación me voy a
solamente enfocar en el nemátodo. Lamentablemente no hemos logrado todavía cultivar a estos dos organismos, pero afortunadamente, por decirlo así, encontramos a este sistema en ambientes que son muy bellos, en tropicales y subtropicales, específicamente en sedimentos marinos de poca profundidad. Estamos hablando de 15, 20 hasta 50 centímetros. Y ellos están en abundancias tan grandes que pueden modificar los ciclos biogeoquímicos de los sedimentos. Este video que les muestro es la estación que se llama Caribou Key en Belice, y es donde nosotros vamos y hacemos nuestras colectas y hacemos la mayoría de nuestros experimentos. Entonces, los sedimentos, como les dije, ellos viven en sedimentos marinos poco profundos, que se caracterizan por una gradiente de oxígeno y de sulfuro. Y muchos trabajos en los 90s y en los 80s llevaron a la hipótesis de que los nemátodos están migrando a través de estas interfaces de los sedimentos. Y nosotros también recientemente hicimos la caracterización del hábitat de Laxus honestus, y miramos que la mayoría de ellos están en ambientes que son hipóxicos, alrededor de 30%, y también ellos viven en concentraciones de sulfuro que son menores a 25 micromolares. Esta información realmente a través de los sedimentos, y entonces por lo tanto está encontrando diferentes concentraciones de oxígeno. Yo quería entender cuál es el efecto del oxígeno en la fisiología del nemátodo. Y entonces, para abordar esa pregunta, escribimos este artículo que está ahorita disponible en una plataforma que se llama BioArchive. Está ahorita bajo revisión, y quería decirles que yo no soy nematóloga, yo soy microbióloga. Entonces, estudiar la fisiología de un eucariota fue un desafío, pero fue muy bonito. Pero seguro que hay errores, entonces si hay algún nematólogo o que trabajan con animales, estoy muy feliz, de escuchar su feedback. Entonces comenzamos. Quiero comenzar con este resultado, que es cómo Laxus honestus se veía después de 6 días en la ausencia total de oxígeno. Y esto es, los nemátodos todavía se estaban moviendo, estaban recubiertos de su bacteria, como ven están blancos, ¿no? Si no se verían transparentes. Algunos están un poquito rígidos, pero en general todos se están moviendo y todos estaban vivos. Y esto es muy sorprendente porque si comparamos a mi nemátodo Laxus con el nemátodo de vida libre más famoso, que es C. elegans, ¿cómo se comporta C. elegans en anoxia? Después de solamente 10 horas, C. elegans para su movimiento, ¿no? Deja de moverse. Y después de 2 días, la mitad de este nemátodos a 20 grados ya están muertos. En cambio, Laxus honestus, después de 6 días, sigue moviéndose y ninguno está muerto. Entonces, Laxus honestus, de hecho, parece estar bien adaptado a la anoxia, incluso mucho mejor que C. elegans. Muy bien, entonces nosotros queríamos entender desde un punto de vista molecular qué es lo que está sucediendo, y para esto les muestro mi principal diseño experimental. Estas no son las únicas incubaciones que hice, pero son las más importantes, y se basaron en la distribución que les mostré antes, que la mayoría de nematos o Laxus honestus está en condiciones hipóxicas, pero también en la presencia de sulfuro y en condiciones anóxicas. Y entonces lo que hicimos fue, nosotros incubamos nemátodos que estaban colectados frescamente, y los incubamos en agua salina, agua del mar. Hicimos réplicas biológicas y 50 nemátodos por réplica. Y utilizamos este diseño experimental para
diferentes tipos de métodos, principalmente ómicas, ¿no? Pero en esta presentación les quiero mostrar el método que fue como nuestro Star Method, nuestro método estrella, que es la transcriptómica, que es para evaluar la expresión de los genes. Muy bien, entonces todos los resultados que les voy a mostrar ahora está basado en transcriptómica. Y lo primero que hice fue evaluar cuál es la respuesta transcripcional de las réplicas biológicas por incubación. Entonces, después se hace un análisis estadístico entre las dos condiciones, y lo que pude evaluar es que 4.8% de los genes son expresados diferencialmente, que significa que estadísticamente estos genes tienen una mayor o una menor expresión en comparación con la otra incubación, ¿no? Pero en general lo que podemos ver es que la respuesta transcripcional fue estable, porque 4.8% equivale solamente a alrededor de 800 genes de los casi 17,000 genes que vimos que están expresados, ¿no? Pero, sin embargo, estos 4.8% igual son estadísticamente significativos, y les voy a mostrar muy rápidamente cuáles son. Y quiero empezar con aquellos genes cuya expresión fue significativamente mayor en anoxia. En inglés se dice upregulation, pero no sé si en español es correcto decir upregulación. Pero si a veces uso ese término, eso significa, es significativamente mayor en una condición que la otra. Y van a ver bastantes de estos tipos de figuras que son mapas de calor. Y no quiero ir en muchos detalles, quiero decirles de que hay una mayor expresión, que significativamente la expresión es menor para este gen, por ejemplo, en una condición sobre la otra. Entonces, el primer resultado que vimos fue que si miramos a aquellos genes que están relacionados con la biogénesis de mitocondria, vimos que no solamente la biogénesis de ribosomas, vimos que esos genes relacionados con la biogénesis mitocondrial y citoplásmica de ribosomas en la ausencia de oxígeno. Y esto fue una sorpresa para nosotros porque, como les comenté al inicio, uno de los mayores sumideros de energía es la síntesis de proteínas, y de hecho en anoxia es una de las cosas que es la que primero se inhibe. Todo lo relacionado con la síntesis de proteínas se inhibe, pero no en el caso de la axosonesis, ¿no? Todavía hay genes que están siendo incluso aumentados su expresión. Y igualmente fue sorprendente al ver que todos los genes que están relacionados o que encontré relacionados a la generación de energía, estamos hablando de los complejos que les mostré antes, complejo 1, 2 sobre todo, y el complejo 5, que es el ATP. Todos ellos también estaban aumentados, o su expresión era mayor en la ausencia de oxígeno, ¿no? Y entonces lo que nosotros pensamos, o esto nos llevó a la hipótesis de que la Axosonestus podría tener unas mitocondrias que son anaeróbicas facultativas. Y esto es porque C. elegans, en condiciones aeróbicas, utiliza mitocondria de una manera normal, ¿no? Y el oxígeno, electrones, y utiliza ubiquinonas como los portadores de electrones. Cuando están datos parasíticos, cambian su mitocondria o el metabolismo de su mitocondria y todavía utilizan complejo 1 y 2, pero en vez de utilizar ubiquinona, utilizan rodoquinona, que es un
un portador anaeróbico. Y en vez de utilizar oxígeno, utilizan fumarato como el último aceptor final de electrones, ¿no? Y entonces nosotros pensamos que esto ocurre porque también el complejo 1 y el complejo 2 están grandemente aumentados en laxosonestos, y además rodoquinona es un portador anaeróbico que está presente en muy pocos animales. Y se piensa de que, o no es que se piensa, sino que se sabe que sus precursores para su síntesis vienen de una vía que es de la degradación del triptófano, que se llama la vía quinun-renin, y laxosonestos precursores a través de esta vía. Entonces, por eso nosotros tenemos la hipótesis de que Laxus también podría tener mitocondrias anaerobias facultativas, y en ese caso, entonces, la mitocondria todavía estaría generando energía metabólica, que es muy beneficioso para los organismos. Muy bien, anoxia también podría fomentar el apego a sus simbiontes, ¿no? Porque si recuerdan, el nemátodo siempre vive en simbiosis con una bacteria, y esto es porque la mayoría de estas moléculas que están potencialmente involucradas en la adhesión de la bacteria están también aumentadas, o su expresión está aumentada en la ausencia de oxígeno. Y nosotros este año, de hecho, publicamos que había una mayor proliferación del simbionte en anoxia, entonces estos resultados estarían en acorde. Pues bien, hasta ahora pareciera como si todo fuera genial en la ausencia de oxígeno para este nemátodo, pero a decir verdad no es tanto así, porque también encontramos muchísimos marcadores que nos indican de que están sufriendo de alguna manera, y esto es que procesos catabólicos en general fueron grandemente aumentados en la ausencia de oxígeno, y estamos hablando de genes relacionados a apoptosis, a autofagia, a ubiquitinación, proteasas que están relacionados a la recirculación de nutrientes a través de la degradación de proteínas. Y no solamente eso, sino la degradación de aminoácidos y de lípidos era mucho mayor en la ausencia de oxígeno, ¿no? Que podría ser un indicador de que el nemátodo está utilizando sus reservas y de alguna manera necesita nutrientes, ¿no? En que está sufriendo un poco, ¿no? Ahora, más o menos ya para terminar, les quería comentar cómo es que le va a laxosonestos en las condiciones hipóxicas, ¿no? Y a laxos en hipoxia le va mucho mejor, y es que aumenta todos procesos que son energéticamente muy demandantes. Estamos hablando de desarrollo, y mis disculpas que eso no lo vi, que lo dejé en inglés. Procesos que son de desarrollo, que están relacionados con el desarrollo embrional a larva, en molting, que es cambiar su cutícula, de alimentación y también de apareamiento. Todos esos procesos que requieren mucha energía son regulados o aumentados en la presencia de oxígeno. Entonces, quiero terminar esta presentación mostrándole mi modelo, que ahorita está bajo revisión, ¿no? Que sumariza más o menos todos los datos que les he dicho, y es que en la ausencia de oxígeno, creemos que el nemátodo o la mitocondria del nemátodo no para, pero está usando rodoquinona en vez de ubiquinona para la generación de energía, y esto podría estar apoyando la síntesis de ribosomas que vemos. Algo que no les comenté es que observamos también que muchos neurotransmisores que son inhibitores, como la dopamina, por ejemplo, están también aumentados en esta condición. Entonces, significa que de alguna manera el nemátodo sí está buscando bajar o ralentizar
su metabolismo, ¿no? También, como lo he comentado, en esta condición pareciera que hubiera mucha más degradación, ¿no? Procesos catabólicos están siendo aumentados y tal vez hay una respuesta anticipatoria. Pero esto les puedo comentar después si hay alguna pregunta. Y en cuanto a su simbionte, parece de que el nemátodo o la ausencia de oxígeno promueve el adjuntar a su simbionte, ¿no? Al dar muchos compuestos que son relacionados a este apego con su simbionte, como sobre todo las lectinas. En cambio, en condiciones de hipoxia, la mitocondria está funcionando lo normal y esto está ayudando al crecimiento y en general al desarrollo, porque no solamente vemos todos esos procesos de desarrollo que están aumentados, sino también la biosíntesis de fatty acids, de ácidos grasos y también de carbohidratos que son complejos. Y aquí, en cambio, vemos que son neurotransmisores de manera excitatoria, que son, por ejemplo, acetilcolina, ¿no? Y por último, vemos que su sistema inmune en estas condiciones se aumenta y creemos que es porque cuando el oxígeno está presente hay la mayor probabilidad de que pueda haber colonización por otras bacterias, ¿no? Bacterias de bacterioplancton. Okay. Muy bien. Y bueno, con eso termino la presentación de hoy día, pero antes de culminar, también era parte de la presentación mostrar cómo llegué hasta Austria, donde es que trabajo hoy en día. Y como lo mencionado, yo hice mi bachiller en Perú, en la agraria, y después viajé a Alemania primero, becada por la Alianza Estratégica y DAAD, se llama, es de German Exchange Student, es algo así, si no me equivoco. Y es una beca parcial. Después, en Alemania, yo hice mi maestría en la Universidad de Oldenburg. Y después de eso me pasé a Austria, porque el pueblo de Alemania me parecía muy pequeño, entonces quería una ciudad más grande. Me fui a Austria por una beca que se llama Erasmus Mundus, y allí culminé mi maestría en el departamento de Microbial Oceanography en la Universidad de Viena. Y después me quedé en Viena, pero me cambié de departamento y empecé mi doctorado en el grupo de Environmental Cell Biology, también becada por la Universidad de Viena y por unos fondos austriacos, del gobierno austriaco en general. Y mi programa de doctorado se llama el DK Plus. Y bueno, antes de terminar mi presentación, que tal vez espero no haberme apresurado, me gustaría dar algunos tips para estudiantes que quieren viajar en el extranjero. Y el primero es que aprendan a hablar inglés. Estoy segura que la mayoría ya sabe. Y que den un examen que es oficial, ¿no? También recomiendo que empiecen a estudiar lenguajes de programación, ¿no? Sobre todo R o R, que realmente no es complicado, no es fácil, pero se puede entender. Y para eso en YouTube hay un montón de tutoriales gratis, y Udemy y Coursera también ofrecen cursos que son extremadamente muy buenos. También recomiendo que se contacten con las universidades directamente y que les pregunten si es que ellos ofrecen algunas becas para estudiantes de Sudamérica, y también que vean a becas que ofrecen las ciudades y el país, ¿no? Eso es bastante bueno. No solamente busquen becas peruanas, pero también becas en el extranjero directamente a través de Google. Y si es que se quieren ir a Alemania, tengan muy bien en cuenta de que algunas universidades requieren un nivel intermedio
y por experiencia propia a mí me sucedió de que me aceptaron a una universidad, pero por el nivel intermedio al final no me lograron aceptar. Entonces es bastante importante esto para universidades alemanas y tal vez universidades austriacas. Muy bien, y quiero finalizar diciéndoles que si tienen alguna pregunta, si quieren viajar a Viena, por ejemplo, yo estaría feliz de escribirle, de contestarles sus dudas, y entonces este es mi contacto. Solamente escríbenme si lo desean. Y con esto quiero agradecer a todos mis colaboradores, a mi grupo de Environmental Cell Biology Group y a todos ustedes por su atención. Y con esto estoy feliz de tomar preguntas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora, por su interesante ponencia, y muchas gracias por tener el detalle de habernos colocado sus recomendaciones. Estamos muy contentos de tenerla presente y tenemos algunas preguntas. La primera sería, en ausencia de oxígeno, el upregulation de los genes responsables de la biogénesis mitocondrial podría también estar asociado con un incremento de la fisión, considerando que la síntesis de ATP fue aumentada. Perdón, discúlpame, ¿me podrías decir ¿estaría asociada con una síntesis de la qué? Claro, le repito la pregunta. En ausencia de oxígeno, el upregulation de los genes responsables por biogénesis mitocondrial podría estar asociado con un incremento de la fisión, considerando que la síntesis de ATP también fue incrementada. ¿Con un incremento de la fisión te refieres como la traducción? Sí. Ok, perdón, porque es que no uso términos en español hace tantos años. La verdad es que nosotros encontramos genes que estaban relacionados solamente a la síntesis de ribosomas y solamente un gen que estaba relacionado exactamente o directamente con la síntesis de proteínas, ¿no? Y ese es este elongation factor, el último de aquí, que al final, de hecho, estaba aumentado en la presencia de oxígeno. Entonces nosotros no podemos decir que más ribosomas equivale a más síntesis de proteínas. Eso es algo que no se puede decir con el transcriptoma, pero en general la literatura dice que hay una relación, ¿no? Que generalmente la relación es positiva. Mientras más se sintetiza los ribosomas es porque más se quiere hacer proteínas, ¿no? Pero eso se tiene todavía es algo que se tendría que mirar. Pero aún así este aumento de la regulación de estos genes ya es algo bastante interesante. ¿Por qué lo hacen, no? Si es algo que consume mucha energía y en anoxia tú no quieres consumir energía, entonces sí, eso necesita mucho más estudio. Claro, muchas gracias. Otra duda que nos dejaron es si, por favor, usted pudiera explicar un poco la parte de la neurotransmisión inhibitoria y la aparente mayor producción proteica en el incremento de biogénesis ribosomal, por favor. Ok, lo primero es que observamos que genes que están relacionados a neurotransmisores ¿cómo se dice? Slow down, que bajan el metabolismo, como sobre todo la dopamina y GABA, es GABA y dopamina, todos esos genes estaban abregulados en anoxia, ¿no? Y estos genes son inhibidores, que significa que bajan el movimiento del nemátodo y también bajan el desarrollo y diferentes procesos cognitivos, ¿no? La búsqueda de otros nemátodos. En general, tratan de bajar todo el metabolismo, ¿no? Y en cambio, en la presencia de oxígeno, lo que observamos fue lo contrario, que genes que están relacionados a excitatory behaviors, ¿no? Con acetilcolina, también glutamato, estaban siendo promovidos, ¿no? Y eso, bueno, esa es una adaptación tal vez evolutiva a la presencia del oxígeno. Sí.
Pero yo diría que, o sea, el transcriptoma siempre necesita técnicas que son complementarias, ¿no? Es necesario hacer un estudio enzimático, bioquímico, para ver si realmente estos neurotransmisores están siendo acumulados o no al final, ¿no? Este es solamente, el transcriptoma es solamente una indicación de lo que podría estar sucediendo. Y la segunda pregunta, ¿cuál fue? Perdón. Sí, claro, sobre la aparente mayor producción proteica en el incremento de la biogénesis ribosomal. Sí, fue lo mismo que respondí y la vez, ¿no? La primera pregunta es exactamente lo mismo. Claro. No podría decir que hay más síntesis de proteína. Sí, es lo mismo. No podría decir que hay más síntesis de proteínas, pero sin embargo esto podría ser un indicador de que algunas proteínas sí están siendo sintetizadas de manera abundante y podrían estar relacionados al modelo que les quiero mostrar ahorita. Podrían estar relacionados a esta respuesta anticipatoria, porque es muy interesante cómo los animales que son tolerantes a la anoxia se comportan, porque lo que sucede es que si la anoxia es peligrosa, la reoxigenación puede ser más peligrosa porque introduce Reactive Oxygen Species, ROS, son especies reaccionantes del oxígeno, las introduce de una manera dramática. Entonces esto puede ocasionar que el organismo entre en una oxidación masiva. Entonces lo que hacen estos organismos, ellos anticipan la reoxigenación y empiezan a generar un montón de enzimas o de proteínas que están relacionados a la respuesta oxidativa cuando están en anoxia. Entonces cuando llega el oxígeno, ellos ya están preparados. Entonces puede ser de que esta síntesis de ribosomas está relacionado con esta respuesta anticipatoria. Muchísimas gracias. Y bueno, para finalizar, la última pregunta que nos presentan en el chat es ¿cómo la simbiosis se vio impactada por la anoxia? Esa es una pregunta muy buena y de hecho era lo que yo quería al final entender en mi doctorado. Cuando terminé el estudio de estos dos, de la bacteria y del nemátodo, lo que puedo decir es que ellos dos parecen que son muy independientes, ¿no? Y es lo esperado cuando hablamos de una ectosimbiosis, ¿no? Cuando hablamos de una endosimbiosis, que la bacteria está dentro del nemátodo, se espera como una relación de interdependencia mucho más fuerte, pero en este caso no, parece que, y no es que parezca, sino que el nemátodo, la mayoría de procesos que hace no está relacionado con su simbionte. Solamente el único proceso que nosotros encontramos que está relacionado con su simbionte es en la producción de lectinas que están relacionadas con el apego, pero después todos los otros son para él. Y les puedo mostrar muy rápidamente el modelo que hicimos para la bacteria, ¿no? Y cuando vemos a la bacteria, es lo mismo, la bacteria está haciendo sus cosas, ¿no? Y se comporta de una manera u otra en la presencia o ausencia de oxígeno, pero lo que puedo decir es que haciendo una comparación genética de la bacteria y del nemátodo, nosotros pensamos de que sí hay algunos links nutricionales, y eso es que el nemátodo está dándole fosfolípidos a la bacteria, mientras que la bacteria le da vitaminas, le da todos los aminoácidos esenciales al nemátodo, con excepción de la treonina, le da M también, Him, y la bacteria también le estaría dando trealosa al nemátodo, ¿no? Pero en general, si miramos a los dos, son bastante independientes, entonces es bien interesante de por qué ellos al final evolucionaron juntos cuando son organismos que son bastante diferentes. Es una simbiosis muy bonita. Excelente. Muchísimas gracias nuevamente, doctora Gabriela, por su ponencia y por Muchas su gracias. participación en la 6ª Jornada Científica Internacional de Biociencias.
Muchas gracias a ti, Alessandra, a todos ustedes por escucharme. Un gusto. Voy a stop share. Muchas gracias. A continuación, daré pase al siguiente moderador. Muchísimas gracias y conmigo será hasta una siguiente oportunidad. La Sociedad Peruana de Bioinformática y Biología Computacional es una asociación civil sin fines de lucro que nace el 23 de julio del 2019. Está conformada por profesionales dedicados tanto al estudio y desarrollo de la bioinformática como de sus aplicaciones. Dentro de nuestros objetivos se encuentran fomentar las buenas prácticas en investigación y el pensamiento crítico, la ética y la reproducibilidad en investigación bioinformática. Compartir el conocimiento en el campo bioinformático y el desarrollo de código libre. La SPB está conformada por los siguientes directorios. A pesar de que los años 2020 y 2021 representaron grandes desafíos, la SPB se adaptó a la nueva normalidad de eventos virtuales para seguir creando y fortaleciendo las redes de investigadores nacionales e internacionales. Creemos que el trabajo en equipo lleva grandes logros. Es por eso que la rama estudiantil RCG Perú empezó el camino de la descentralización de sus actividades, gracias a la organización de los nodos regionales Arequipa, Ayacucho, Cajamarca y La Libertad. Por otro lado, la Sociedad Peruana de Bioinformática organizó una serie de eventos, siendo los webinars Bioinformatics Application y el simposio del Bicentenario en Bioinformática, componentes nacionales como internacionales. También continuamos preparándonos virtualmente en revisión de publicaciones científicas a través de los programas del Journal Club de Bioinformática. Y por último, participamos como invitados en diversos eventos académicos que promueven la ciencia y tecnología en el Perú. También auspiciamos eventos académicos en el área de bioinformática y biología computacional. En el contexto internacional, nuestro papel es el impulsar y consolidar nuestra presencia en eventos internacionales de relevancia en bioinformática, así como presentar las oportunidades en este campo para los estudiantes peruanos de pre- y posgrado. También hemos encabezado la organización de eventos internacionales de gran importancia, como el evento global bianual del Student Council Symposium. Nuestra visibilidad también ha sido llevada a cabo en otras áreas científicas como la medicina. Esto se reflejó en nuestra participación en el evento Jornadas de Informática en Salud del Hospital Italiano de Buenos Aires por Karim Salazar. Y a finales de este año hemos organizado el primer workshop de la Red Iberoamericana de Inteligencia Artificial para Big Biodata. En este contexto, la Sociedad Peruana de Bioinformática crea el networking necesario para que los jóvenes investigadores entren en contacto con investigadores dedicados a las áreas de bioinformática y biología computacional, gracias a las entrevistas a jefes de laboratorios, las cuales serán publicadas muy pronto en nuestro canal de YouTube. Queremos invitarlos a que formen parte de la Sociedad Peruana de Bioinformática y participen de nuestras actividades.
Estén pendientes de los cursos que se aperturarán en el verano del 2022, de la mano de investigadores capacitados en las áreas de bioinformática y biología computacional. Los esperamos. ¿Estudiante de ciencia, ingeniería o tecnología en el Perú? ¿Te gustaría hacer una pasantía de investigación en el extranjero? Entonces, Repo es para ti. Pero, ¿qué es REP? REPU, Research Experience for Peruvian Undergrads, es un programa que le da la oportunidad a alumnos peruanos de hacer pasantías en el extranjero en universidades prestigiosas por 3 meses. Pero Repo es más que una pasantía, también ofrece actividades complementarias como discusión de papers y presentación de tu trabajo que te ayudarán a desarrollar habilidades necesarias para la investigación. Las pasantías que ofrecemos están relacionadas a las áreas de biología, química, física, nanotecnología, computer science y ecología. Además, vas a poder contar con el apoyo personalizado de un mentor, quien te va a guiar antes y durante toda la pasantía, para que así puedas tener el mejor rendimiento. Una vez culminada la pasantía, tu experiencia en REPU no termina aquí. Serás parte de nuestra comunidad de profesionales en ciencia y tecnología, donde nos ayudarás a incrementar el potencial científico del Perú. Ser parte de esta comunidad te ayudará a alcanzar tus metas profesionales. Por ejemplo, recibir consejo y orientación en tu proceso de aplicación a grad school, sea maestría o doctorado. Esto es posible porque Repo es una comunidad de peruanos profesionales en ciencia y tecnología. Además, en REPU nos hemos adaptado a los nuevos retos y desafíos que han traído consigo el COVID-19. En el 2020, nuestras convocatorias migraron hacia el área virtual para garantizar la seguridad de todos los participantes. Así nació la rama de Computer Science, cuya primera cohorte realizó su pasantía virtual entre enero y marzo del 2021 desde Perú. Para el 2022, estamos expandiendo nuestras pasantías virtuales a otras ramas como biología, física, química y nanotecnología. En REPU estamos trabajando para volver a las pasantías presenciales el 2023. En julio del 2021 organizamos el primer simposio de nuestra organización, el cual llamamos Repusumi. Este evento incluyó charlas y actividades que permitieron a cohortes de Repus de distintos años comunicar las investigaciones y proyectos que actualmente están llevando a cabo. Genial. ¿Y cómo puedo ser parte? Te invitamos a estar atento a nuestras redes sociales para futuras convocatorias, las cuales serán anunciadas a mediados del 2022. REPU te espera.
estudiante de ciencia, ingeniería o tecnología en el Perú? ¿Te gustaría hacer una pasantía de investigación en el extranjero? Entonces, Repo es para ti. Pero, ¿qué es REP? Repu, Research Experience for Peruvian Undergrads, es un programa que le da la oportunidad a alumnos peruanos de hacer pasantías en el extranjero en universidades prestigiosas por 3 meses. Pero Repo es más que una pasantía, también ofrece actividades complementarias como discusión de papers y presentación de tu trabajo que te ayudarán a desarrollar habilidades necesarias para la investigación. Las pasantías que ofrecemos están relacionadas a las áreas de biología, química, física, nanotecnología, computer science y ecología. Además, vas a poder contar con el apoyo personalizado de un mentor, quien te va a guiar antes y durante toda la pasantía, para que así puedas tener el mejor rendimiento. Una vez culminada la pasantía, tu experiencia en Repu no termina aquí. Serás parte de nuestra comunidad de profesionales en ciencia y tecnología, donde nos ayudarás a incrementar el potencial científico del Perú. Ser parte de esta comunidad te ayudará a alcanzar tus metas profesionales. Por ejemplo, recibir consejo y orientación en tu proceso de aplicación a grad school, sea maestría o doctorado. Esto es posible porque Repo es una comunidad de peruanos profesionales en ciencia y tecnología. Además, en Repu nos hemos adaptado a los nuevos retos y desafíos que han traído consigo el COVID-19. En el 2020, nuestras convocatorias migraron hacia el área virtual para garantizar la seguridad de todos los participantes. Así nació la rama de Computer Science, cuya primera cohorte realizó su pasantía virtual entre enero y marzo del 2021 desde Perú. Para el 2022, estamos expandiendo nuestras pasantías virtuales a otras ramas como biología, física, química y nanotecnología. En Repu estamos trabajando para volver a las pasantías presenciales el 2023. En julio del 2021 organizamos el primer simposio de nuestra organización, el cual llamamos Repusumi. Este evento incluyó charlas y actividades que permitieron a cohortes de Repus de distintos años comunicar las investigaciones y proyectos que actualmente están llevando a cabo. Genial. ¿Y cómo puedo ser parte? Te invitamos a estar atento a nuestras redes sociales para futuras convocatorias, las cuales serán anunciadas a mediados del 2022. Repu te espera. La Sociedad Peruana de Bioinformática y Biología Computacional es una asociación civil sin fines de lucro que nace el 23 de julio del 2019. Está conformada por profesionales dedicados tanto al estudio y desarrollo de la bioinformática como de sus aplicaciones. Dentro de nuestros objetivos se encuentran fomentar las buenas prácticas en investigación y el pensamiento crítico, la ética y la reproducibilidad en investigación bioinformática. Compartir el conocimiento en el campo bioinformático y el desarrollo de código libre. La SPB está conformada por los siguientes directorios. A pesar de que los años 2020 y 2021 representaron grandes desafíos, la SPB se adaptó a la nueva normalidad de eventos virtuales para seguir creando y fortaleciendo las redes de investigadores nacionales e internacionales. Creemos que el trabajo en equipo lleva grandes logros. Es por eso que la rama estudiantil RCG Perú empezó el camino de la descentralización de sus actividades, gracias a la organización de los nodos regionales Arequipa, Ayacucho, Cajamarca y La Libertad. Por otro lado, la Sociedad Peruana de Bioinformática organizó una serie de eventos, siendo los webinars Bioinformatics Application y el simposio del Bicentenario en Bioinformática, componentes nacionales como internacionales. También continuamos preparándonos virtualmente en revisión de publicaciones científicas a través de los programas del Jornada de Bioinformática. Y por último, participamos como invitados en diversos eventos académicos que promueven la ciencia y tecnología en el Perú. También auspiciamos eventos académicos en el área de bioinformática y biología computacional. En el contexto internacional, nuestro papel es el impulsar y consolidar nuestra presencia en eventos internacionales de relevancia en bioinformática,
así como presentar las oportunidades en este campo para los estudiantes peruanos de pre y posgrado. También hemos encabezado la organización de eventos internacionales de gran importancia, como el evento global bianual del Student Council Symposium. Nuestra visibilidad también ha sido llevada a cabo en otras áreas científicas como la medicina. Esto se reflejó en nuestra participación en el evento Jornadas de Informática en Salud del Hospital Italiano de Buenos Aires por Karim Salazar. Y a finales de este año hemos organizado el primer workshop de la Red Iberoamericana de Inteligencia Artificial para Big Biodata. En este contexto, la Sociedad Peruana de Bioinformática crea el networking necesario para que los jóvenes investigadores entren en contacto con investigadores dedicados a las áreas de bioinformática y biología computacional, gracias a las entrevistas a jefes de laboratorios, las cuales serán publicadas muy pronto en nuestro canal de YouTube. Queremos invitarlos a que formen parte de la Sociedad Peruana de Bioinformática y participen de nuestras actividades. Estén pendientes de los cursos que se aperturarán en el verano del 2022, de la mano de investigadores capacitados en las áreas de bioinformática y biología computacional. Los esperamos.
al inglés para poder presentar a nuestra ponente. La biografía aún así la voy a leer en inglés. So let's change to English in this time. I know that we have Dr. Esther Sabino with us. And first, I would like to welcome you to the 6th Scientific International Journey in Bioscience. It's a pleasure to us to have you here. You were so kind in accepting our invitation to give a speak here. So we appreciate that. And first, let me introduce you because I have a biography that was made by some of our members, but I will read this first in Spanish. Volvemos a español. La doctora Esther Cerdeira Sabino es médica por la Universidad de Sao Paulo, Brasil. Obtuvo su doctorado en inmunología por la misma universidad. Actualmente es profesora asociada del Departamento de Enfermedades Infecciosas de la Facultad de Medicina de la Universidad de Sao Paulo e investigadora principal para los programas del NIH, el Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos, estudio de evaluación de donantes y epidemiología de receptores 4 pediátrico y Centro de Investigación de Enfermedades Tropicales Desatendidas de Sao Paulo, Minas Gerais, para el descubrimiento de biomarcadores. Adicionalmente, es una de las investigadoras más destacadas en Brasil en respuesta a la pandemia, dirigiendo y colaborando proyectos de detección, monitoría y respuesta que han sido publicados en muy prestigiosas revistas Nature, Science, The Lancet, entre otras, con una producción en los últimos años realmente titánica. So I don't want to make this more delayed. I'm sorry for all the delay that we have had so far. So let me give you a warming welcome, a warm round of applause that I know many of our attendees are actually like giving applause in my behalf. So please, the floor is yours. Thank you very much for the invitation. I'm very sorry that my Portuñol is not good enough. I know it would be hard to understand me, so I'll talk in English, but any question you may have. So I'll give an overview of what happened in Brazil during these 2 years of SARS-CoV-2 epidemic. And so the epidemic in Brazil started late in February. The first case was documented in February 26. And when we did we analyzed samples collected from February until April, we could see that more than 100 independent virus introductions happened in the country, mainly through the São Paulo state, where you have the airport, international airport. But of those 100, only 2 of them were able to proceed or spread faster than the others. This was 2 lineages, B128 and B133, and this one was was responsible for, or is the ancestral of the Gamma variant. So in the very early in the beginning, there was an effort to try to establish some non-pharmaceutical intervention, and I'm showing here, but unfortunately, the way the politics move in Brazil, there are changes in the Ministry of Health and changes in the way the epidemic was handled. And we see that this initial effort did give some, was able to contain a little bit the epidemic. As we see, they are not declined the RT to almost below 1 in the city of Rio and São Paulo, but slowly it went up and the epidemic moved between 1 and 1.5 of RT. So here you show how it happened. So you did have a sharp isolation in the beginning and slow, gradual relaxation of the people's movement, but it wasn't really similar, and people with lower income were unable to stay at home, as you see here, and all that during this period they were more exposed to the virus. What ended up with the epidemic very
not equally distributed, and more from the lower income population being more with more disease and more death. So the inequality was really main summary of the epidemic in Brazil and probably many countries in Latin America. So this was key. The incapacity to isolate end up leading to a higher proportion of infected people. So after this first wave, the wave had like a plateau kind of stay for a long period of time, started to decline in October to go up again, and then we have the peak of the P1. So these are the two first strains, and we had a slow increase due to P2 probably, and at this time sequences were not so much available, not many people were doing the sequence, and then we have the P1. But this kind of this is the summary of everywhere, but we really see very different patterns in different regions of Brazil. So in the Amazon region, like Manaus, we had two big peaks, and Fortaleza the same, while in other regions like Belo Horizonte, Curitiba, and even São Paulo, would have this kind of plateau type of epidemic, no peaks, or not so, the peaks are not so important as it happened in Manaus. So our group wanted to understand what was the real attack rate in each one of the cities in Brazil. And I worked for a long time in this program that's called REDS, that study blood centers and blood safety in Brazil. So we had this group, and I don't know, so we started testing around 1,000 blood donors. In Brazil, it's mandatory to save samples for 6 months. So we could go back when the kids arrived in Brazil late in June, we could go back and retrieve the samples and test them during the first wave of the epidemic. And initially, there was only this anti-N Abbott SARS-CoV-2 kit, and then we moved to anti-S this year. And most of the time, we try to control for the geographic distribution of the blood donors. So blood donors not normally, this is the city of São Paulo, normally does not represent the city. So to control, we could get a better distribution of the blood donors, and we try to do using a system that daily they were choosing which sample to test. So this is how, unfortunately, later on we discovered that this kit from Abbott is the one that declined faster. So it was not really the best way to measure attack rate. And so this year we changed to this one that also declines, but less than the other one. And it's interesting because it has a rate more or less similar to the neutralization assay. This is a study that just went out this year. So what we saw, and the kids arrived in June, we could rush and do in the beginning Manaus and São Paulo. And Manaus had that big epidemic. We could see that the attack rate was really high, reaching almost 66% by the end of September, and we could see already that there was a really rapid antibody decline over time. And this here is how we correct. So we correct this based on this decline, and that's how we reach the value of 66. So we were expecting, and this value, it was kind of a call everybody's attention because it's above the theoretical threshold of herd immunity. So Manaus became a center that we would not expect a new wave if there was no infection. So soon after we published the paper in December, the number of cases start to rise again in Manaus, and that was, now we know that it
does represent new variants when this kind of pattern happens. And indeed, at that time, we detect this new variant that initially was called P1 with several mutations in relation to the original B1128 variant. And based on these findings and the way the virus was, the proportion of P1 was increasing, we knew that this would have a higher transmissible, probably evade the immune system between 21 to 46% of the cases, and also probably had a higher mortality rate. Well, and this is also something that we are now seeing at Omicron, that there is this long tail before you detect. You don't see a slow change in mutations, but rather a really long tree, branch in the tree, and probably P1 started just 1 month before it could be detected late in November, before the first case was detected in December. This is very different from the P2, where you can detect each one of the mutations and slow increase in cases. And this did not happen only in Brazil. So we had first the alpha that started in England, and because England has a very connected airport, it was all over Europe and the US. And then we had the South Africa beta lineage, and then finally the lineage, the Delta lineage, that started to spread again. And what is important in these lineages is what is the RT in comparison one to the other. So here is the Delta, who has a really almost the double of the capacity of spread than the previous one. And that's how it slowly took over all over the countries. So so the first thing we as I mentioned, we had done we were studying 8 cities, but because the tests we were using declined very rapidly, because we had some people were discussing whether we had measured correctly the attack rate. We went back into our freezers and used all the repeat donors in Manaus to have a better view of how is the decline among that group of samples. And we compare with plasma donors, those individuals who are symptomatic can come to donate their plasma for treatment. And what we could see, and probably this is because when we are collecting samples from blood donors, we are indeed pushing the samples more for these spectrum that are mild cases and asymptomatic cases, and probably the plasma donors did have some symptoms. That's why they did PCR and figure out they were positive. So the decline is very different. So for what we wanted to understand the attack rate, we really need to understand how was the decline among blood donors. And we did recently all the accounts, so we could go back to all the cities and finalize and correct the overall vision of the attack rate. And Manaus show exactly what we saw and really reached really high levels before the second wave. But the attack rate was different. Some regions were more or less like Europe, reaching 20 to 25% of the population by early this year. Other cities like Recife and Rio de Janeiro stay in something middle way, like 50% of the population were exposed until April this year. And then we changed the test used to the anti-S, as I mentioned before. And based on this data, we can go and see that that the epidemic is not homogeneous, and younger male had higher, got infected before females and older people.
And this was in many regions, São Paulo, Fortaleza, Manaus, Recife. And using this data, we could infer the IFR for all these cities. And as you can see here in the top, the IFR, or the rate, the mortality rate, fatality rate, according to infection rate. So first, that the higher the prevalence in the blood donors, this was related to the age standardized mortality, giving you again the support that this data that comes from our blood donors did represent or was very similar to what was going on with the population. Here is the IFR per city. Some cities were higher, but this is very related to the age. Here we did not correct by age. So Curitiba, who has a population that has more older people, had a higher IFR, but when you correct for age, more or less all the cities were about the same. So many people ask why Manaus had such a high attack rate. And first, the isolation was lower in Manaus, the isolation rate. And the second thing that we believe is very important is here. The number of individuals per household in Manaus is higher, almost double most of the cities. Double no, but much higher than the other cities. And also Fortaleza, Manaus is a poor city. So also the income is lower for the city of Manaus, and these two things may probably is responsible for that high attack rate. One thing that people always question is whether blood donors represent the population. I think this is an important question, and we should try to understand. Here is a study done in the EpiCovid in the south of Brazil, and they did not find any difference between the prevalence among people who ever have donated or who had donated in the past year was very similar. And I think it's important because, as I show here, it's very easy to work, much easier to work with blood donor samples than with the general population. So you can get really quick response when you are using this kind of blood donors. The other thing we did, we went back to Manaus, and we did the samples from November to understand how was with this new anti-S kit that also declines, how was the pattern of antibody in November and compared to December. That's what you see. Just measuring about 57% of the patients were positive. Here we are not correcting for decline, but only we had about an increase in 20%. As it's to understand how many got reinfected, it's a little bit harder to do the IFR. So we did approximately IFR if you had the maximum or the minimum reinfection rate. And what we end up is that the attack rate in the first wave was much higher than the second, as you see, even if you try to increase by adding reinfection rates, and the IFR, because of that, was also much higher in the second wave than in the first wave. So somehow there are things intrinsic to the gamma variant that cause more disease and more deaths. So in Brazil, now talking about the vaccination, it started early in February, but only for the most at-risk groups, including people more than 60 years old. So the population, the blood donor population, only started to be vaccinated in May. And in April, we changed the kit. And this is just to show that the Brazilian population really support the vaccination. The rates of vaccination, at least the first dose, was really high. Now we are almost reaching also good for the second dose. And what happened with Delta?
Delta arrived in Brazil in April, but started to spread in Rio de Janeiro, that was the first place, right in May, when we are about to start the more widespread use of the vaccine. And indeed, it did cause a higher number of cases, but not of deaths, because most of the older people had already been vaccinated by that time. In São Paulo, it started could be detected in July, this is the city of São Paulo, and by the end of August, you had 100% of Delta was the main variant. Here is what they show. The number of cases increased a little bit, the RT increased, but really soon after it declined again. And the rest of Brazil, by September, the Delta variant was the main variant, but we didn't see an increasing everywhere the cases were declining. And how was the antibody level? So here is Manaus. Just before the gum epidemic, just after the gum epidemic, as you see, you don't see really you see a proportion, a higher increasing number, total number of positivity, but not really high levels of antibody. And when the vaccine started in May, just the first dose really increased the level. Not only the activity, but really the antibody level in that population. Here is how was Rio de Janeiro. Was a little bit similar to Manaus in November, and in June was higher. São Paulo started a little bit more, so we had a little bit more of antibodies, and the other places, the antibody was very high when the Delta arrived. So maybe this is the reason why Delta did not impact Brazil. And there are some papers popping out showing that people who were previously infected and got the vaccine had a better response. Here is was more able to control a new variant. So here is how the RT of Delta is much higher than the others, even the Mu, who has a really higher rate of capacity to pass over the neutralization test. And in those regions where you had Mu, Colombia, and Ecuador, what you see is that although it was taken out and being able to control Gamma, slowly the Delta was already taking over these variants. So when you have a really high RT, then probably this epidemic will take over. So what we see in South Africa, where the vaccination is very low, now they had 3 big epidemics, and they had detected this new variant. Here is the RT increasing even before the cases were increasing. This is the first slides that were shown by Tulio when talking about Omicron. And again, Omicron has this long tail, and this is something we really need to understand, how these new variants show, and how a variant that seems to be had disappeared just suddenly appeared with so many mutations. So we don't know what's going to happen in Brazil. So I think if Brazil and many other places in Latin America who had a big epidemic and were able to vaccinate their population, may bring news, and so we can understand what's going to happen when you have this combination, natural infection and vaccination. And one interesting thing is that blood donors really are an available source of real-time information during a pandemic. And then we should try to understand better this population in each country to understand if it does really represent the population itself. So although Delta variant became rapidly dominant in Brazil, it was not associated with an increased case, unlike it happened to Israel and Europe that had not suffered from a high attack rate in the first wave. So Omicron will be the next thing to try to understand and see whether this high level of antibody that we are
seeing be able to contain this new epidemic. So this was really, these are the Todos pela Saúde, PAPES, and Medical Research Center, where the resources were given to us. It's a big group, many people working together, and especially I would like to thank Nuno Faria, who is my co-PI in this, in the Thank you so much, Dr. Esther Sabino. It was an amazing presentation, and we do have some questions. Actually, the first question that I have here, it's one that I also have been thinking about, and it's related to antibody wearing off. And the question is basically, what are some challenges and maybe strategies that we can implement to deal against these antibody titer levels wearing off as you continue after vaccination or after infection? I'm not sure if I understand what we don't know when we need to revaccinate people. So slowly it came out this idea that we should revaccinate everybody with 4 to 6 months. And a lot this is done in places that did not have a high attack rate. So the decline was seen mainly in people who were only vaccinated. So we should try, and that was part of our study. We wanted to understand how this would decline. But Brazil has already decided to start the vaccination on people. So probably it will take longer until we understand how is the antibody decline after all this attack rate plus highly spread vaccination. Although we are not the first dose and the second dose are more easy to be with spread use. We are seeing now more resistance to the third dose in Brazil. So this we will know in the next months how it will work, whether antibody remains, for how long, and how much individuals will get revaccinated. Yes, exactly. I think that's specifically what the question was trying to ask you. And we have an additional question, which speaks more about the variants of concerns, this VOX. So we have seen so far in your presentation that these variants of concerns increasing the R sub-0, like Delta and probably Omicron, they are increasing this particular metric in spite of good vaccination rates. So the attendee was wondering if we will expect worse variants or the antibodies will eventually control better the new variants that arise. It's a good question. We don't know. That's the reality. We hope it will. There are some, at least for Delta, there was some suggestion that would be able to control, and indeed it did control in Brazil. So now we need to know something is much more different, that's Omicron. So Delta was not so good to escape neutralization antibody, escape immunity. But Omicron seems to be more prone. It has both things. It's able to transmit faster, has a higher RT, and unfortunately a higher rate of capacity to escape the immune system. So we don't know. That's totally, anything that we say is going to be a guess. I don't think there is enough data today to be sure. That's perfect. Yeah, that's also a really interesting question. Okay, so far we don't have any more questions for this particular session. And first, let me say thank you in behalf of all the organization and all the members, and also our person of interest, Rui, who is also here. And thank you so much for the presentation. Talvez eu só posso agradecer um pouquinho em português, que eu também estudei na USP, então a gente fica muito grata por ter você com nós.
Muchas gracias. And thank you for the invitation. Obrigada. Muito obrigado. Ok, esa fue una gran jornada, una gran presentación. Fue como un viaje técnicamente. Y vamos a tener, según nuestro cronograma, permítanme que lo tengo aquí al lado mío. Deberíamos estar en la sesión de break, por lo que vamos a tomar un pequeño break en los próximos 6 minutos. Sé que nuestro próximo ponente ya debería estar entrando, si es que no ha entrado. Nuestro equipo de trabajo va a terminar de coordinar los últimos detalles para la presentación. Entonces, en unos 5 minutitos más estaremos retomando la siguiente ponencia de COVID, en nuestro módulo COVID. Y recordando nuevamente que las 2 ponencias que siguen son en inglés, por lo que instamos a que puedan utilizar ese transcript. Solo para aclarar, no es una traducción, es más un transcripto en el cual las palabras que están siendo habladas en inglés van a aparecer allí. Entonces, lamentamos de que no tuviéramos acceso a traducción, solamente a esta herramienta de transcripción, que yo sé puede ser un poco demandante y difícil intentar seguir la explicación y luego leer los subtítulos. Entonces, diríamos que es más una herramienta de subtítulos. Eso. Vamos a esperar un poquito y ya nos estamos viendo en unos 5 minutos. ¿Eres estudiante de ciencia, ingeniería o tecnología en el Perú? ¿Te gustaría hacer una pasantía de investigación en el extranjero? Entonces, Repo es para ti. Pero, ¿qué es REP? Repu, Research Experience for Peruvian Undergrads, es un programa que le da la oportunidad a alumnos peruanos de hacer pasantías en el extranjero en universidades prestigiosas por 3 meses. Pero Repo es más que una pasantía, también ofrece actividades complementarias como discusión de papers y presentación de tu trabajo que te ayudarán a desarrollar habilidades necesarias para la investigación. Las pasantías que ofrecemos están relacionadas a las áreas de biología, química, física, nanotecnología, computer science y ecología. Además, vas a poder contar con el apoyo personalizado de un mentor, quien te va a guiar antes y durante toda la pasantía, para que así puedas tener el mejor rendimiento. Una vez culminada la pasantía, tu experiencia en Repu no termina aquí. Serás parte de nuestra comunidad de profesionales en ciencia y tecnología, donde nos ayudarás a incrementar el potencial científico del Perú. Ser parte de esta comunidad te ayudará a alcanzar tus metas profesionales. Por ejemplo, recibir consejo y orientación en tu proceso de aplicación a Grad School, sea maestría o doctorado. Esto es posible porque Repo es una comunidad de peruanos profesionales en ciencia y tecnología. Además, en Repu nos hemos adaptado a los nuevos retos y desafíos que han traído consigo el COVID-19. En el 2020, nuestras convocatorias migraron hacia el área virtual para garantizar la seguridad de todos los participantes. Así nació la rama de Computer Science, cuya primera cohorte realizó su pasantía virtual entre enero y marzo del 2021 desde Perú. Para el 2022, estamos expandiendo nuestras pasantías virtuales a otras ramas como biología, física, química y nanotecnología. En Repu estamos trabajando para volver a las pasantías presenciales el 2023. En julio del 2021 organizamos el primer simposium de nuestra organización, el cual llamamos Repusumi. Este evento incluyó charlas y actividades que permitieron a cohortes de Repus de distintos años comunicar las investigaciones y proyectos que actualmente están llevando a cabo. Genial. ¿Y cómo puedo ser parte? Te invitamos a estar atento a nuestras redes sociales para futuras convocatorias, las cuales serán anunciadas a mediados del 2022. Repu te espera.
La Sociedad Peruana de Bioinformática y Biología Computacional es una asociación civil sin fines de lucro que nace el 23 de julio del 2019. Está conformada por profesionales dedicados tanto al estudio y desarrollo de la bioinformática como de sus aplicaciones. Dentro de nuestros objetivos se encuentran fomentar las buenas prácticas en investigación y el pensamiento crítico, la ética y la reproducibilidad en investigación bioinformática, compartir el conocimiento en el campo bioinformático y el desarrollo de código libre. La SPB está conformada por los siguientes directorios. A pesar de que los años 2020 y 2021 representaron grandes desafíos, la SPB se adaptó a la nueva normalidad de eventos virtuales para seguir creando y fortaleciendo las redes de investigadores nacionales e internacionales. Creemos que el trabajo en equipo lleva grandes logros. Es por eso que la rama estudiantil RCG Perú empezó el camino de la descentralización de sus actividades, gracias a la organización de los nodos regionales Arequipa, Ayacucho, Cajamarca y La Libertad. Por otro lado, la Sociedad Peruana de Bioinformática organizó una serie de eventos, siendo los webinars Bioinformatics Application y el simposio del Bicentenario en Bioinformática, componentes nacionales como internacionales. También continuamos preparándonos virtualmente en revisión de publicaciones científicas a través de los programas del Journal Club de Bioinformática. Y por último, participamos como invitados en diversos eventos académicos que promueven la ciencia y tecnología en el Perú. También auspiciamos eventos académicos en el área de bioinformática y biología computacional. En el contexto internacional, nuestro papel es el impulsar y consolidar nuestra presencia en eventos internacionales de relevancia en bioinformática, así como presentar las oportunidades en este campo para los estudiantes peruanos de pre- y posgrado. También hemos encabezado la organización de eventos internacionales de gran importancia, como el evento global bianual del Student Council Symposium. Nuestra visibilidad también ha sido llevada a cabo en otras áreas científicas como la medicina. Esto se reflejó en nuestra participación en el evento Jornadas de Informática en Salud del Hospital Italiano de Buenos Aires por Karim Salazar. Y a finales de este año hemos organizado el primer workshop de la Red Iberoamericana de Inteligencia Artificial para Big Biodata. En este contexto, la Sociedad Peruana de Bioinformática crea el networking necesario para que los jóvenes investigadores entren en contacto con investigadores dedicados a las áreas de bioinformática y biología computacional, gracias a las entrevistas a jefes de laboratorios, las cuales serán publicadas muy pronto en nuestro canal de YouTube. Queremos invitarlos a que formen parte de la Sociedad Peruana de Bioinformática y participen de nuestras actividades. Estén pendientes de los cursos que se aperturarán en el verano del 2022, de la mano de investigadores capacitados en las áreas de bioinformática y biología computacional. Los esperamos. Ser responsable por chocolatear en nuestra ánfora virtual, así que quédense aquí si es que desean ver esa parte del sorteo. Okay, so now let's switch again to English. It's a pleasure to have you here, Evan. It's an honor, and thank you so much for accepting our invitation. And welcome to the 6th Scientific International Journey in Biosciences. I will introduce you reading your biography. I will do this in Spanish first, so just give me a couple of seconds so we can get started. Ok, tenemos a continuación al doctor Evan Bort, de la Escuela de Medicina de Harvard y del Hospital General de Massachusetts. Él obtuvo su doctorado en la Universidad de Maryland, en Estados Unidos, en el laboratorio de Brian Polster. Realizó su postdoctorado en el Hospital General de Massachusetts, de la Escuela de Medicina de Harvard, en el laboratorio de la doctora Stacy Bilbo. Su línea de investigación se centra en el estudio de cómo diferencias de género durante el desarrollo perinatal influencian el desarrollo neurológico y el comportamiento. Adicionalmente, él acaba de abrir su laboratorio este otoño
bueno, en el otoño del otro hemisferio, que es más o menos agosto-septiembre, en el Centro Lurie para el Autismo en el Hospital General de Massachusetts de la Escuela de Medicina de Harvard. Y actualmente el doctor Evan es instructor de pediatría en esta misma institución. So I think we are ready, and again, thank you so much for being here, Evan. All right, thank you so much for the introduction. Hello, everyone. My name is Evan Bort, and I am a new PI, like Brian said, in the Lurie Center for Autism at Massachusetts General Hospital and Harvard Medical School. Thank you very much for inviting me to talk to you today about some of the work that we pivoted to last spring when the COVID pandemic first really began to shut down the day-to-day life here in the US. So just jumping in, there is a persistent male bias in developing COVID-19 disease. And these graphs show COVID-19 case fatality rates for males and females across 38 countries or regions, reporting sex disaggregated data on COVID-19 cases and deaths from the year 2020. And as you can see in blue here, the male fatality rate was much higher than for females in the majority of these regions and countries, with an average male fatality rate about 1.7 times greater than the average female fatality rate. In addition to adults, there is also a sex bias in infected children. A meta-analysis of 84 reports involving pediatric inpatients reported a boy-to-girl ratio of about 1.64 to 1, meaning that more boys were infected with COVID than females. And this fits very well with previous literature demonstrating that boys are more susceptible to other pediatric respiratory infections, such as RSV. And not only are boys more likely to be diagnosed with COVID-19, but they are also more likely to have severe disease. On the left is a chart showing a large multinational European cohort that found that male sex was significantly associated with severe SARS-CoV-2 disease in the pediatric population. And if we look at the bottom line here, we see that 53% of children diagnosed with COVID were boys. But what really stood out and what I've highlighted here in red is that of those that were admitted to the intensive care unit or who were very, very sick, this was 69% boys, so a much greater ratio. And on the right is one of our previous studies showing that 78% of children hospitalized with multisystem inflammatory syndrome in children, or this MIS-C disease, which is a severe SARS-CoV-2 inflammatory syndrome that is associated with shock, cardiac involvement, and significantly elevated markers of inflammation, that about 78% of these children are male. So there is growing evidence that host responses to SARS-CoV-2 infection may differ by sex. That is, males exhibit increased susceptibility to infection, more robust inflammatory responses, and differential responses to treatment. Whether similar mechanisms might contribute to the observed sex differences in the pediatric SARS-CoV-2 outcomes, and particularly in the first year of life, is a really important area of investigation. And this figure here is demonstrating just a wide variety of some of the potential mechanisms that underlie noted sex differences in COVID susceptibility. For instance, ACE2, one of the CoV-2 receptors, is actually X-linked, whereas TMPRSS2 is regulated by androgen exposure. And there's a growing body of evidence looking into how COVID affects the body's tissues differently in males versus females. And when we first started this study, it had not yet been explored in pregnancy. And there are also numerous noted sex differences in the immune response of adults who are diagnosed with COVID-19, such as this beautiful paper from the summer of 2020 from Akiko Iwasaki's group. And while there has been an emphasis on sex differences in response to infection in adults and children, when we first started this study, very little had been studied yet in regards to infection with SARS-CoV-2 during pregnancy, as well as whether the sex of the fetus could impact this response to infection. So to start our study, we examined one of the most obvious aspects of response to infection to first look at,
which is the production of antibodies against SARS-CoV-2 itself. And before showing any of our data, I wanted to quickly remind you about the structure of the SARS-CoV-2 virus, which I'm sure you're all very well aware of. But the viral structure is primarily formed by the structural spike, membrane, envelope, and nucleocapsid proteins. And this spike, membrane, and envelope proteins are embedded within the viral envelope, which is a lipid bilayer derived from the host cell membrane. And this nucleocapsid protein, on the other hand, is what interacts with the viral RNA into the core of the virion. And on the spike protein itself is also this receptor binding domain, or RBD, which is very key to the protein receptor binding for viral entry into the cell, as it is this RBD that undergoes processing and docks to ACE2 in order to mediate viral entry. So what we did last spring when the COVID pandemic first truly hit up here in Boston is we enrolled pregnancies at 2 health centers in the Metro Boston area. And we balanced our groups for gestational age, sex of the fetus, as well as COVID severity. And we just defined our pregnant mothers as either positive or negative by RT-PCR COVID tests. And we collected placentas as well as maternal blood and umbilical cord blood at the time of delivery. So what we did was to comprehensively profile the SARS-CoV-2 antibody response that target this spike protein, the receptor binding domain, or RBD, the spike subunits S1 and S2, as well as nucleocapsid proteins, including their titer, function, and placental receptor interactions in maternal umbilical cord plasma dyads of SARS-CoV-2 exposed or SARS-CoV-2 positive or unexposed negative pregnancies. And to do this, we worked with the lab of Galit Alter at the Reagan Institute and at MIT, as well as with her graduate student, a Harvard virology grad student, Caroline at Yale, and a brilliant MIT grad student, Krista Poulin. And they've pioneered a very impressive high output technology that not only shows you these IgG antibody levels in blood, but they also have a fairly in-depth look at the function of these antibodies, as it's able to quantify antibodies that are capable of binding to various receptors that are known to be important. And to just jump straight into the data, fascinatingly, we found that fetal sex actually impacted the production of antibodies against SARS-CoV-2 in the mother herself. And what that means is that individuals pregnant with male fetuses, so the M's here, or these shaded orange bars, actually produced lower levels of antibodies against SARS-CoV-2 spike, RBD, S1, S2, and nucleocapsid than did those who were pregnant with females, which we see in these open bars. And we can see that there was actually a main effect of sex, with male pregnancies producing overall just fewer antibodies against SARS-CoV-2 than when the mothers were pregnant with female fetuses. So there are lower levels of COVID-specific antibodies in mothers pregnant with a male fetus. This would lead to the assumption that fewer antibodies are passed to the fetus, but we nonetheless wanted to check whether this was true. Now, why would we care about transplacental transfer of maternal antibodies and not just what antibodies the newborn can produce themselves? So a critical difference between newborn antiviral immunity and that of older children and adults is the heavy reliance on the transplacental transfer of maternal IgG to the fetal circulation. And this is very important because a neonate at birth produces only about 5% of the IgG as produced in adulthood, and they rely heavily on the IgG transferred from the mother for their protection. And since this largely antibody-mediated immunity can prevent the newborn from infections, neonatal immunity depends strongly on the maternal concentration of antibodies during pregnancy. So if maternal titers are low or wane rapidly after birth, the protection that is transferred to your child may not be sufficient to prevent disease. And public health strategies to protect newborns from potentially devastating infections in the past, such as pertussis and influenza, capitalize on the ability of the placenta to transfer vaccine-induced maternal antibodies to the fetal circulation.
And we are seeing that this is an important aspect of the current COVID vaccination program. We have some studies out on this, but it's not what I will focus on today, but feel free to reach out to me at some point if you'd like to talk about pregnancy and COVID vaccination. So how is it that antibodies get transferred from mothers across the placenta and into the fetus? Generally, the placenta poses a barrier which can, at least partially, control or block the transmittance of harmful substances from mother to fetus. And therefore, there has been a specific and active transport mechanism that is needed in order to transfer maternal pathogen-specific antibodies to the fetus. And in this case, it is the neonatal Fc receptor, or FcRn. And it is FcRn that binds to the Fc fragment of IgG antibodies and actually promotes their transports to body sites where specific immunity is needed. Now, not all IgGs get transferred to the fetus equally. There are different aspects of receptor expression and receptor alterations and antibody alterations that matter a great deal in terms of antibody transfer efficiency. So knowing that there was a decrease in maternal antibody levels when mothers were pregnant with a fetal boy, we next wanted to ask the question of whether maternal SARS-CoV-2 infection impacted transplacental antibody transfer, and does it do so in a fetal sex-dependent manner? And before showing you this data, I just wanted to orient you to some facts about transplacental transfer of maternal antibodies. There should be efficient transfer of the IgG antibodies from the mother to the fetus. That is, there should be higher antibody levels in the umbilical cord than in the maternal blood. And you can see in this example table here, that's exactly the case. There's about 1.9 times higher antibody in the cord blood, so with the fetus, than in the maternal blood. Excuse me. Whereas IgM and IgA antibodies are not transferred well across the placenta. So in the case of maternal SARS-CoV-2 infection, it was rather surprising to us. So rather than the expected transplacental transfer observed for these other pathogens, a cord to maternal ratio greater than 1.5, more along those lines of 1.9 or higher that we saw in the previous titer table, these IgG titers against all of the examined SARS-CoV-2 specific antigens were significantly reduced in the cord relative to the maternal plasma. That is, they had a transfer ratio under 1. So fewer antibodies went from mother to fetus. And just like we saw in the maternal titers themselves, this was especially the case in pregnancies with a male fetus compared to those with a female fetus. You can see there's significantly less antibody transfer every time that there is a male pregnancy. So we wanted to test whether this was a general deficit present in placentas of mothers pregnant and infected with COVID, or whether this was something unique about the COVID antibodies themselves. So to do this, we tested the transplacental transfer of antibodies against influenza, or HA, and pertussis, this PTN here, both of which mothers received vaccinations against during pregnancy. And here we observed efficient transfer of these antibodies across the placenta. That is, there's transfer ratios greater than this dotted line, greater than 1. And we saw that there were no sex differences in these transfers. And this indicated to us that the impaired transfer that we saw was something specific about the COVID antibodies themselves, rather than a general transplacental transfer functionality difference in these pregnancies. So overall, we see that there is an inefficient transplacental transfer of COVID-specific antibodies, particularly in pregnancies with a male fetus. Why could this be the case? So we first hypothesized what would just be the most apparent mechanism, that the receptors necessary for transferring these antibodies are simply decreased when the mother is infected with SARS-CoV-2. And just a quick refresher on how these antibodies are transferred through the receptor before showing more data. While FcRn is the major and best defined receptor for transplacental IgG transport, recent studies by our group have shown that other Fc gamma receptors, these Fc gamma receptors 1, 2, and 3, are also expressed in placentas and play a role in this transfer. So we next assess gene and protein expression of these receptors that are important for transplacental transfer.
And very much to our surprise, we observed a sexual dimorphic expression of FcGRT, the gene that encodes this neonatal Fc receptor, Fc gamma R1, and Fc gamma R3 in the setting of maternal SARS-CoV-2 infection. So just to reorient you, these blue dots are SARS-CoV-2 negative pregnancies, orange are when mother was infected with SARS-CoV-2, and female and male refers to the fetus. And you see that these are driven by increased expression in male SARS-CoV-2 exposed placentas. And this was the opposite of what we expected, since decreased transfer in males would point towards decreased Fc receptor expression. So we didn't believe our gene expression data. So we next performed immunoblots to test whether this could just be a compensatory gene upregulation in an attempt to make up for decreased protein levels. However, we again saw a very similar sexually dimorphic regulation at the protein level, which suggests that these results were in fact true. So what else could explain our findings of male bias decreases in COVID antibody transfer? In addition to simple Fc receptor quantity, it has been demonstrated that co-localization of FcRn with other Fc gamma receptors can impact the efficiency of this placental antibody transfer. So in collaboration with David Pepin and Marie Mindzone here at MGH, we assessed co-localization of these Fc gamma receptors with the neonatal Fc receptor in placental villi. And interestingly, what we found was that there was a significant increase in co-localization of FcRn only with the Fc gamma R3 receptor in pregnancies with maternal COVID infection and a male fetus. And we did not see any other alterations in Fc gamma receptor interactions with FcRn. So why would we care about this increase in co-localization? Well, a few years ago, Galit Alter's lab showed that the sugar profiles or glycosylation profiles of antibodies can actually impact their ability to be transferred from mother to child through the placenta. And specifically, it's that these glycosylation or sugar profiles can interact with certain types of co-localized receptors to either transfer antibodies more or less efficiently. So we know that there is a difference in the co-localization of Fc gamma R3 with FcRn. What do we know about the glycan profiles of COVID antibodies? So what we did here was to profile the different types of glycosylation on all antibodies in the blood, what we call bulk, and how we visualize here in purple, as well as simply the glycosylation profile of COVID-specific spike protein, which we're visualizing here in orange. And we see here from these top plots that there are significant differences between this glycosylation or sugar profile of COVID antibodies compared to all antibodies in both sexes, but that this difference is actually much more pronounced in males than it is in female placentas. And importantly, we see that spike protein antibodies are heavily fucosylated. So this total F here, which is just a type of glycosylation, and that these spike antibodies are heavily fucosylated in both females and in males in comparison to bulk or in comparison to the rest of the antibodies in your blood. And Galit's lab has previously shown that this fucosylation, that this fucosylation profile of antibodies are not transferred efficiently when the neonatal Fc receptor is co-localized with Fc gamma R3, which, remember, this is the exact phenotype that we saw in male placentas exposed to maternal COVID infection. And this would mean that male pregnancies with maternal COVID infection are not efficiently transferring COVID antibodies due to the synergy between receptor co-localization and antibody glycosylation profile. And because of this attenuated transfer resulting from the upregulation of Fc gamma R3, male placentas preferentially transferred antibodies that are not fucosylated, such as this A-glycosylated and these B-profile antibodies. As we can see in the bottom graphs here that are depicting maternal to cord transfer of specific types of glycosylated bulk in purple
in COVID-specific spike antibodies. And these G0 and B antibodies were relatively scarce amongst spike protein antibodies, meaning that transfer was overall very poor in male placentas, since males are only able to efficiently transfer the type of antibody that there is already not that much of. So just to summarize this far, we have found that there is an impaired COVID-specific transplacental antibody transfer, but not a broad impact on the maternal ability to transfer non-COVID antibodies. That this altered antibody transfer is much more strongly impaired when the pregnancy is with a fetal male, that there is an increase in this Fc gamma R3 to FcRn colocalization, again, only in SARS-CoV-2 exposed male placentas, as well as that there are sex differences in an antibody glycan profile of these COVID antibodies that might explain the differences in their ability to transfer across the placenta. So I just showed you that males can transfer these non-fucosylated antibodies more so than can females. And what's interesting about these antibodies are that they are thought to be relatively inflammatory. And vice versa, inflammation is also known to impact Fc receptors. So this led us to our really final question, which is whether there were differences in placental inflammation in response to maternal infection. And what we know about placental inflammation in response to infection is that type 1 interferon signaling in response to other viral infections, such as Zika virus, has significant impacts upon both placental and fetal development. And it's important in both classical antiviral protection, as well as more classical pro-inflammatory responses in the placenta. And in some pandemic viral infections, such as Zika infection, type 1 interferons have proven very harmful to the placenta. And of course, like we've mentioned already, there have been noted sex differences in the immune responses of adults diagnosed with COVID-19. So what we did here was we took our placental biopsies, took biopsies from both the fetal and the maternal, what we can very roughly call the fetal and maternal side of the placenta, and we ground them up and extracted RNA and protein to run qPCR and ELISAs and a Luminex protein assay. And what we see here is a truly sexually dimorphic interferon response to maternal COVID infection, where at both the transcript and protein levels, maternal COVID infection is significantly increasing the interferon response in the context of a male placenta, and is interestingly often decreasing the placental interferon response when mother was infected with COVID and pregnant with a fetal female. So in general, there's this kind of U shape. There was always interactions with our 2A ANOVAs, and we see an across the board increase in male antiviral interferon responses. So in addition to just this overall immune response in the placenta, we specifically examined the tissue resident macrophages of the placenta, which are known as Hofbauer cells. These Hofbauer cells are thought to be very important in protecting against the transmission of pathogens from mother to the placenta, but also have other common macrophage properties and are very involved in the transport of protective antibodies from the mother to the fetus. And very similar to everything that we've shown so far, what we found is that there is a male-specific increase in the number of these Hofbauer cells, which is called a Hofbauer cell hyperplasia. As you can see, there's an increase only when the mother was infected with COVID-19, suggestive of some type of immune dysregulation. And in addition to suggesting immune dysregulation in the placenta, we believe that this may have a potential impact upon the neurodevelopment of the neonatal brain. We have recently demonstrated that Hofbauer cells, which come from the same yolk sac ontogeny or lineage as do brain microglia, share similar programs and functions, and may actually be a useful proxy for delineating what these immune cells of the brain may have been programmed with during development. So we believe that this Hofbauer cell hyperplasia, an altered interferon response, may be indicative of some type of immune dysregulation that may pass on to the immune cells of the brain, potentially having some impact upon neurodevelopment of the children. And this will just be something that we need to keep an eye on in the next several years as more and more children who were born during this pandemic grow older.
So just as a summary of these last few immune slides, we found that there was a sexually dimorphic response in the interferon response, which was driven by an increase in the SARS-CoV-2 exposed males. We saw a sexually dimorphic response in interleukin-10 with a strong upregulation in these males, and we saw an increase in placental Hofbauer cells in fetal males exposed to maternal COVID infection. And I just would like to think this was just a massive team effort, just a giant biorepository team. We collected hundreds upon hundreds of placentas and different collections of blood from different pregnancies throughout the COVID pandemic. And of course, everyone here at Mass General, Harvard, and at the NIH who provided us funding. Thank you. Thank you so much, Evan. It was a wonderful presentation. And thank you for being here as well. We have a couple of questions. And also, there's one question that interests me as well regarding this glycosylation profile that differs in this particular pregnancy, boy pregnancy. So what could be some drivers leading to this differential glycosylation profile? What's upstream of that? That could be there. Yeah, so that is an excellent question. To be completely frank, I have no clue at all what would lead to this. What could the machinery be behind males and females? I am not sure if any of the moieties that would lead to glycosylation differences are on sex chromosomes or not, or whether sex steroids could impact expression of these enzymes. I unfortunately am not familiar enough with glycosylation. It's something we got into recently only during the COVID pandemic. Yeah, so maybe in the interest of time, I'm gonna pick this second question that also interests me, which is if it's possible to, I don't know, because we have reduced or limited models of preclinical models to recapitulate all the whole SARS-CoV-2. And is there any maybe piece of evidence that can lead to these specific differences also in the limited models we have for COVID? So one thing that's very difficult about modeling this particular pregnancy antibody transfer with COVID is that, well, there's obviously not the normal ACE2 receptors in mice, but there are the humanized ACE2 receptor mice. But how antibodies are transferred across the placenta is also very different between humans and between mice. So they are obviously transferred, but they don't use the exact same receptors and receptor mechanisms. So to get at it at a mouse level will be very difficult. One thing that I will say is that while people have not really looked by fetal sex at antibody transfer in the past, some studies are starting to kind of retrospectively look at antibody transfer in different diseases, non-COVID diseases. And we're seeing that there are just baseline immune differences in placental function and response, whether mother is pregnant with a baby boy or a baby girl. Sorry, I was mute. Such an interesting topic, and thank you for your answers. You've been also, well, I think this is more personal, but you've been an incredible mentor also, and I know you, and thank you for this time and the time you used to make the presentation and be here with us. Yeah, thank you so much for having me. This has been fantastic. And anyone, please just go to my lab website and email me if you have any questions or just want to chat. Perfect. Thank you, Evan. Thanks. Ok, bueno, lo escucharon. Si tienen alguna pregunta, interés que deseen perseguir respecto a este tópico en particular, pueden contactarlo. Evan va a estar más que feliz en poder responder sus preguntas y ver si algo es posible. And and we have now here our next speaker, Elder Nakaya. Let me just give a heads up, Elder. I'm trying to switch between Spanish and English because we have a mixed crowd here. And I'm using Spanish to introduce you, and then I switch to English so we can continue and you can just pick up from there. So let me first say thank you for being here at the 6th Cientific International Journey in Bioscience. It's
I know that many people is clapping right now, so a big warming welcome to you for this. And let me first read your bio, which I will have to make some tweaks as I read your presentation, because we have some news on this specific biography. Ok, vamos a retomar el español. Tenemos a continuación al increíble profesor Helder Nakaya. Obtuvo su doctorado en biología molecular por la Universidad de Sao Paulo, Brasil, y realizó su postdoctorado en la Universidad de Emory. Y aquí es donde vamos a tener que cambiar ciertas cositas. Él es pesquisador senior actualmente del Hospital Israelita Albert Einstein y profesor adjunto de la Universidad Emory en Atlanta, de Estados Unidos. Fue docente y vicedirector de la Facultad de Ciencias Farmacéuticas de la Universidad de Sao Paulo. Entonces, esa descripción que tenemos aquí es un poquito desactualizada, pero él continúa siendo el jefe del laboratorio del Computational System Biology Laboratory, CSBL, y está enfocado principalmente en investigar las bases de las enfermedades infecciosas usando biología de sistemas computacionales. Okay, so it's great to have you here. You don't know how much I admire your work, and I admire how you've been working on this whole context, trying to lead the many responses in Brazil, because I know all South America has been like hitting hard and trying to deal with COVID. So please, the floor is yours, and you can take it away from here. I think you're just a sec. Let me. Here. Okay. Ok, muchas gracias, Brian. Olá, ¿qué tal? Eu não sei falar espanhol, só sei dizer não sou pituco. I learned to say this when I went to Peru, so people will not ask me too much for this stuff. So Brian forgot to tell you guys that he actually worked with us for a few months, and he's a great researcher. So let me talk a little bit about what we have been doing during the pandemic. Let me just share the screen. Okay, so Brian asked me to talk both about scientific outreach and also data science on COVID-19. And you all guys witness this interesting phenomenon. For example, someone in China describe a results, generate a results, and then put the data somewhere in a server in England, and then someone in Canada write a review about a question that they may have, and then maybe someone in Brazil get inspired by this question, get the data there, and then do the analysis. And if everything goes well, someone can apply the results in India, for example. So we all witness this situation, but we all witness as well this problem, right? So you guys have an uncle, auntie or uncle that hates vaccines, and then he sends a lot of fake news, misinformation, infodemia. So that's why I want to talk a little bit about scientific outreach and also what we do in our lab regarding to data science. So scientific outreach, we did a lot of work there, including painting all 4 vaccines in the place where people do the parade, the samba parades. So that was in the carnival this year. And we also published a few papers on COVID-19, and I'm going to talk just about some of them, okay? So regarding scientific outreach, that is a very important topic, because if you guys read this book called The Death of Expertise, we are in a dangerous times. Never have so many people had access to so much knowledge and yet to be resistant to learning anything. So basically, people not only don't know about things, but they are proud to say that they don't know. And also, we also face a lot of stress of information, too many people talking about what is right and what is wrong. So in order to deal with this problem, we developed a game, which is called VACC, V-A-C-C. You can actually play this on Google Store, Google Play. And basically, you are the vaccine that have to vaccinate people that don't want to be vaccinated.
while the virus tries to catch you. So you learn a lot of immunology things playing the game. We also did some music. So this is not gonna make sense for you guys because it's in Portuguese, but the melody is really nice. You can sing it, guys. Anyways, you can check later in my website about the outreach. So that's a very beautiful song, which we adapt for talking about vaccines. We also did some animations about vaccines. So we paid for some animators to do stuff, and these are widely watched. So we try to reach the population through very different levels: kids, young people, elderly, by using animations, songs, old songs such as this one. And that was actually fun to do. But let's talk about a little bit about data science on COVID, which is the thing that we do. Before the pandemic, we are actually working with several different infectious diseases. So we work with zoster, malaria, Zika, chikungunya, tuberculosis, leishmaniasis. And I bet that many of these diseases is also a problem of you guys in Peru. And we did this by using systems biology and network medicine. And when we were doing this work, we saw that there is still a huge gap between the people that generate the data and the people that do the analysis. So another thing that we do in the lab is to create this bridge that connects these two worlds. These are the girls from my lab, and these are the tools that we developed. These are all user-friendly tools that lets you that don't know anything about bioinformatics or programming to perform complex analysis. But I'm not going to talk about these tools. I'm going to talk most about the project that we did on COVID. We participate and led over 30 papers on COVID, on diagnostics, tools, mobile data, epidemiology, and systems biology. And I'm going to show, of course, just a few of them. The first one is integrating clinical data with molecular data, okay? You guys know that you cannot predict who's gonna die of COVID-19. However, you know that people that have diabetes, people that have hypertension, people that have chronic obstructive pulmonary disease or heart failure, they have higher chances of dying of COVID-19, okay? Don't worry, guys, because none of them die, because none of them exist. They came from this website, thispersondoesnotexist.com. But the fact is that there are several different comorbidities that are not related, but somehow they increase the chance of you dying of COVID-19. And our goal was to try to understand why these different diseases will lead to a higher chance of develop severe COVID-19. Look at the time frame, guys. This is the paper that we published. When the World Health Organization declared a pandemic in March 11, we submit the paper that later became this one on March 27. And now there is over 200 citations, and it's going to become the cover of this journal. But this is just to show that you can use bioinformatics without spending a single dollar to generate a quick paper that is going to be highly cited and read. And what we did was to use the data repository, transcriptomic repository called GEO, perform analysis from the lung of people that have different comorbidities. And then we identified the signatures that were in common to all these diseases. And guess what? One of the genes that was the highly expressed in the lung of people with different comorbidities was ACE2. And ACE2, guys, is the main receptor of the SARS-CoV-2 virus that caused COVID-19. And the hypothesis at that time was that maybe people with different comorbidities will have higher levels of ACE2 in the lungs. And then when they become infected, the virus can more easily infect other cells. That's why we bet that these people will have higher virus replication, and that will lead to higher risk of developing severe COVID-19. Of course, we did several other analyses that I'm not talking about in the paper, but that was a very quick paper. We also wonder why diabetes is among the top comorbidities associated with severe COVID-19.
And what we did was to reanalyze single-cell transcriptomic data of the lung of people that have mild and severe COVID-19. And all these dots here, the gray dots and the red dots are single cells, and the red ones are the CD14 monocytes. And look, when we compare the expression in CD14 monocytes between the mild COVID versus healthy or severe versus health, we noticed that there were an increase of interferon alpha beta signaling that indicates that the CD14 monocytes can be infected in the lungs by the virus. And then Pedro Vieira from Unicamp, he led this paper here, showing that if you get human monocytes put in vitro and then you infect with the virus replicates. But if you add glucose, you see higher doses of glucose, the replication of the virus increase. Remember that we are wondering why people with diabetes will have higher chance of dying of COVID-19. And when we look at the pathways, we do see glycolysis as being activated in the monocytes in the single cell data. And then what Pedro group did was to block different parts of the glycolysis and see what happens with the virus replication. I'm only going to show these results here that shows that when you use the vehicle, the virus replicates. But if you block this step here, the virus does not replicate anymore. So that shows that the virus needs glycolysis and needs HIF1 alpha transcriptional activity. And that was published in Cell Metabolism, showing that elevated glucose levels favor SARS-CoV-2 infections and monocyte response through HIF1 alpha. We're also wondering why people with, maybe there are other comorbidities here that also increase your chance of dying, but are not here because people did not simply look to these comorbidities. And that was done by Leandro, which is a Colombian guy in my lab. So he was analyzing a condition called Barrett's esophagus. Barrett's esophagus is when you have chronic reflux. So the acid from your stomach goes to the normal esophagus and then change the morphology of the esophagus. And that is a very common condition that affects 5% of the US population, 5% of the Brazilian population. And what he did was to analyze 8 independent Barrett's esophagus transcriptomic studies. And then he performed this meta-analysis, all using public available data, so spending $0. And then he identified genes that were up or down regulated in most of these studies here. And one of the genes that was changing the most in this esophagus was, again, ACE2, the main receptor of that the virus used to enter the cells. So that suggests that Barrett's esophagus could be a comorbidity not known to be associated with severe COVID-19. But we are not interested only in this. We were interested in what regulates ACE2. So when we look at the pathways, we saw that one of the pathways that were activated was regulation of intracellular pH. Do you guys remember that I said that the acids from the stomach affect the tissues? So what we are looking at, this is the response to this acid pH. And that was a cool thing because nobody showed that what regulates the ACE2 expression. And what we hypothesized was that the ACE2 expression was regulated by the acid pH. So we went to the public available data, spending $0 again, and showed that ACE2, when you have conditions that in acid conditions, you have higher expression of ACE2, meaning that the acids influence the expression of ACE2. But then we validate this using our collaborators, Pedro and Jose, showing that if you get human monocytes and put in vitro, and then you change the pH to more acid pH, look what happened with the expression of ACE2 increases. But that does not mean that the virus will replicate more, right? So what they did was to infect the cells with this acid condition, showing that you have more virus. So meaning that if you have more receptors, you're going to have more virus at the end. But what is the clinical implication? Do people with gastritis and reflux or Barrett's esophagus will have higher chance of developing severe COVID-19? Well, we could not do a prospective cohort to investigate this, but we knew that people that have these conditions, they usually take proton pump inhibitors, omeprazole, pantoprazole, right? Many of you guys also take these drugs.
what we did was to go to our retrospective cohorts, and then we separate the people that were treating these conditions, which are the people that use these proton pump inhibitors, from the people that do not use these proton pump inhibitors. So we wonder what happens with the severity of COVID-19 if you have the Barrett's esophagus. So we showed in one cohort that if you don't take the drug, you survive more than if you take the drug. You see, the risk of people that take the drug is higher, even higher than diabetes and hypertension. And we validate this in a second cohort in southeast of Brazil, showing that again, the survival is lower if you take the drug. And that was published this year of this. So this one I'm gonna skip because due to the time. Let me just see my time here. Oh guys, sorry. Here we investigate millions of results because I want to talk about a little bit about these tools. Brian, please interrupt me when there is 5 minutes left, okay? Outbreak is a tool that, what? I'll let you know, don't worry. Cool. So we were bothered because of virology, epidemiological studies shows these ugly tables. And when the pandemic hits, you all saw this website, John Hopkins websites. And if you want to create a similar website, you cannot, because you have to either pay for the software or you have to know a lot of programming. And what we did was to create a tool, a web tool that you can check here, outbreak.sysbio.tools, where you can type whatever you want, and then you can get your own table with the latitude and longitude and the case, and you can change the colors. And then you drag this here, and then there is a calendar where you decide what you want to animate. And that's the cinematographic version. So the orange are the cases and the red are the deaths. The pandemic started in China and then went to Europe. And then these are the number of cases per day. These are the cumulative number of cases. And then we do the animations with real cases and for free, guys. Here there were only 170 million cases. Well, CIPOS is a project that started in 2017 with the Gates Foundation grant that we received to study malaria. What we did was to identify hotspots of transmission with malaria by using the cell phone of infected people. Although you do not remember where you were 14 days ago, Google knows where you were. So we used the history, GPS history of the cell phone of infected people to track where everyone went. And then we identify places that the government did not know there was a hotspot for malaria. And when we sent our collaborators, we were able to collect larvae of the mosquitoes that transmits the disease. With tuberculosis, what we did was to get the cell phone of the patient and also the contacts. This is called contact tracing. You wonder how long do you spend with your mother, with your girlfriends, or with your wife? If you take the cell phone of both people, you can see exactly where and when and for how long they stay together. And then you can test the contacts to see if they become positive for tuberculosis, for example. With chikungunya, what we use is this. So this is one person that goes here, stays here, and then moves, and then stays here, and then move again. You see how Google knows where you live and where you work. What we did was to use this pattern of mobility to see when the symptoms start for a chikungunya infected patient. Chikungunya is a disease that may cause arthritis in the person, so you cannot walk or drive your cycle to work. And of course, when COVID hits us, we try to see what are the patterns of people that have COVID-19. So this is one infected person that take the subways, because these are the subways. And this is São Paulo. This is another person with COVID. This is another one. Do you guys understand why this is so easy to transmit to many people? If it's one day before you start having the symptoms and you have the disease.
We also use the mobility data to do epidemiological studies. So this is a collaboration with Nuno from Oxford that sequenced over 400 genomes and used to understand how the epidemic appeared in Brazil, the first phase, the second phase. Tucuxi Blas is an interesting project because of these guys. Imagine that you have a guy with, that has this name, Luis Mendonça. The day of birth is 6th of October 1988, and the mother of Luis' name is Teresa Farias. And imagine that Luis got COVID and went to the hospital, and then the hospital registered Luis Mendonça got COVID. And then after, Luis Mendonça got vaccinated. And then the information that Luis was vaccinated goes to another database. And the database do not talk to each other. And for epidemiologists, it's very important for you to link these two databases. I want to know if Luis is in both databases, okay? The only way of you doing record linkage is if you get the personal information. So if you have Luis Mendonça here, it's the same person, then I know when the person was vaccinated, when the person was infected. I can do a lot of analysis on this. But the problem is that most of the cases, you have, for example, here, Luis with Z, Luis with S. Here, they type the birthday. Here, they do not type. And that prevents the record linkage. So how to solve this problem of record linkage if people are in a hurry and then do typos and miss some fields? What we thought it was, let's transform the personal information to DNA, and then let's use BLAST to compare the sequence and see if these are the same person. Okay, so we repurpose BLAST to perform record linkage by transforming humans into DNA. And then we use a tool that already exists that can perform millions of operations per second. And how Tucuxi Blas works is that you convert each letter or each number into a codon, and then you use this DNA to compare with each other and do the linkage. We simulate this information with database with millions of records. So this is a database with 300 million artificial records. This is a simulation one. And then we compare with the best tools because the other tools did not even run because there were too many records. You see that our tool was faster than the best tool in the markets. And this is log 10. So that means it's 10 times faster. And that's the cool part. You see that this program here needs a strong, powerful infrastructure with a supercomputer to run. And here you can run with a normal laptop. And we also apply this into real database. For example, when we compare meningitis, HIV, tuberculosis data with the mortality database, using the traditional methods, we found 84 people that die here, and also die here. But when we use our approach, we found actually 199 deaths. That means that the government thinks that almost 100 people, more than 100 people is alive when in fact they are dead. And the cool part is that now you can store information into DNA. So maybe now that you can get a database, a real database with 200 million records, you can store this into DNA. And that is already a reality. People already put all the Shakespeare work into DNA, into a bacteria, ship the bacteria to another country, and then someone sequence the DNA and then recover the whole file. So that's going to be the future for storing information. And this is the last project of digital epidemiology. This is to show that we analyze tweets as well. This is all for vacunas. And we also wonder what people were typing in Google. What did you guys try to learn when the pandemic hits? I tried to learn guitar, for example, and I failed. But you probably tried to learn Korean, right? Or try to learn bioinformatics. But the fact is that you can use what people were searching to measure the doubts, the fear, the curiosity, what people were searching for treatment, prevention. And then you can use these feelings to see if you can predict the number of cases or if you can predict if people are going to take or not vaccines. And what we did was to use a lot of terms
related to the vaccine due to the disease or related to the symptoms. We also use terms that were related to fake treatments or treatment that did not work. And this is one result, guys. This is one result from São Paulo state, one state of Brazil. This is when people were searching for COVID. When people start searching more, the number of cases starts increasing a few weeks later. And then people stop searching, the number of cases decrease. Increase the search, increase the case. Decrease the search, decrease the cases. You see that there is a positive correlation between the search and the number of cases. And we did this for other Brazilian states and all worked. And then we moved to US states. This is South Carolina. You see that when people start searching for COVID, the number of cases increase. Stop searching, the number of cases decrease. Increase again, increase the case. You see, that works for many states in US as well. And then we did for India as well. When people start searching in this state called Bihar, the number of cases increase. So basically, you don't even need the epidemiological results if you use the Google here to predict the increase of cases. And we did this for all the states of US, all the states of India, all the states of Brazil, in Australia, and we noticed that in most of the states, the prediction also work. To conclude, guys, I want to say that what interests me the most during the pandemic was the fact that people work together, they share data, they allow people to perform bioinformatics analysis even before people publish the results. So that's the network science that really excited me during this pandemic. And if you look at bioinformatics, when you do transcriptomic analysis, for example, you end up having a lot of data. And what bioinformatics and computational tools do is not to provide the insights, to provide the hypothesis. It's only work to reduce the amount of stuff that you're going to look at and use your scientific expertise to analyze. So there is no single program that tells you what you have to publish. What we can do is to create these tools. This is one tool that we developed last month called BioFits that does this. Basically, you can use BioFit to any kinds of biological feature, cytokines, proteomics, microRNAs, metabolomics, and what the tool does is to prioritize the features that are more important to predict a condition or a disease. And it does this by using feature selection and machine learning methods to prioritize the features. And when we apply this, for example, with 20,000 RNAs, 20,000 genes, we end up telling the user that only these 14 are the most important ones that you should really look and read the PubMed to see what's going on. And to finalize, I want to say that we are all drowning in a sea of data. I know that Titicaca is not a sea, but that's just to represent something there. And I miss going there. I really want to go back just to visit this as well. But the fact is that we are drowning in the sea of data, and what happens is that we cannot put our boats anywhere. We cannot just try to fish a nice information. And bioinformatics or data science cannot give you the fish, cannot say this is the fish. The only thing that it can do is to point to the region where probably you can try to find the fish. So that's the example that I showed, that you can reduce the amount of things that you have to investigate, but you still have to be a scientist. You still have to read a lot of papers to extract a nice knowledge from this sea of data. And with that, I would like to acknowledge the team from my lab. And this is my email. My website is here. You can just email me if you have also any question or want to visit my lab and work together. And that's it, guys. Thank you so much. Muchas gracias. Muito obrigado, Elder, pela palestra. Thank you so much for this. In the interest of time, because we have some questions coming in, and this is one that really interests me, because now that you shift to a new institution, some people, well,
they were asking about how to get in touch if they want to come in and work with you. And maybe I can rephrase the question of like, how is it possible now to like ask you to be master or PhD supervisor, which institution they should like pursue? Is it possible? Oh, it's just, yeah, sorry. Yes, guys, please. We are always interested in dedicated people that want to learn bioinformatics. And if you guys can apply to problems that are from your country, even better, because I'm pretty sure it's going to be a problem from to my country as well. And the best thing that you can learn how to do science without spending money, because people are already generating more data than they can analyze. So we have to focus in extracting information from this data without having to spend more data, generating more data, because they're there. So all the examples that I showed you, we did not spend any money because it was all using public available data. And that's what I would love if people from here apply to a position in my lab and then go back to your country and apply this kind of strategy to do science, because that's, I think, that's what we have to do instead of trying to compete in generating more and more data without even asking a question. Perfect. No, thank you for this. The next question, it's basically more oriented towards the first part of your presentation, the part that speaks about this monocyte response and glucose like uptake or glucose usage. And also this is interesting to me because you show that glucose is important for this monocyte response. And the question is if it's the fact that this process only requires glucose uptake, or does it require the whole glycolytic pathway to happen and then like produce, I think it's pyruvate after the whole at least the glycolytic steps? Do you have like any insight? Yep, sorry. Yes, and that's a great question. I only showed a very small piece of the paper, but what they show is that you need the glucose running. It's not just the glucose uptake, because if you block different parts of glucose, you also stop the virus replication. It's a very interesting paper, and I hope you guys can read. Perfect. Maybe I have this last question also. And yeah, this is a difficult one because you show that we can real-time monitor many of the COVID responses and like get sense and make some predictions. And how would you like envision that, or that other developing countries could improve like their monitoring system? Because I know it's sometimes hard to bridge the communication between academia and like policymakers that are in charge of making this decision. So how, maybe you can tell us by first, how has been your experience in this specific part? That's a great question. It's a very hard question as well. And I will tell you that does not relate to money, because there are countries that have a lot of money infrastructure and they refuse to do genomic vigilance, for example, or surveillance. And we have a paper that Anderson is going to submit soon, that shows this problem not only to underdeveloped countries, but also to any country. Actually, there is a paper that is reviewing Science. I'm not an author, but they did this for the whole world to show which countries were the ones that were the policymakers were taking this serious. And there is a huge heterogeneity in Brazil as well at all levels, in city levels, state levels. I don't even want to say, but the federal level. But the thing is that we noticed that there are like some hubs of places that do this. And what happens that these places that do this is a good investment, because they can be more sure what they have to do. If they want to stop and do lockdown, they will do this if they have proof that this is happening there. Whereas some places will have to do without even the need to do it. And then they spend a lot of money, they waste a lot of money because they close everything, but
if they were investing this money in surveillance, that would save actually then some money. So it is a political problem more than scientific problem, and also more than economic problem, because there are ideology involved, a lot of things that I'm pretty sure in Peru also you have this problem, the heterogeneity, right, in response between different states and cities. Yes, exactly. Yeah, that's a problem. So in the interest of time, I would like to say thank you so much for being here. I really wish you do like the best in this. I think I'm going to switch to português. Espero que você tenha melhor desenvolvimento profissional aí no Hospital Albert Einstein. Cara, muito obrigado por estar aqui e a gente vai se falando nos próximos dias. Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço muito, pessoal. Um grande abraço para vocês, bom final de ano. E eu espero ver algum de vocês lá no meu laboratório. Bye, bye. Hi, thank you. Ok, perfecto. Muchas gracias por todas las preguntas, la atención, el tiempo. Aún estamos en sé que nos hemos pasado un poquito, pero creo que la conversación era demasiado interesante como para perder la oportunidad. Vamos a esperar unos cuantos minutos más hasta que sea el tiempo de nuestro próximo ponente. A las 4:30 comenzaremos la siguiente y la última ponencia de COVID por el magíster Omar Cáceres, si es que lo estoy pronunciando bien. Exacto. Tendremos el placer de que esté con nosotros. Y no se olviden que al finalizar el módulo de COVID tendremos nuestro gran sorteo en el cual vamos a sortear un par de becas. Así que vamos a utilizar la lista de asistencia técnicamente para poder realizar ese sorteo y nos estaremos comunicando después. Yo voy a estar encargado de hacer la chocolateada virtual, así que por favor se queden por aquí, que estaremos muy emocionados de dar esos resultados y ver quiénes son los afortunados, afortunadas. Entonces esperemos unos cuantos minutos más hasta las 4:30 para poder dar inicio con la siguiente sesión, último módulo de COVID, pero ahora sí no tienen que preocuparse porque nuestro próximo módulo es en español. Estoy viendo un poquito de agitación en el chat, pero ese va a ser el último módulo y ahora sí en español, y a partir de aquí para adelante va a ser todo español. Muchísimas gracias por haber estado pendiente de todas las charlas, inclusive en inglés.
Ok, perfecto. He recibido confirmación verbal de que estamos listos, entonces voy a proceder a presentar a nuestro último grandioso ponente en este módulo de COVID-19. Perfecto, y todo esto va a ser en español, así que no tienen que preocuparse. Recuerden también que el link de asistencia está corriendo por el chat. Solo va a estar activo hasta las 5, que es básicamente el tiempo en el cual estaremos cerrando también el módulo, y luego procederemos a hacer el sorteo. Eso va a tomar un poquito más de tiempo, por lo que aquellos que deseen quedarse pueden quedarse, así que con calma. En esta oportunidad tenemos el honor de tener aquí al doctor Omar Cáceres, y yo sé que está aquí en la sala, entonces vamos a también recibirlo con unas fuertes palmas desde su propio asiento virtuales. ¿Todo bien? Biólogo de la Universidad Nacional Federico Villarreal, Perú, realizó su maestría en Bioquímica y Biología Molecular en la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Actualmente es investigador principal del Laboratorio de Biotecnología y Biología Molecular del Instituto Nacional de Salud. Con más de 20 años de trayectoria en el área, es revisor de proyectos de investigación del Instituto Nacional de Salud, INS, y revisor de artículos científicos en múltiples revistas indexadas. Además es investigador Carlos Monge nivel 3 y ha realizado estancias tecnológicas en diversos países de América, Brasil, México, Estados Unidos, entre otros, y Europa, como Bélgica. Y en esta oportunidad nos va a maravillar con la ponencia Vigilancia genómica del virus SARS-CoV-2 en el Perú, esta vez en nuestra nación, en el Perú. Sí, buenas tardes a todos. No sé si se me escucha bien. Sí, se le escucha bien, doctor. Ok, entonces, bueno, primero agradecer a los organizadores de este evento y por haberme contactado, y bueno, voy a darles a conocer un poco, un resumen del trabajo que venimos realizando aquí en el Instituto Nacional de Salud desde el año pasado, la fecha en que se detectó, o mejor dicho, que llegó la pandemia a nuestro país en marzo del año pasado, y que desde esa fecha hasta hoy seguimos haciendo la vigilancia molecular vigilancia genómica molecular del virus. Voy a compartir mi pantalla. Me pido, por favor. Okay. ¿Me avisan, por favor, si se ve bien la pantalla? Se ve perfectamente, doctor. Ok, Solo muchas gracias. necesitaría utilizar el modo presentador. Ahora ya está, perfecto. Sí, ok, gracias. Bien, el título de la ponencia de hoy es Vigilancia genómica del virus SARS-CoV-2 circulante en el Perú. Yo soy miembro del equipo de vigilancia genómica del Instituto Nacional de Salud, que realizamos la vigilancia, valga la redundancia, de este virus a nivel nacional. Les voy a comentar un poquito acerca de lo que estamos haciendo, ¿no? En primer lugar, aquí les muestro un gráfico del genoma del coronavirus. Es un virus es un virus del género coronavirus. Tiene, como ven ustedes, 6 genes ORF, 6 genes codificantes. El gen ORF1A es el más grande y produce una poliproteína que cuando madura genera 7 proteínas. Este gen es muy utilizado, actualmente es utilizado como un parte de este gen es utilizado en PCR en tiempo real para justamente hacer el diagnóstico molecular del virus, ¿no? Junto con este gen y el gen N y el gen E, en algunas ocasiones se utiliza para diagnosticar el coronavirus. El gen S es otro gen que produce una proteína llamada la espiga, la más conocida por todos nosotros, que es la proteína más antigénica del virus y es la que está obviamente involucrada en el ingreso del virus a la célula. Y justamente esta es el gen, esta es la proteína también, en la cual las vacunas están dirigidas, ¿no? O sea, todas las vacunas están hechas para que el cuerpo genere anticuerpos contra este gen S, contra esta proteína de la espiga. También hay otros genes del virus que están muy involucrados en la replicación y en la generación de más virus
en el cuerpo, ¿no? Ahí tenemos el gen N, que es la proteína que produce el nucleocápside, el gen M, que produce la proteína de membrana, y el gen E, que produce la envoltura del virus. Nosotros, como les mencioné, venimos haciendo la vigilancia desde que lo detectamos en marzo del año pasado, cuando el primer caso de COVID-19 fue, digamos, presentado por el presidente de aquel entonces. Entonces, en aquel momento nosotros ya habíamos armado ya todo un sistema de detección del virus. Acuérdense que es un virus totalmente nuevo, entonces muchas de las técnicas tuvimos que armarlas rápidamente con muy poca información que se tenía acerca de este virus, ¿no? Entonces, básicamente, ya se tenía la OMS, la OPS, habían difundido que había ciertos primers que podrían ser utilizados para el PCR en tiempo real para poder detectar y diagnosticar la presencia de este virus. Entonces, las muestras que empezaron a llegar al Instituto Nacional de Salud para el diagnóstico, nosotros la utilizamos para hacer el secuenciamiento. Ahí nosotros pusimos, después de tanto ensayo de error, porque en realidad cuando uno estandariza una técnica nueva para un bicho nuevo, uno tiene que hacer básicamente ensayo de error. Y fue así que, por ejemplo, determinamos que las muestras que eran positivas a PCR en tiempo real tenían que tener un valor de CT, o sea, un valor de carga viral menor de 25. Ahí luego extraímos el RNA, nosotros diseñamos unos primers para poder amplificar el genoma completo del virus, que es aproximadamente 5 kbs, ¿no? Pero lo hicimos amplificando 7 fragmentos. Entonces, estos son diseño de primer que nosotros hicimos mucho antes de que la OMS y la OPS sacaran los primers, digamos, definitivos que todos los países después empezaron a utilizar. Amplificamos nosotros cada uno de estos 7 fragmentos, hicimos un RT-PCR en tiempo real, un RT-PCR convencional, ¿no? Utilizando una polimerasa de alta fidelidad para evitar que la polimerasa cometa errores y poder detectar realmente a las mutaciones que pudieran ocurrir en el virus, ¿no? Preparamos una librería usando esta técnica o este sistema de Nextera XT, que es de la marca Illumina. Teníamos nosotros en el laboratorio secuenciadores MySeq, tenemos un par de secuenciadores MySeq, y con eso nosotros empezamos a secuenciar. Realmente fue bastante laborioso. Básicamente secuenciábamos a un ritmo de 48 genomas mensuales, ¿no? Y al final del 2020 llegamos a tener 1.200 genomas secuenciados. Esto era bastante, digamos, muy poco, ¿no? Si uno quería tener una vigilancia bastante buena. Entonces, el instituto y el Estado, digamos, invirtieron mucho para poder nosotros hacer una vigilancia mucho más estricta, mucho más rápida y mucho más eficiente. Entonces, para este año, igual utilizamos las muestras que entraban para el diagnóstico de COVID-19, pero aquí el valor ST lo ajustamos mejor a un CT menor a 30. Igual extrajimos el RNA, usamos un kit ya armado para COVID-19 específicamente para SARS-CoV-2, que se llama COVID-Sec, de la marca Illumina. Tenemos un secuenciador llamado NextSeq 550, que es un secuenciador mucho más grande que nos permite hacer 384 genomas por cada corrida. Y esto hace que nosotros actualmente estamos haciendo un promedio de 1.500 genomas mensuales y estamos aproximadamente secuenciando el 5% de todos los casos positivos que tenemos en nuestro país. Más o menos el abordaje que nosotros hacemos es la siguiente, como ustedes pueden ver ahí. Se extrae el RNA de las muestras positivas a PCR en tiempo real. Tenemos unos robots que son los que extraen el RNA. El RNA se prepara, se hace una librería de este RNA y que al final luego se coloca en el secuenciador, en este NextSeq. Ese es el secuenciador que usamos nosotros. Toda la información que genera este secuenciador, los archivos de secuencia que genera este equipo, lo enviamos a la nube de Illumina,
que se llama Base Space. En la nube de Illumina, Illumina ya tiene un pipeline, una plataforma bioinformática ya establecida que se llama Dragon y que nos permite a nosotros hacer los análisis. Entonces, todos los archivos que se generan del secuenciador son analizados por esta plataforma llamada Dragon, que es la que nos indica a nosotros, por ejemplo, qué variante es, ¿no? Qué variante del virus es, las mutaciones que tiene el genoma, etc. Además, nos permite también almacenar toda la información y luego, una vez que se tiene toda esa información, tenemos en nuestro equipo varios chicos que hacen bioinformática y lo que hacen ellos es hacer una curación de genomas. Es decir, todas las secuencias son analizadas por diferentes softwares para ver cómo están las secuencias, cómo están los nucleótidos, determinar bien las mutaciones, cubrir ciertos huecos que a veces aparecen en el secuenciamiento, y una vez que se cura el genoma, entonces es cargado a la base de datos GSAID, que es la base de datos mundial, como ustedes saben, donde se deposita todos los genomas de coronavirus que se secuencian en todo el mundo, se colocan en la base de datos GSAID. Entonces, ahí nosotros colocamos todas las secuencias del coronavirus que secuenciamos, y lo que queremos nosotros, y es una cosa que estamos haciendo ya de manera, podríamos decirlo, como una mística de trabajo, es que nosotros estamos colocando todos los genomas de buena calidad. Por eso nos tomamos un poquito de tiempo en la curación, pero lo que nos interesa a nosotros es que en GSAID estén secuencias de buena calidad que sirva para hacer otros estudios, ¿ok? Entonces, esa es ese es nuestro objetivo, colocar secuencias de buena calidad. Aquí más o menos hago un resumen de lo que va hasta el momento. Como ustedes saben, cada día aumentan el número de secuencias registradas en GSAID. Esto es variable conforme pasa el tiempo. Aquí vemos que hasta el momento van un poco más de 6 millones de secuencias de coronavirus de todo el mundo cargados en la base de datos GSAID, ¿no? Para Sudamérica ya hay 146.767 secuencias de Sudamérica en GSAID. De esas, 11.406 son de Perú, ¿no? Ahí prácticamente el 95% de las secuencias que están colgadas en GSAID provienen del INS, es decir, del equipo de vigilancia que estamos haciendo aquí, en el INS. De estas 11.406 genomas del coronavirus que circula en nuestro país, el 30.7% pertenecen a Lima y el 69.24% pertenecen a las diferentes regiones de nuestro país. El año pasado prácticamente casi el 60% de las secuencias eran de Lima y teníamos muy poca información de las regiones, ¿no? Esto ha sido corregido y este año prácticamente nos estamos abocando a vigilar la circulación de este virus a todo nivel, en todo el territorio nacional. Y entonces por eso es que nosotros hemos priorizado las regiones más que Lima, ¿no? Pero, y entonces eso nos permite a nosotros tener un panorama general de cómo van las variantes del coronavirus en nuestro país. ¿Okay? Entonces, así un poco que mantenemos al día a las diferentes regiones. Como pueden ver ahí, hasta el momento van 2.250.000 casos de coronavirus en nuestro país. Hay 20 millones de muestras analizadas por el Instituto Nacional de Salud, de las que llegan al instituto, pero hay otro tanto más en los diferentes laboratorios particulares que también hacen el diagnóstico molecular, ¿no? Lamentablemente, bueno, hay más de 200.000 fallecidos hasta el momento, ¿no? Y una letalidad de 8.95 que en nuestro país es, digamos, en comparación con otros países es bastante alto.
Bien, entonces, aquí les muestro una línea de tiempo de la detección de las variantes del SARS-CoV-2 en nuestro país, ¿no? Nosotros, más o menos el 5 de marzo del año pasado, nos llegó una muestra de un posible caso de COVID-19. Entonces nosotros hicimos todo el proceso que les expliqué y secuenciamos, ¿no? El genoma de este caso sospechoso, que al final logró después confirmarse que era COVID-19, el primer caso de COVID-19. Al día siguiente salió el presidente a decir que había el primer caso de COVID-19 detectado en nuestro país, ¿no? En teoría era el caso cero, pero después se ha demostrado, bueno, pues, que en nuestro país nunca hubo un caso cero. Había muchos casos cero que habían ingresado en nuestro país y que eran asintomáticos en ese momento. Para el día 11 de marzo ya se detectó o se decretó la cuarentena, se decretó la cuarentena nacional el día 11 de marzo, bueno, y nosotros durante todo ese tiempo hemos estado haciendo la vigilancia, ¿no? Para diciembre del año pasado se empezó a encontrar la primera de las variantes, digamos, nominadas con el alfabeto griego por la OMS, ¿no? Nosotros habíamos, para ese 18 de enero, habíamos encontrado la variante alfa, la 1.7, en diciembre del año pasado. Por ahí nomás, a finales de ese mes encontramos la variante gamma o la variante brasilera, ¿no? Que más o menos la encontramos nosotros en la zona de la selva del Perú, o sea, Loreto, Ucayali, San Martín, ahí estaba la variante gamma, que ya había unas semanas antes, Brasil había reportado esta nueva variante, la variante gamma, o P1, ¿no? En el mundo ya había sido descrita la variante beta, que estaba en Sudáfrica, y la que nunca tuvimos en nuestro país, nunca llegó a nuestro país la variante beta. Conforme seguimos haciendo la vigilancia desde abril, nosotros ya empezamos a hacer la vigilancia, como les mostré, que tenía mayor capacidad, y por ese tema, abril, nosotros encontramos la en nuestro país, ¿no? Que a semanas había sido descrita por un grupo de investigación en Cayetano Heredia, en la Universidad Cayetano Heredia, ¿no? Y luego nosotros ya confirmamos la presencia de esta variante, la C37, que después la OMS la llamó lambda, ¿no? Y conforme continuamos haciendo la vigilancia, pues, encontramos en junio variante delta, la B1 617.2, para agosto la variante mu. Fue detectada en Colombia, ¿no? Y 2 meses de agosto llegó, ¿no? Entonces, ya más o menos un timeline de cómo hemos ido nosotros detectando todas las variantes de preocupación, como las que ustedes ven aquí, conocidas como variantes de preocupación o variantes de interés, así lo denominó la OMS. Entonces, bueno, nosotros vamos a detectar. Ustedes ven, nosotros lo que hacemos era detectar todas las variantes que iban apareciendo conforme pasaba el tiempo. Así, vean ustedes, para diciembre del año pasado tenemos varias variantes, ¿no? La variante más frecuente, la B1.1, B1.34 por la C14. Eso más o menos para diciembre de 2020. Y estaban los primeros casos de la variante alfa, los primeros casos de la variante gamma, Brasil, que en el momento se conocía así. Para marzo de este año, vean cómo el panorama va cambiando poco a poco. La B1 siendo la más frecuente, ¿no? Era la más frecuente, seguido
otra variante llamada la B129 y la C14 que habíamos encontrado. Otras variantes nuevas empezaron a aparecer que no habíamos encontrado en diciembre del año pasado. Y esto fue así hasta que empezaron a circular las variantes de preocupación, ¿no? Y así, entonces, nosotros empezamos digamos, a detectar todas estas variantes de preocupación o las variantes de interés que eran, digamos, que implican o que tienen implicancias en salud pública, ¿no? Por ejemplo, la variante alfa era una variante que se transmitía mucho más rápido que la cepa original, digamos, del coronavirus. Entonces, por ejemplo, aquí les presento un mapa y el número de genomas hasta el 2020 que se empezaron a encontrar de la variante alfa. Vean ustedes, esta es la variante gamma o brasileña. Nosotros estamos ya para más o menos para marzo de este año, 1.300 genomas que habíamos encontrado de la variante gamma. Como ustedes pueden ver, se había distribuido prácticamente casi en todo el país. Luego, la variante lambda, ¿no? Que era la más frecuente, la más abundante en nuestro territorio. ¿Y por qué esta abundancia? Básicamente porque la variante C37 o la variante lambda es, digamos, un descendiente de la variante B111, la que era frecuente todo el año pasado, ¿sí? Entonces, la C37 es un descendiente de la B111. Y vemos ahí que hasta este año había 1.500 genomas de esta variante y era la que era más frecuente en nuestro territorio nacional. Luego tenemos, ya cuando se detectó la variante Delta, ¿no? Empezamos cómo se iba distribuyendo la variante Delta. Ahí que hasta el momento en que se hizo este reporte, teníamos 325 genomas, ¿no? Y la variante Delta empezó a presentar sublinajes, ¿ok? Sublinajes dentro de la variante Delta. Y luego la variante Mu, la que apareció en Colombia, ¿no? Hasta este momento que se hizo este reporte, voy a repetir, en marzo de este año, habían 131 genomas. Y también estaba casi distribuido en todo el país. Pero también el año pasado y parte de hasta el primer trimestre de este año, pues habían otras variantes. O sea, junto con estas variantes de preocupación o de interés, también habían otras variantes. Las que ustedes pueden ver aquí. Estas eran de las otras variantes que se encontraban en nuestro territorio. Obviamente, hay regiones en donde había muchas variantes dentro de la misma región. Por ejemplo, vean ustedes en Lima, o vean ustedes aquí en La Libertad, ¿no? O en Piura, ¿no? Muchas variantes en un mismo territorio. Aquí pueden ustedes ver más o menos la distribución de las variantes por semanas epidemiológicas, hasta la semana epidemiológica 34. Como ustedes pueden ver, ¿no? Los otros linajes que predominaban el año pasado, vean ustedes, conforme el tiempo han ido desapareciendo. Y fueron reemplazadas por ejemplo, la variante lambda. Pero pasado el tiempo, vean ustedes que la variante lambda empezaba a desaparecer. Y empezó, por ejemplo, que tenemos la variante gamma, ¿no? Que se mantenía también, pero que empezaba también a desaparecer, y apareció la variante delta, la que ven ustedes en rojo. Y aquí pueden ustedes apreciar de que ya poco a poco la variante delta iba desplazando a las otras variantes. La variante alfa, la que ustedes aquí van en verde, apenas sí estuvo en nuestro territorio unos 2 o 3 meses y después desapareció. Otras variantes aparecieron y también desaparecieron. El amarillo es la variante Mu, que ustedes pueden ver aquí. Entonces, esto ya era un indicador de que, y como decía las informaciones y las publicaciones, decían que la variante Delta era la más contagiosa,
¿no? Y nosotros estábamos viendo, conforme pasaba el tiempo, la variante Delta iba desplazando a las otras variantes. De modo tal que, como ustedes pueden ahora apreciar, más o menos, esto es una información hasta noviembre de este año. Vean ustedes, la variante Delta es ahora la que más predomina. Sigue por la variante Gamma, que también está prácticamente desapareciendo. La Lambda, que era la prominente, la que estaba con mucha más frecuencia en nuestro país, prácticamente fue desapareciendo. Entonces Delta fue copando todo el territorio nacional. Todas las muestras, todos los casos de coronavirus, de COVID-19 que aparecían en nuestro país, eran básicamente por Delta. Aquí, como ya les había mencionado, la variante Delta empezó a presentar sublinajes. Y aquí podemos ver pues, diferentes sublinajes, ¿no?, de la variante Delta, ¿no?, siendo una de las más frecuentes la AI 30.2, la AI 122, la AI 102, ¿no?, son las, digamos, las más frecuentes dentro de todos los sublinajes de Delta. Aquí podemos ver los sublinajes de Delta por las diferentes regiones que tenemos en nuestro país, ¿no? Hay algunos, cada región tiene varios sublinajes que están circulando en el territorio, ¿no? Hay algunos territorios que tienen solamente un sublinaje predominante, por ejemplo, en Ica está la I-102, en La Libertad está la I-25, ¿no? En Puno también está la, ¿este es Puno? Sí. En Puno está la I-102, vean ustedes, ¿no? Entonces hay regiones en nuestro país que son dominados por una sola sublinaje de la variante Delta, mientras que hay en otras regiones de nuestro país ya más de un sublinaje de Delta, ¿no?, en el territorio nacional, ¿no?, como pueden ver aquí, por ejemplo, o aquí, ¿sí? Estos son los linajes más frecuentes dentro de Delta, los sublinajes más frecuentes dentro de Delta, por ejemplo, la I-122, la I-39.2, la I-102, 119, la 100, digamos, que son las más predominantes. Y aquí la variante Delta por regiones, o sea, la variante Delta, no los sublinajes de Delta, sino las variantes Delta. En Lima, el 26.2% de los casos, ¿no?, es de Delta. Y luego los otros diferentes departamentos tienen diferentes porcentajes de esta variante en su territorio. Y este es un gráfico donde pueden ver ustedes a noviembre de este año, vean ustedes Delta, la que está en azul, prácticamente ha copado casi todo el territorio nacional. Y lo pocos que quedan son Gamma, ¿no? Algunos Gamma, casi Lambda no hay, y lo que ven en naranja son Gamma, son variante Gamma. Y algunos en variante Mu, que es en amarillo. Por lo demás, prácticamente, como ustedes pueden apreciar, casi el 95% de todas las muestras en nuestro país son variante Delta. Bueno, ahora la última de las variantes que ha sido descritas en coronavirus es la variante Omicron. Salió un poco a las noticias diciendo de que había encontrado la variante Omicron en Perú, porque justamente una persona que venía de Perú, cuando llegó a Japón, detectaron que era Omicron. Entonces, nosotros hemos analizado a los contactos de esta persona aquí en Perú. Prácticamente todos los contactos han sido PCR negativo, o sea, no estaban contaminados con COVID, no tenían COVID, ¿no? Y los que estaban contagiados, pues salió otra variante que no era Omicron, ¿no? Aquí hicimos un pequeño desfile de esa secuencia del paciente peruano, y como vemos, tiene una variante escrita en Ghana, ¿no? Y como ven ustedes, los más cercanos evolutivamente a
la variante que se encontró en Perú son de Ghana, ¿no? Lo cual nos hace pensar que en realidad, pues esta persona, como dice el historial de viaje de ella, esta persona salió de Perú, pero se quedó en Brasil, estuvo un tiempo en Brasil, ¿no? Para ese entonces ya habían detectado variante Omicron en Brasil, luego salió de Brasil y hizo escala no me acuerdo, en un país antes de llegar a Japón, y entonces es probable que en Brasil o en ese país donde hizo escala se haya contagiado con la variante Omicron, porque aquí en Perú no hay variante Omicron. Como ustedes pueden ver, aquí es otro análisis de las mutaciones que se encuentran en Omicron, y aquí es de este paciente peruano que fue detectado en Japón. Como ven ustedes, este genoma se parece mucho a las variantes en África. Por lo tanto, lo más probable es que él se haya contagiado al estar en contacto con una persona que venía de África, ¿no? Y que estuvo en contacto con él. No sabemos si fue en Brasil o ha sido en este país que hizo escala antes de llegar a Japón. El asunto es que cuando llegó a Japón presentó síntomas, y cuando lo analizaron, pues resultó que era Omicron, ¿no? Entonces nosotros hasta el momento, o sea, hasta la semana pasada, ¿no? en que estamos haciendo la vigilancia, pues no se ha encontrado variante Omicron en nuestro territorio nacional. Bien, toda esta información que yo les he mostrado, ¿no? No es un trabajo arduo de un equipo de investigadores de aquí, del INS, ¿no? Todos somos biólogos moleculares, algunos están haciendo toda la parte de secuenciación, o sea, la librería, la extracción de RNA y las librerías de secuenciamiento propiamente dicho, y tenemos otro grupo que se dedican a la parte bioinformática, ¿no? Todo hacer la curación de los genomas, el análisis, la determinación de las variantes, etcétera, ¿no? Entonces, yo les muestro un trabajo de equipo del Instituto Nacional de Salud, y bueno, espero que es así, como hay poco tiempo, espero que haya sido claro, y si hay preguntas que responder, pues no tengo ningún problema en hacerlo. Muchas gracias por escuchar. Muchísimas gracias, doctor Omar. Muchísimas gracias por la presentación. Sí, tenemos un par de preguntas que están llegando, nos están haciendo llegar desde otras plataformas. Esta de aquí es de Juan Carlos Zabaleta López. Buenas tardes, doctor Omar Cáceres. Una excelente conferencia. Felicidades. Y la consulta que él tiene es, ¿a qué se debe la diversidad de variantes del SARS-CoV-2 en el mundo y qué tan eficaces son las vacunas a estas nuevas variantes? Creo que puede tal vez hacer un overview, un resumen de eso. Sí, sí. Básicamente la diversidad, llamemos, de que hay de este coronavirus, es porque el genoma que tiene este virus, como saben, es un genoma RNA, y como es conocido, el RNA o ARN es una molécula bastante inestable. Entonces, pues en el momento de que se transcribe el genoma, pues hay la probabilidad o que haya mutaciones en el genoma. Entonces, la tasa de mutación de este coronavirus ya ha sido calculada. Ahorita no recuerdo el valor de la tasa de mutaciones en este virus, pero para haciendo de manera más sencilla, cada mes el virus presenta 2 mutaciones por mes, digamos así. ¿Okay? Entonces, esta inestabilidad del genoma, y a eso se le sumamos de que la polimerasa que tiene ella no es también tan fiel, entonces genera pues las mutaciones en el genoma de este virus, y eso es lo que genera las variantes genéticas de este virus, ¿no? No me acuerdo cuál era la otra pregunta. Disculpen, se me fue.
Sí, doctor, no se preocupe. ¿Y qué tan eficaces son las vacunas a esta justa diversidad que ha emergido? Sí, hasta el momento toda la información que te tiene de Inglaterra, de Europa, que están haciendo los estudios, pues la efectividad de la vacuna sigue siendo muy buena, o sea, está dentro del límite. Como ustedes saben, las vacunas no son 100% eficaces. La mayoría tiene aproximadamente entre un 85 y 90% de efectividad, ¿no? Y todas estas vacunas protegen contra todas las variantes que se han registrado hasta el momento, incluyendo Omicron, ¿no? Aunque acabo de leer hace unas horas atrás que Pfizer, la empresa esta que fabrica la vacuna, ha hecho, parece ser, un pequeño ensayo y ha dicho de que la vacuna de Pfizer podría disminuir su efectividad a un 35% para la variante Omicron, ¿no? Pero que ese es un pequeño, llamemos, un pequeño ensayo que han hecho, que no es todavía un ensayo contundente, ¿no? Que todavía no ha sido publicado así, ¿no? Pero bueno, hay este primer, digamos, noticia con respecto a cómo, a cuánto protegen las vacunas contra esta nueva variante, la Omicron. Muchas gracias. Y probablemente en el interés del tiempo que nos queda, tengo otra pregunta que viene de otra plataforma. Me parece muy interesante también. ¿Existe alguna forma de trazar las rutas de contagio y dispersión de las variantes de interés o de estas variantes en general dentro del Perú que lleve en consideración la introducción por fronteras? A ver, trazar, digamos, la historia de las variantes, por dónde ingresaron, es un poco difícil. Básicamente porque el virus lo transportamos nosotros, ¿verdad? O sea, el virus se transporta por nosotros. Si nosotros nos contagiamos y como hay un periodo de ventana de más o menos 3, 4 días en donde una persona es asintomática, pero tiene el virus, entonces, si yo fuera así y viajo a una región, pues me estoy llevando el virus y hasta que no haga la enfermedad, entonces yo puedo haber contagiado a varias personas en ese momento, ¿no? Claro, si es que me quito la mascarilla, ¿no? Entonces, como el virus se desplaza no por sí mismo, sino por nosotros, entonces es un poco complicado determinar cuáles son las rutas. Y pueden venir por avión, pueden entrar a pie por las fronteras o en barco, ¿no? Es un poco complicado, ¿no? Por el hecho de que no mostramos síntomas los primeros días, somos asintomáticos y después hacemos recién la enfermedad y ahí es donde recién, ¿no? Nos aislamos. Entonces, justamente, pues la OMS, el Ministerio de Salud dice, ¿no? Hay que usar mascarilla. La mascarilla es lo único que puede evitar que siga diseminando el virus, aún, ¿no? Cuando estás en estas etapas asintomáticas, ¿no? Perfecto, muchas gracias por eso. Y acá una pregunta que también me llama bastante la atención de nuestro público aquí en el Zoom. Permítanme tomar la pregunta de Marian Mendoza y de paso que responde la próxima pregunta que tenía que ver sobre el desplazo en sí de Omicron, de la prevalencia de Omicron hacia la Delta que prevalecía en el Perú, es con la introducción de estas nuevas variantes. Y eso es un poco más de especulación. ¿Usted considera que la pandemia tenderá a prolongarse, o mejor dicho, y otras medidas adicionales tenderán a prolongarse? Vamos a ver. Lo que se teme a nivel mundial es que Omicron desplace a Delta, ¿no? Como ha ocurrido aquí en Perú, Delta es la más predominante ahora. En Europa, Delta es la más predominante. Se teme que Omicron pudiera desplazar a Delta, ¿no? Por ser, hasta ahora lo que se sabe es que es más contagiosa. Pero dicen, porque todavía no se ha mostrado fielmente, dicen que Omicron da casos leves, ¿no?
pero todavía eso, digamos, está dentro todavía de la especulación, dentro de los ensayos iniciales que se están haciendo. Pero el temor es ese, que Omicron desplace a Delta. Entonces, en todo este año, en estos casi 2 años que se ha venido haciendo la vigilancia, hemos visto acá en Perú de que variante que aparece predomina en ciertas áreas y algunas predominan más en todo el territorio nacional, como por ejemplo la B111, y que después, ¿no?, un descendiente de ella fue la C37, que predominó en nuestro país hasta que ingresó Delta. Cuando ingresó Delta, fue desplazando a Lambda y ahora Delta, y sus sublinajes son los que predominan en nuestro país. No sabemos si Omicron llegará. Las fronteras con Sudáfrica están cerradas, pero no con Europa. Y en la medida de que Omicron vaya haciéndose más prevalente en Europa, quizás con los viajeros llegue Omicron a nuestro país. Y no sabemos si con Omicron desplazará a Delta. No lo sabemos también. Se especulaba mucho, por ejemplo, cuando apareció Alfa, dijeron, uy, Alfa es lo máximo y va a copar el territorio nacional y tenemos que estar alertas y todo. ¿Pero qué pasó? Alfa estuvo 2, 3 meses y desapareció. Más bien, ¿por qué fue desapareciendo? Porque Gamma estuvo más prevalente y luego empezó Lambda. Lambda desplazó a Gamma y Lambda fue la más prevalente. Entonces, Alfa nunca pegó, digamos, entre comillas, ¿verdad? Y Mu tampoco. Cuando entró Delta, desplazó a toditas ellas, simplemente porque era mucho más contagiosa, aunque la sintomatología sigue siendo la misma. Y con Omicron, pues no sabemos, ¿no? Puede ser que desplace a Delta y quizás la sintomatología va a ser la misma, o sea, la historia va a ser la misma. ¿Cuándo va a parar esto? Como estamos en el modo de la especulación. Yo pienso que esto va a parar cuando la mayor parte de la población peruana esté vacunada. Si todas esas personas se vacunan, si todos aquellos, si los 20 y tantos millones de personas que estamos en edad de vacunarnos, nos vacunamos, todos ellos, pues quizás ahí pare la pandemia. Y la especulación que dice la OMS es que el coronavirus va a convertirse en una endemia, es decir, va a convivir con nosotros, al igual que la influenza, por ejemplo. Ustedes saben que nosotros tenemos que vacunarnos cada año contra la influenza, porque la influenza está ahí, ¿no? En los cambios de estación, de verano a invierno y de invierno a verano, ¡pum!, aparecen casos de influenza. ¿Por qué está circulando con nosotros? La OMS dice que quizás el COVID-19 va a ser igual, ¿no? Pero va a tener que establecerse como endemia. Pero para evitar estos brotes, pues va a ser necesario que todos nos vacunemos. Las personas que no se vacunan son justamente aquellas en donde la transmisión del virus se mantiene. O sea, el virus utiliza a estos no vacunados para mantenerse ahí. Y obviamente eleva la probabilidad de que aparezcan otras variantes, ¿no? Entonces, por eso les vuelvo a repetir, si todos nos vacunamos, quizás esta historia desaparezca, ¿no? Muchísimas gracias. Y enfatizar que debemos completar nuestro proceso de vacunación en el Perú. Muchas gracias por ello y muchas gracias por las preguntas. Aún tenemos más, pero debido al corto tiempo no puedo abordar varias de las preguntas que están en el chat. Realmente son como unas 8 que han quedado. Entonces agradezco a cada uno de los participantes. Los voy a nombrar: Lidia, Humberto, Edwin, Marian, William, Luz, Fred, Carlos. Gracias por sus preguntas y muchísimas gracias, doctor Omar Cáceres, por su presentación. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias a ti, Brian, y bueno, cuando quieran, estoy para ayudarlos. Yo quiero un último mensaje. Sí, por favor. Vean ustedes, el Perú puede hacer lo mismo que hace Inglaterra, lo hacen los países europeos o hace Estados Unidos. No tenemos nada de qué envidiar. El Instituto Nacional de Salud tiene toda la tecnología y tenemos aquí gente preparada que puede hacer lo mismo que hacen otros países. Así que
No tenemos por qué envidiarlo, ¿no? Y tampoco decir que no, en Perú no sucede, sí sucede. Y estamos demostrando, estamos haciendo y vamos a seguir haciendo la vigilancia de este virus y de otros patógenos que puedan haber en nuestro territorio nacional, ¿sí? Entonces, ese es un mensaje para las nuevas generaciones. Ya Perú no es, por lo menos desde el punto de vista biológico, molecular, llamémoslo así, ¿no? Estamos a la par que cualquier otro país. Muchas gracias y bueno, hasta otra oportunidad. Muchas gracias en representación de toda la organización, doctor. Hasta luego. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias a la audiencia por esas preguntas. Realmente no sabía cuál de todas debíamos elegir, de aquí o de otras plataformas. Yo sé que están esperando algo, no lo voy a retrasar más porque también tenemos en call esperando a nuestros próximos ponentes del próximo módulo. Así que voy a terminar mi participación como moderador, sorteando estas becas. Ya me pasaron a la lista, entonces ya tengo todo lo necesario. Lo que tengo que decirles es que lo que estamos sorteando en esta oportunidad es una beca completa y una media beca por uno de nuestros auspiciadores del evento. Este proceso justo, voy a compartir mi pantalla. ¿Por qué voy a compartir mi pantalla? Porque aquí tengo ya la lista técnicamente que me pasaron. Ya me adelanté un poquito. Y técnicamente ya sé que hay 192 inscritos en esta lista que me han pasado. El rango básicamente oscila entonces de 1 a 192, porque ¿qué es lo que voy a hacer ahora sencillamente? Voy a aprovechar y... Voy a aprovechar y sortear básicamente 3 nombres en nuestra chocolatera, en nuestra ánfora virtual, en el caso demasiado virtual, y va a ser recién el tercer nombre el que va a ser seleccionado. ¿Les parece? Entonces voy a hacer ese proceso primero para la media beca y luego voy a hacer ese proceso para la beca completa. Entonces estamos sorteando en este instante una media beca para biotecnología de las microalgas. De nuevo, nuestro sponsor es el que tenemos en esta oportunidad aquí. Cognita Conecta. Utilicemos nuestra querida función de random between. Técnicamente va a ser recordando que va a ser el tercer número que voy a generar, el que va a ser justamente el elegido para la media beca. Así que por favor no se emocionen al primer número que salga, lo siento, si tienen malas experiencias con esto en sorteos el Día de la Madre. Lo siento, no sé quién estaba en el número 85. Tengo que dar otro clic. 38. Tampoco sé quién está en el número 38 y no voy a llamar el nombre porque si no se van a sentir mal de quién era el 38. Y el número que me queda es 16. Voy a colocar aquí, ese número ya no cuenta, el otro, media beca, y ese va a ser beca. Ahora, ¿saben qué es lo que voy a hacer? Algo sencillo. Voy a hacer de la columna A el número 16. Y el número 16 es... Tengo un nombre aquí, Joana Lisette. Joana Lisette Sailema Guevara. Tenemos este nombrecito. Y ella es básicamente nuestra ganadora de la media beca. Palmas, rings, palmas, congratulations. Si es que no está en la sala, vamos a eventualmente contactar con ella. Tenemos el correo que espero esté correctamente escrito. Si no, vamos a tener un problema. Ok. No, estás allí. Muchísimas gracias por estar en la transmisión, por estar en la sala.
Entonces, ya sabes, acreedora de una media beca. Y me voy a apresurar porque si no me van a querer colgar en la próxima sesión. Ahora sorteamos una beca completa para bionanotecnología aplicada a productos farmacéuticos. Esto suena interesante para mí. Yo no hago farmacia, solamente acotando ahí. El primer numerito que tenemos es 132. El segundo numerito que tenemos es 147. Y el tercer número no sé si va a ser de 2 o 3 cifras. 34. 34 es ganadora o ganador de la beca completa para bionanotecnología aplicada a productos farmacéuticos. Suena muy bacán. Y por cierto, los encargados de todo este evento donde estamos participando, así que no se preocupen, tranquilos, todo es para ustedes. 34, ¿qué tenemos por aquí? Tenemos a alguien que se llama Leonel. Ok. Leonel Barra Lázaro, ¿quieres venir al podio y reclamar tu beca? Leonel entonces ha sido acreedor de una beca completa para bionanotecnología aplicada a productos farmacéuticos. Y espero que esa no sea la primera. Ok, estás ahí. Que no haya sido la primera vez que has ganado un concurso, sino felicitaciones, porque yo nunca he ganado uno, entonces tengo envidia de ella. Ok, perfecto. Voy a guardar este documento antes de que me olvide realmente. Y vamos a colocarnos en contacto con ustedes. Ok, perfecto. Debí apurarme, lo siento. Tienen probablemente unos 2 a 3 minutos más de descanso hasta que comencemos la fascinante sesión módulo Neurociencia. Fue un placer estar con ustedes. No estoy seguro, creo que ya no me corresponde estar en el siguiente y voy a cederle el pase a nuestro nuevo moderador que va a asumir eventualmente su posición. Ok, entonces damos un par de minutos más para poder ajustar todo lo que falte y para dar inicio al módulo de neurociencia. Yo hago neurociencia, entonces estoy muy emocionado por lo que viene. Por favor, todos los que usan neurociencia, inclusive abordajes celulares y moleculares, este es el lugar. Aquí, por favor. Nos vemos dentro de poco.
Ok, buenas tardes con todos los asistentes y ponentes. Siguiendo con la sexta Jornada Científica Internacional en Biociencias, damos inicio al segundo módulo de ponencias, las cuales girarán en torno al área de Neurociencias y Farmacología. En esta oportunidad tengo el honor de presentar a la PhD Andrea Cuentas. Un segundo. Andrea Cuentas es bióloga de la Universidad Cayetano Heredia. Ella realizó una pasantía a través del programa REPU y luego su doctorado en la Universidad de Vanderbilt en Estados Unidos, donde estudió el desarrollo del sistema nervioso usando al gusano redondo como modelo genético. El gusano redondo es Caenorhabditis elegans. Y actualmente es investigadora postdoctoral en la Universidad de Yale. Antes de comenzar, le hago recordar a la PhD Andrea Cuentas que la ponencia debe durar 25 minutos y bueno, sin más preámbulos, puede comenzar con su ponencia. Perfecto. ¿Pueden todos ver mi pantalla? Gracias, Jaime, por la introducción. Sí. Perfecto. ¿Me escuchan bien? Ok. Hola a todos, gracias por estar aquí. Hoy día les voy a hablar un poco acerca de mi trabajo, del trabajo que hice durante el doctorado, y quiero resaltar sobre todo las facilidades que existen en este organismo genético que usamos y que en verdad espero algún día se pueda utilizar en Perú también. Hoy voy a hablarles acerca de cómo descubrimos que estos gusanos, que son estudiados con mucha facilidad, tienen una estructura conservada que son importantes para la comunicación neuronal, incluso en humanos, y cómo este descubrimiento hace tan importante que se puedan tomar las ventajas de un invertebrado como C. elegans para entender mejor cómo funciona el cerebro humano. Primero quiero compartir con ustedes algunas razones por las que estudiar o hacer investigación usando C. elegans. Me robé este video de YouTube solamente para mostrarles a ustedes qué me refiero yo cuando digo C. elegans. Y son estos gusanos transparentes que viajan libremente, se mueven en esta forma sinusoidal característica. Sinusoidal característica y son transparentes. Hay muchas ventajas que quiero resaltar aquí. Primero, son animales bastante pequeños. El tamaño más largo que llegan a tener es de 1 milímetro. Y esto los hace perfectos porque quiere decir que podemos crecer millones de ellos en un espacio muy pequeño. Otra ventaja también es que se reproducen tan fácilmente y solamente comen bacteria, que es verdaderamente barato mantenerlos en un laboratorio. Es por eso que es un modelo económico, rápido y con gran potencial de descubrimiento. Los crecemos en el laboratorio en estos platos y como ven aquí, esta mancha es la bacteria y los gusanos son tan chiquitos que ni siquiera se ven, pero uno necesita un estereoscopio para poder verlos, alimentarlos y pasarlos de un plato a otro para mantenerlos. Pero es bastante fácil. Una de las otras características más importantes es que son transparentes y entonces se puede ver el desarrollo de este animal desde el embrión, desde que es un huevo, y se pueden ver aquí todas las células y el movimiento de células que al inicio parece caótico, pero en verdad es hermoso, porque en algún momento este conjunto de células se organiza justamente para dar origen a la estructura de gusano que nosotros estamos acostumbrados a ver. Este gusano se desarrolla dentro del huevo, dentro del útero también de C. elegans. Lo que es muy importante saber es que es hermafrodita, lo que quiere decir que solo un animal hermafrodita tiene suficiente carga genética, tiene esperma y óvulo para poder generar la progenie. Tiene un ciclo de vida tan corto que solo se necesitan 3 días para tener un gusano activamente fértil, y eso es muy característico e importante resaltar porque hace que todos los cruces genéticos sean muy fáciles de hacer. Por ejemplo, si yo quiero estudiar el efecto de una mutación en una célula X, solo necesito 2 semanas para poner esa mutación con mi marcador
y ver cuál es el efecto de esa mutación en este organismo vivo. Y eso es alucinante de pensar, porque esto tomaría 1 año y medio de hacerlo en ratones. Ya mencioné antes el hecho de que produzca cada gusano, como es hermafrodita, puede producir hasta 300 gusanos bebés, llamémoslos. Y esto verdaderamente resalta cómo es barato mantener este sistema. Y yo creo que sería un golazo si en algún momento se puede utilizar este sistema en Perú, y sobre todo para desarrollar cursos a nivel de pregrado. Estos gusanos viven normalmente por 3 semanas, pero en verdad pueden durar meses. Hay un estadio especial en donde en la ausencia de comida se especializan y sobreviven, como se les llama, como los gusanos zombies, porque no necesitan comer para sobrevivir. Y una vez que le das comida, ya vuelve a hacer su desarrollo normal. Es verdaderamente alucinante toda la flexibilidad que tiene este organismo. Y otra ventaja muy importante es que una vez, digamos, ya tienes tu cruce genético, pones la mutación, terminas de estudiarla, dices, bueno, ya no la necesito tener conmigo todos los días, y lo que puedes hacer es congelarlo. Estos gusanos, si los congelas a menos de 190 grados, wow, hasta menos de 190 grados. Normalmente nosotros en el laboratorio los congelamos a menos 80. Por eso me sorprendí al ver el menos 196. Pero en lo que iba es que usualmente puedes revivirlos más de 20 o 10 años después. O sea, imagínense la capacidad que tiene este animal para resistir cambios de temperatura, y sobre todo muchas personas lo han utilizado tratando de entender cuáles son los genes que le permiten a él sobrevivir temperaturas tan bajas. E incluso estos gusanos han ido al espacio para entender cómo es que un organismo vivo se adapta a las condiciones del espacio. ¿Y por qué estudiamos C. elegans? A pesar de que es un gusano y se ve muy simple y se ve muy barato, la verdad es que tiene muchos genes conservados que también están presentes en el humano. Y no solamente a nivel genético, sino también a nivel de sistemas. Tiene un sistema nervioso, un sistema intestinal, un sistema reproductivo, que verdaderamente ha servido para el descubrimiento de cosas fundamentales. Por ejemplo, los genes que están involucrados en apoptosis, que es el mecanismo celular que falla, ¿no es cierto?, en células de cáncer, fue descubierto originalmente en este gusano. Este gusano, con un screen, se vio que tenía más células de las debidas, y luego se identificó que se debía a un gen, una caspasa. Y luego se identificó que esa caspasa también existe en humanos, y en humanos está relacionado a cáncer. Es increíble verdaderamente todos los principios que se descubren en este animal pequeño, barato, transparente, con el potencial de entender organismos más complejos como los seres humanos. Y otra ventaja de estudiar o trabajar con C. elegans es que hay muchas herramientas ya desarrolladas y tiene una comunidad verdaderamente que le gusta compartir muchos reactivos. El hecho de que sean transparentes hace muy flexible y muy fácil marcar cualquier célula dentro de ella con las proteínas fluorescentes. En este caso, con GFP, o la proteína verde fluorescente, fue expresada en las neuronas, y se pueden ver aquí los cuerpos de las neuronas y cómo llevan o mandan sus ramas a lo largo de todo el cuerpo. Y tiene sentido porque son motoneuronas, o neuronas que conectan a los músculos y justamente dirigen el movimiento sinusoidal que tanto caracteriza a estos gusanos. También se sabe cómo se conecta cada neurona una con otra, y esto es algo invaluable, porque no se tiene este tipo de información ni siquiera para la mosca de la fruta. Solamente se atiene a la reconstrucción o el conectoma de C. elegans, porque es un animal tan pequeño que hace 30 años un grupo de 3 científicos decidió mapear usando microscopía electrónica uno a uno cómo es que estas neuronas se conectan unas con otras. Y eso es increíble porque te permite entonces decir, oh, entonces neurona A recibe la señal, le habla B y C es la que hace el output, digamos. Y no se tiene esa información de célula o de circuito
a comportamiento en todos los organismos. Es una gran ventaja de este animal. Y finalmente existe, alguien quiere un breakout room, ¿qué es esto? Ok, y finalmente se sabe cómo se desarrolla cada una de las neuronas y cada una de las células de este animal, y es tan estereotípico que entonces puedes hacer muchas preguntas en cuanto a desarrollo, porque sabes cuántas neuronas o cuántas células existen y dónde tienen que estar posicionadas, entonces se puede identificar cómo se ve un mutante. Entonces, estas 5 ventajas fueron pieza clave para descubrir lo que nosotros descubrimos mientras yo estaba haciendo el doctorado. El hecho de que se puedan ver directamente en las neuronas de este animal hizo posible que cuando yo expresé la proteína verde fluorescente en una neurona llamada DD, de la cual vamos a hablar mucho hoy, vi estas estructuras, características que parecen espinillas, ¿no es cierto?, en una rama. Y el nombre de estas estructuras normalmente es espinas dendríticas, con un nombre dado por el neurocientífico Ramón y Cajal, justamente porque tenían la estructura, le hizo recordar a las espinas en la rama de una rosa. Y estas espinas no se habían demostrado que existen en este animal, en C. elegans. Entonces nunca se había usado las ventajas de C. elegans para entender las espinas dendríticas. Y mi trabajo ha hecho posible de que ahora sí se abra esa puerta y que sí sea posible usar todas las ventajas de C. elegans para ahora entender y hacer nuevos descubrimientos acerca de cómo se regulan las espinas dendríticas. Pero recordemos, ¿qué son las espinas dendríticas? Son protuberancias que salen desde la dendrita postsináptica de toda neurona. ¿Okay? Si hacemos un zoom in en estas espinas dendríticas, tienen muchas características y vamos a resaltar 5 de ellas hoy. Primero, se sabe que la forma de una espina está definida por un citoesqueleto de actina, que es muy dinámico. Segundo, se sabe que se localizan en estas espinas los complejos postsinápticos, los complejos que reciben la neurotransmisión. ¿De quién? De una neurona presináptica que usualmente se localiza justo al frente, opuestos a esta espina. Una vez que la neurona presináptica, ven mi mouse, una vez que la neurona presináptica hace neurotransmisión, neurotransmisión química, que quiere decir que estas vesículas se fusionan con la membrana, hay estos neurotransmisores que se liberan, el receptor finalmente lo puede sensar, y todo esto se traduce en la neurona postsináptica, en la morada, como una elevación de calcio. Calcio es uno de los iones más importantes y se puede utilizar como un readout o como una señal de que una neurona está activa. Y estas modulaciones a través de calcio, o activar y desactivar una neurona, se puede traducir luego en manipular el número o la densidad de las espinas dendríticas. Usualmente neuronas más activas tienen más espinas y neuronas menos activas tienen menos. Y hay toda una teoría de cómo es que las espinas dendríticas están codificando la información y se han correlacionado con eventos de memoria y aprendizaje. Entonces, es bastante importante nosotros entender cómo se desarrollan las espinas dendríticas, cómo se modulan, qué genes son importantes para mantenerlas, qué genes las están inhibiendo probablemente. Y entonces hoy día les voy a contar cómo es que nosotros descubrimos que C. elegans tiene estas espinas dendríticas. Y lo que vamos a hacer es testear estas 5 características que ya son bien definidas para las espinas de los mamíferos, a ver si las espinas que vi en C. elegans se comportan de manera similar o no. Entonces, tenemos un modelo, y así es como yo me entrené en este laboratorio. Tenemos un modelo y luego son 5 hipótesis específicas, y ahora vamos a ponerlas y a retar cada una de estas hipótesis. Solamente así sabremos si es que nuestro modelo tiene validez o no. Entonces, antes de que yo hable acerca de cómo estudiamos o pusimos a prueba cada una de estas hipótesis, quiero decirles cómo estaba el field en ese momento.
Yo les conté que el conectoma se desarrolló hace más de 30 años por un grupo de 4 científicos que verdaderamente tomaron una fotografía cada 30 nanómetros del gusano, tomaron una fotografía electrónica. Y entonces ellos en realidad ya hace 30 años se habían dado cuenta que hay algunas neuronas que tienen estas protuberancias. Y aquí las voy a marcar con morado, la neurona SMD, y que esta protuberancia se acerca a una zona presináptica, marcada aquí en verde. Y ellos lo llamaron que tiene una pequeña rama. No le dieron el nombre de espinas dendríticas. En ese momento ya Ramón y Cajal había puesto el término, ya se usaba el término, pero no había ninguna información de si estas eran espinas dendríticas o no. Pero fue genial ver que en un artículo de hace más de 30 años ya habían descrito la existencia de unas ramas que daban validez a mi observación. Y luego un trabajo por el laboratorio de Mike Francis en ese momento, también se había puesto a investigar estas protuberancias y había encontrado que habían receptores de acetilcolina que se acumulan en estas protuberancias, lo cual era genial porque también daba paso a que sigamos con las siguientes preguntas. Ok, entonces, ¿serán estas protuberancias de espinas dendríticas o no? Y lo que hicimos fue rigurosamente testear cada una de estas 5 hipótesis. La primera es que tienen un citoesqueleto dinámico de actina que les da forma a estas espinas. Y solo quiero recalcar que vamos a estar mirando las neuronas DD. Esta zona ventral es donde yo encontré las espinas. Y normalmente estas neuronas reciben impulso eléctrico, inervación nerviosa de las neuronas BA y BB. Y van a ser, luego les voy a resaltar por qué eso, a ver, eso es importante. Estas son neuronas colinérgicas, que quiere decir que transmiten acetilcolina. Entonces, usando un marcador de actina, LifeAct, con la proteína verde fluorescente, puedo ver que hay actina en todas estas protuberancias. Y puedo ver también que así como en mamíferos se ha descrito que hay al menos 4 formas diferentes de espinas, fui capaz de encontrar todas estas formas también en C. elegans. Anchas, delgadas, que parecen hongos, que tienen ramas, y también las encontramos usando microscopía electrónica, sugiriendo que las formas reportadas en mamíferos también se pueden encontrar en este gusano. Porque se sabe que el citoesqueleto de actina se espera que sea dinámico, usé microscopía simplemente para tomar un video de esta actina. Y como ven aquí, esta es una espina simple, pero en algún momento empieza a crecer una segunda rama. Esto, quiero recordar, es dentro de un animal vivo, solamente inmovilizado, y fuimos capaces de ver cómo se da la remodelación in vivo de una espina delgada, una espina simple, a una espina compleja con ramas. Lo cual daba y sugería, y aquí tienen las fotos por cada uno más lento, digamos, y se puede ver cómo al inicio es una espina simple y luego le crece una rama. Y entonces confirmando nosotros que la forma de las espinas DD tienen un citoesqueleto dinámico de actina. Ahora, la segunda pregunta, ¿hay receptores de acetilcolina ahí o no? Como les dije, las neuronas BA y BB son colinérgicas, entonces se espera que haya proteínas de acetilcolina o receptores de acetilcolina en las espinas, y hay un marcador que nosotros usamos que se llama LEF10, que es un gen que normalmente interactúa con las proteínas posinápticas, con receptores posinápticos de acetilcolina. Y usamos una estrategia muy chévere que desarrollamos también en el laboratorio. Ustedes seguro han escuchado de CRISPR. CRISPR tiene la capacidad de modificar el genoma de un animal o de una célula. El problema es que cuando marcas con GFP un organismo multicelular, lo que haces es, estás viendo en todas las células donde se expresa esa proteína endógena. Para resolver este problema, lo que hicimos fue usar la capacidad de la proteína verde fluorescente de que se haga un self-annealing, o de que pueda ser partida y se encuentre por sí misma dentro de una célula. Lo que hicimos fue noquear con CRISPR solamente la beta,
El último beta strand, GFP11, tiene GFP de 1 al 10, del 1 al 11, y solamente pusimos el GFP11 aquí, lo que quería decir que esta proteína está marcada, pero no se ve la señal. Y expresamos complementariamente, solamente en las células DD, la parte complementaria de este GFP, que quería decir que solo en nuestro tejido de interés GFP va a ser visible. Y entonces, usando esta estrategia, aquí en morado marcamos el citoesqueleto de actina, se pueden ver las espinas, y cuando marcamos left 10 o left 10, pueden ver que hay un incremento o esta proteína se localiza específicamente en estas protuberancias, que es genial porque quiere decir que la segunda hipótesis parece cierta. Hay receptores postsinápticos que se localizan en estas espinas DD. Tercero, tendremos o encontraremos terminales presinápticos al frente de las espinas o no. Para marcar los lugares presinápticos, lo que usamos fue taguear con verde la proteína RAP3, que está normalmente en vesículas presinápticas. Una vez más, vemos a LIFAC o actina en morado, y cuando vemos a RAP3 se ve exactamente en oposición a estas espinas, lo cual coloca la maquinaria en el lugar específico en el momento indicado. Para ir más allá, fuimos y usamos microscopía electrónica en colaboración con Ben Mulcahy del laboratorio de Mei Shen en Canadá. Y lo que encontramos fue que estas espinas dendríticas, aquí están viendo secciones continuas que han sido, es como si tomaras, no sé, un hot dog y lo partes en salchichas pequeñitas y literalmente le tomas una foto a cada cara de estas salchichas con la idea de reconstruir, cómo se veía este hot dog por dentro. Literalmente eso fue lo que hicimos. Y entonces se puede ver, por ejemplo, que estas espinas se ponen en contacto con la zona presináptica, y se sabe que es una zona presináptica por todas las vesículas que se pueden notar por microscopía electrónica. Entonces, comprobamos que este tercer punto, hay también maquinaria presináptica localizada justo en la punta de la espina dendrítica. Ahora, la maquinaria está en el lugar específico, será funcional. Seremos capaces de ver cambios de calcio a partir de la activación de estas neuronas. Y lo que hicimos en esto fue un experimento para activar de manera con optogenética, con luz. Activamos la neurona VA, la neurona presináptica, y expresamos el reportero de calcio o GCAMP en la neurona DD. Entonces, lo que hicimos fue, con cada pulso de luz que damos, y en la presencia de un cofactor que es importante para que la optogenética funcione, con cada pulso de luz que damos, ¿seremos capaces de ver un incremento en la zona de calcio? Esa fue la pregunta. Y aquí están los videos donde les muestro, cada vez que vean una señal naranja o blanca, quiere decir que la actividad o el nivel de calcio es más alto. Cada vez que sea morado, el nivel de calcio es más bajo. Entonces, va a aparecer un punto rosado indicando cuáles son los puntos en donde pusimos la luz para activar esta neurona. Y podrán ver que cada vez que viene el punto rosado, hay un incremento en calcio en la señal en las espinas. Y es algo que no vemos cuando crecemos estos gusanos en la ausencia de este cofactor. Lo cual es importante porque quiere decir que esto depende de la activación de la neurona presináptica. Y para cuantificarlo, lo pueden ver aquí. Con cada pulso de luz que dimos en esta neurona para activar la neurona, había un incremento de calcio en la señal. Por lo cual pudimos comprobar que los lugares de comunicación están intactos y activación de la zona presináptica incrementa el calcio en las espinas dendríticas de DB. Ahora, ¿cómo vemos si hay un efecto de esta actividad neuronal en las espinas dendríticas o no? Una vez más, activamos la neurona presináptica VA y luego vimos la densidad de espinas usando el marcador de actina. Y lo que encontramos, hicimos este pulso por 6 horas, y lo que encontramos fue, normalmente en este punto del desarrollo, normalmente hay 3 espinas dendríticas por cada 10 micrómetros. Pero cuando le damos un impulso de luz en la presencia de este cofactor, somos capaces de incluso doblar el número de dendritas, de 2.5 a 4.
Entonces, esto quiere decir que estas neuronas son capaces de modular el número de inervaciones que reciben dependiendo de cuán activas están. Con lo cual comprobamos que la actividad sináptica es capaz de regular a las espinas dendríticas de DD. Hemos confirmado estas 5 características claves que definen las espinas dendríticas, y con eso concluimos que las neuronas DD sí tienen espinas dendríticas funcionales. Me acabo de dar cuenta que esta no es la última versión porque aún hay un título en inglés, por lo cual pido disculpas. Pero con esto quiero agradecer a la gente que hizo posible este trabajo, a mi mentor David Miller, con el que trabajé por casi 6 años y con el cual me dio un gran entrenamiento para poder hacer ciencia, y es lo que más disfruto y espero continuar haciéndolo. Este trabajo fue financiado por la Asociación Americana del Corazón gracias a un fellowship que pudimos sacar juntos, y fue realizado en la Universidad de Vanderbilt. Y con eso doy gracias y abro el foro para preguntas, si es que tienen alguna pregunta. Muchas gracias por tu muy interesante ponencia, Andrea. Bueno, vamos a ver si hay alguna pregunta. Acá hay una pregunta que dice, doctora Andrea, quería preguntar, además de esta caracterización, ¿fue observada plasticidad de espinas frente a episodios de aprendizaje u otros estímulos? Es una gran pregunta. ¿Los gusanos son capaces de aprender? Sí, pueden asociar un olor con la ausencia o presencia de comida. No llegamos a hacer ese experimento, sobre todo porque lo que estamos trabajando en este momento son motoneuronas o neuronas que controlan el movimiento. Pero sí había la idea, y por el momento creo que están trabajando otro estudiante en desarrollar, en ver si pones un gusano a nadar o si lo pones como a entrenar físicamente, ¿será que tienen más espinas dendríticas o no? Pero es una pregunta abierta. Claro, un cambio morfológico, ¿no? Conforme se aprende. Justamente porque controlan músculo y movimiento, entonces ese sería el ensayo. Excelente. Bueno, muchas gracias, Andrea, nuevamente. Vamos a pasar con las siguientes ponencias. De nuevo, pueden dejar sus preguntas, ya saben, para las siguientes exposiciones. Muchas gracias. Gracias. Buenas tardes con todos. Muchísimas gracias, doctora Andrea, por su excelente ponencia. A continuación, vamos a dar pase a nuestro siguiente ponente. Voy a presentarles la pantalla. Bien, quien nos acompaña es nada más y nada menos que la doctora Erika Castillo, quien es bióloga genetista y biotecnóloga de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ella realizó su maestría y doctorado en neurociencias en la Universidad de Kyushu, Japón, y actualmente es investigadora postdoctoral en la Universidad de California, San Francisco, fundadora de Ciencia Genérica, un portal de divulgación científica en redes sociales dirigida a la comunidad hispanohablante. Y nos va a presentar su ponencia titulada El rol de la neuroinflamación en las enfermedades degenerativas del cerebro. Muchas gracias, doctora Erika, por su presencia. Le recordamos, por favor, que tiene 25 minutos y sin más, es todo suyo a la sala. Muchas gracias. ¿Me escucha bien? Sí, perfectamente. Ya. Le voy a compartir mi presentación. Ok. Primero, gracias al grupo Hamutai por la invitación a participar en esta jornada científica. Esta tarde voy a hablarles un poquito sobre el rol de la neuroinflamación en enfermedades neurodegenerativas y presentar como ejemplos algunos de los trabajos que venía desarrollando en estos años. Primero, la neuroinflamación es una activación del sistema inmune del cerebro en respuesta a un estímulo inflamatorio. El sistema inmune es muy diverso y muy amplio y hay células residentes en el cerebro que son las microglias y los astrocitos principalmente. Estas van a producir respuestas neuroinflamatorias que cumplen una función dual porque normalmente van a ayudar a mantener la homeostasis del cerebro
Por ejemplo, fagocitando los residuos o las neuronas que ya no están funcionando bien, también mandando señales tróficas de soporte para las neuronas, estimulándolas para que puedan activarse y mandarlos cumplir la función de sinapsis. También regulan el tráfico de moléculas desde la periferia a través de la barrera encefálica, porque normalmente no deberían pasar moléculas del sistema nervioso periférico al cerebro, a no ser que sea para alguna función o alguna condición en particular, porque si no estaríamos contaminando, entre comillas, el microambiente cerebral. Sin embargo, cuando hay procesos crónicos de neuroinflamación, esto desencadena a una neurodegeneración porque se van a empezar a producir por sobreactivación, especialmente de las microglias, radicales y especies reactivas de oxígeno. En lugar de producir señales tróficas de soporte, vamos a producir señales proinflamatorias y también toda esta disrupción puede ocasionar la infiltración de células o moléculas del sistema nervioso periférico a través de la barrera encefálica alterada o dañada, y que esto va a producir como consecuencia un daño celular. En todo este proceso en realidad ocurre a lo largo de nuestra vida de una manera controlada. Entonces hay una diferencia entre lo que es envejecimiento y neurodegeneración. En el envejecimiento existe un decaimiento natural de los procesos cognitivos que son a nivel generalizado, es decir, en todas las regiones o en la mayoría de las regiones del cerebro, y que van a modular y alterar la estructura y la función cerebral. Esto ya está determinado genéticamente y está también regulado por el estilo de vida y factores ambientales. Sin embargo, en la neurodegeneración lo que tenemos son anomalías que van a afectar de una manera severa el normal funcionamiento cognitivo. Una persona de avanzada edad no necesariamente presenta problemas neurológicos, y una persona que presenta problemas neurológicos no necesariamente es de edad muy avanzada. ¿Por qué? Porque estos cambios se dan específicamente en regiones del sistema nervioso que cumplen diferente función. Entonces, si hay un cambio específico, van a mostrar una patología específica también, y que está alterada por factores genéticos, pero también y mayormente por factores ambientales dañinos. Sin embargo, el envejecimiento es el principal factor de riesgo para las enfermedades neurodegenerativas. Las enfermedades neurodegenerativas vendrían a ser entonces desórdenes que son caracterizados por una progresiva pérdida en la conformación estructural del cerebro. Esto está acompañado por disfunción y a veces muerte de las células neuronales. Y esto ocurre, como dije, en una zona específica del cerebro. Les presento, por ejemplo, en Alzheimer disease comparado con Parkinson disease. En Alzheimer tenemos un desorden que es mucho más cognitivo que físico. ¿Por qué? Porque el daño ocurre en células neuronales del área del hipocampo y del córtex, que son las encargadas de funciones como cognición, el lenguaje, aprendizaje, memoria. Entonces, en estas zonas principalmente va a haber una acumulación de placas de amiloide beta y una disfunción o acumulación de proteínas tau, que son citoesqueléticas en las neuronas, y estos son los marcadores principales de esta enfermedad. Por otro lado, en la enfermedad de Parkinson, los desórdenes son más físicos que cognitivos, porque el daño se produce a nivel de la sustancia negra, que presenta axones que se elongan hasta la parte de la zona frontal, que es la que gobierna o controla los movimientos voluntarios, y es por eso que vemos esta característica de temblor en las manos o rigidez muscular que es en estos pacientes con Parkinson. Aún así, en estas dos enfermedades y en la mayoría de enfermedades neurodegenerativas se observa y se está dando más importancia
a una neuroinflamación exacerbada, a una inflamación sistémica que va acompañada de acumulación de estrés oxidativo y también un decaimiento de las proteínas antioxidantes. Entonces, en los últimos años, si bien al inicio se daba importancia a estos marcadores específicamente neuronales o de función neuronal, ahora se está prestando más atención a cuál es la función de la neuroinflamación en todo este proceso. Existe una relación entre la acumulación de placas de amiloide beta o amiloidosis y neuroinflamación en Alzheimer disease, por ejemplo. Lo que se propone como modelo o como explicación para este fenómeno es que los péptidos de amiloide beta vendrían a ser el estimulante o la señal que activa las células inmunes del cerebro y que desencadena todas estas reacciones neuroinflamatorias en respuesta o en una primera instancia para protegernos contra esta formación de péptidos. En un trabajo desarrollado que desarrollé en la Universidad de Kyushu, analizamos por microarray zonas del córtex de pacientes con Alzheimer disease y lo comparamos con dos tipos de modelos murinos de Alzheimer disease. Uno de ellos es el clásico modelo del triple TG, en el que se sobreexpresa el precursor de estos amiloides betas con mutaciones y también la proteína tau, que es la que les dije, que es la citoesquelética. Y en ese momento presentamos, y este modelo presenta un mayor daño a nivel neuronal. Y en ese momento presentamos un nuevo modelo que es el NLGF, en el cual hay más formación de placas porque las mutaciones o los cambios se centran específicamente en estimular un mayor clivaje del precursor de las placas del amiloide beta para así producir muchos más péptidos de amiloide y por ende más amiloidosis. Entonces lo que observamos fue que en este nuevo modelo en el GF había una gran cantidad de formación de placas a nivel de córtex, mucho más que lo observado en el modelo clásico de triple TG y que también es observado en pacientes con Alzheimer disease, incluso en estadios tempranos. Y esto tenía relación con la expresión de los marcadores de activación de astrocitos y microglia, que fue muy incrementada en este modelo, así como en los pacientes con Alzheimer disease, pero no tanto en el triple G. Y esta activación y este incremento en los marcadores se vio también reflejado después de un análisis transcriptómico en el que la mayoría de los genes que fueron alterados correspondían o se encontraban dentro de las categorías de respuesta inflamatoria, de respuesta inmune, de activación glial y de vacuolización, que vendría a correlacionarse con la función de fagocitosis. También este análisis transcriptómico. En este análisis transcriptómico encontramos muchos genes que habían sido previamente identificados como en las categorías no solamente de Alzheimer disease en sí, sino en aquellos módulos relacionados con la respuesta microglial y la respuesta inmune cuando se utilizó la base de datos del GWAS para los estadios tardíos del Alzheimer disease. Entonces, esto nos indica que la presencia de las placas amiloide beta son un blanco para la activación de las microglias en un primer momento como un mecanismo de defensa para poder liberarnos de estas y degradar estas placas, pero luego se convierte en algo perjudicial cuando se sale de control. Entonces, las microglias cumplen una función de degradación de las placas de amiloide beta y también inducen respuestas inflamatorias. En un trabajo que presenté que preparamos en el laboratorio donde estoy ahora y que acaba de ser aceptado ayer,
estudiamos una de las proteínas de membrana de las microglias llamada TREM2. Es una proteína transmembrana que tiene un dominio extracelular con unas regiones, con una región de interacción con las placas de amiloide, así como otras moléculas involucradas en Alzheimer's disease. En este trabajo resaltamos la importancia de este aminoácido en la posición 47, de este residuo, en el reconocimiento de las placas de amiloide y la facilitación para que pueda ingresar y ser degradado. El mecanismo es que esta proteína transmembrana es clivada en el punto extracelular y libera un fragmento llamado TREM2 soluble. Este va en búsqueda de las placas de amiloide beta y luego de interactuar facilita su uptake en las microglias para ser luego degradado. Y esto también activa ciertas respuestas inflamatorias por señalización intracelular. Lo que observamos entre los hallazgos es que cuando tratamos cultivos de microglias con proteínas solubles de TREM2 y con amiloide beta, con cotratamiento, vemos que para el TREM2 wild type hay un incremento del uptake tanto de la TREM2 soluble como del amiloide beta. Pero en aquellas microglias donde, o mejor dicho, cuando se trata con el TREM2 que está mutado en este residuo, este uptake se ve significantemente reducido tanto para el TREM2 soluble como para el amiloide beta. Y no solamente hay una disminución en este uptake, sino también los genes de activación microglial que son altamente activados cuando se hace el tratamiento con el wild type del soluble TREM2 es reducido o aminorado cuando el TREM2 está mutado. Entonces hay una función clara de las microglias para la degradación y la fagocitosis de los amiloide beta y que cumple una función muy importante, especialmente en los estadios iniciales de la enfermedad, cuando las placas se están formando y cuando necesitan ser eliminadas para no desencadenar problemas a nivel neuronal. Las microglias también, al activarse, van a liberar marcadores inflamatorios en las neuronas colindantes. Las microglias dentro de las células del sistema nervioso son las que más presentan actividad oxidante y esta es parte del proceso de la metabolización de la glucosa. Cuando la glucosa es metabolizada, induce una maquinaria proteica para la expresión de genes proinflamatorios y esta es modulada por la presencia o la disponibilidad de glucosa en el ambiente cerebral. Es por ello que hay una gran relación o un link reportado entre la hiperglicemia o la diabetes y el Alzheimer's disease, por ejemplo. Pero no solamente hay la producción de genes inflamatorios, sino que durante el metabolismo de la glucosa se van a producir radicales tanto de oxígeno como de nitrógeno que son dependientes de la glucosa disponible en el cerebro. Como se ve aquí, el LPS, que es un lipopolisacárido conocido por activar las microglias, es capaz de incrementar muy altamente los niveles de superoxide y de NO en las microglias y que esto se ve bloqueado o disminuido por la falta de glucosa disponible en el ambiente. Esto también lo comprobamos inhibiendo diferentes etapas del metabolismo de la glucosa, como por ejemplo con la apomicin a nivel del NOx,
con el 6AN a nivel de la vía exosa monofosfato, con inhibidores del INO, y en el caso contrario hubo una recuperación parcial cuando se suministra NAPTH y también malato, que es un inductor de la producción de NAPTH. Entonces, esto nos indica la importancia de las microglias en la producción de estrés oxidativo. Pero y además estas células gliales, cuando se activan, no solamente van a mandar los estímulos que desencadenan respuestas inflamatorias, sino también esta sobreactivación va a mandar señales de estrés oxidativo directamente a las neuronas que están colindantes. En el laboratorio anterior identificamos la presencia de peróxido de hidrógeno, de estrés oxidativo por peróxido de hidrógeno en las neuronas que fueron cultivadas con microglias después de ser estimuladas con LPS. Esto no se observó cuando en los monocultivos de neuronas, y también fue bloqueada cuando utilizamos microglias provenientes de ratones knockout para el P47Fox, que es una subunidad funcional del NOX. Entonces, no solamente las microglias van a producir los radicales y expulsarlos, sino que estos directamente van a parar a las células colindantes. Pero, ¿cuál es el daño que ocasiona? ¿Cómo afecta este estrés oxidativo? Pues en las neuronas las microglias son las mitocondrias son altamente activas y participan en la formación de los axones y en la sinapsis. Esta alta actividad de las microglias va a incrementar el estrés oxidativo y las mutaciones. Y estas mutaciones en situaciones normales son reparadas por enzimas antioxidantes y enzimas de reparación de ADN, tanto a nivel nuclear o mitocondrial, como por ejemplo el MTH1, que elimina la forma oxidada de la guanina, 8-oxoguanin, en el pool de nucleotides, o la OGG1, que la elimina una vez que es incorporado en el ADN. Entonces, esto es gracias a las proteínas de reparación y a las proteínas antioxidantes, que lamentablemente vamos perdiendo con la edad, y también perdiendo en condiciones neurodegenerativas o neuroinflamatorias. Entonces, la falta de proteínas antioxidantes va a acumular mutaciones y va a tener un efecto en las neuronas. Por ejemplo, knockout para proteínas de reparación, cuando eliminamos los antioxidantes, se acumula mucho más 8-oxoguanina que en las otras condiciones de presencia normal de proteínas de reparación. Y este tiene el efecto funcional de que va a afectar la regeneración de las neuritas y por ende de los lugares sinápticos en las neuronas, y también va a disminuir la función mitocondrial cuando hay falta de antioxidantes. Entonces, todo esto en conjunto nos dice que las microglias o los procesos neuroinflamatorios, si bien ayudan a mejorar o mantener un equilibrio en el cerebro, la sobreactivación por algún factor externo, por envejecimiento y sobre todo en estas enfermedades neurodegenerativas, van a incrementar la inflamación, afectando directamente los procesos, las funciones neuronales o la sobrevivencia de las neuronas. Y que de acuerdo a dónde están ubicadas estas neuronas o cuáles son los tipos de neuronas, los procesos neurodegenerativos van a generar los diferentes tipos de enfermedades del cerebro que observamos en las personas, sobre todo en los adultos mayores. Muchas gracias por su atención. Si hay alguna consulta, me dicen. Si hay algún interés en mi investigación o cualquier otra cosa académica, también están acá disponibles la forma de contactarme, ya sea por correo o por mi página de divulgación científica. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, doctora Erika, por su ponencia y felicidades por su trabajo que recientemente ha sido aceptado. Le deseamos el mejor de los éxitos. Y sí tenemos algunas preguntas por parte de nuestros asistentes. La primera sería, bueno, le dicen felicitaciones, una excelente ponencia, y tienen una consulta respecto a los factores que predisponen a la neuroinflamación de las enfermedades neurodegenerativas. Hay factores genéticos, como por ejemplo, uno en el trabajo que acaba de ser aceptado, que fue presentado por mi laboratorio, hay mutaciones en proteínas con funciones muy importantes a nivel de las microglias, por ejemplo, el TREM2. El TREM2 tiene no solamente la mutación en el residuo 47, sino otro tipo de mutaciones que han sido encontradas en pacientes con Alzheimer's disease, por ejemplo. También entonces hay un componente genético en que va a producir proteínas disfuncionales o algunas mutaciones que va a producir un splicing alternativo que va a bloquear la producción de proteínas de fagocitosis, de activación microglial. Hay otros factores que son ambientales, por ejemplo, el consumo alto de glucosa, la falta de ejercicio, consumo de sustancias tóxicas que aumenta la producción de radicales, otros factores que aumentan estos procesos de neuroinflamación que van a sobreactivar a las microglias y van a desencadenar como procesos de feedback. Mientras más activación hay de microglias, más daño neuronal hay. Mientras más daño neuronal hay, más se promueve la acumulación de péptidos tóxicos en el cerebro. Muchas gracias por su respuesta. Ahora desde Facebook nos dejan una consulta. Nos dicen, desde su experiencia, ¿cómo podríamos evitar la sobreactivación microglial en el Alzheimer sin afectar la actividad de aclaramiento de beta-amiloide? Lo que pasa es que tanto para la investigación como para el desarrollo de estrategias ya terapéuticas, la enfermedad de Alzheimer es muy, muy compleja, así como lo es la enfermedad de Parkinson. Entonces, hay que, si bien un grupo se enfoca en un área de investigación, todo está relacionado. Entonces, por ejemplo, hay tratamientos en los que inicialmente se buscaron anular la función de ciertas proteínas que se pensaban o se sabían que eran perjudiciales, y luego de haberlo hecho eso, llevado a modelos in vivo, que ni siquiera pueden llegar a pasar a fases clínicas, se dan cuenta que bloqueando la actividad no realmente es también perjudicial, porque esta proteína en situaciones normales necesita cumplir una función. Entonces hay estrategias que se están utilizando ahora que son, por ejemplo, los silenciamientos temporales, la aplicación de las técnicas de edición génica, pero temporal, o sea, no es que como los transgénicos que ya van a estar así y permanentemente no van a cumplir una función o no se van a expresar ciertas proteínas, sino que es de una manera temporal o regional, no en todo el cerebro, sino a nivel regional. Entonces, con la ayuda del avance tecnológico para hacer este tipo de edición génica, es que se está buscando un efecto más específico, tanto a nivel de ubicación como a nivel temporal. Y entonces eso es lo que se busca para poder contrarrestar, si bien tal vez no revertir, pero parar la progresión de las enfermedades neurodegenerativas. Excelente respuesta. Doctora, tenemos una pregunta más por parte de los asistentes de Zoom. Nos dicen, una opción para disminuir la generación de moléculas inflamatorias en la microglía sería restringiendo la ingesta de carbohidratos. ¿Qué tan efectivo podría ser ese abordaje? La disminución en la ingesta de carbohidratos es
es muy importante, la limitación es muy importante. Hay una relación muy comprobada, directa, entre la hiperglicemia, la hiperinsulinemia, la diabetes con las enfermedades cognitivas y el Alzheimer. No quiere decir que las personas deberían dejar de consumir carbohidratos completamente, porque eso, por ejemplo, hay dietas que le llaman las ketónicas, pero si no haces ejercicio, esta falta de carbohidratos lo que hace es activar otras vías metabólicas que también pueden producir otro tipo de desbalance. Entonces, pero por ejemplo, reducir el consumo de azúcar, de glucosa directamente, y que pueda llegar y atravesar la barrera y llegar al cerebro, sí es algo que se recomienda bastante. ¿Por qué? Porque a nivel molecular les estamos dando más sustrato para la producción de radicales, y si a eso se le suma otros factores inflamatorios, entonces se está exacerbando la respuesta. Entonces no es o todo o nada, pero sí la ingesta de azúcares, no carbohidratos en general, pero azúcares, es recomendable, ¿no? Excelente. Y por la eficiencia del tiempo y su presentación, podemos permitirnos una pregunta más, si se está de acuerdo. De parte de Erika, pues en primer lugar la felicita por su ponencia y tiene una duda sobre el papel de ApoE en relación con TREM2. Bueno, el ApoE es una lipoproteína que se ha visto también incrementada en Alzheimer's disease. La TREM2, sobre todo en este espacio extracelular que tiene un dominio similar a una inmunoglobulina, tiene sitios de reconocimiento y de unión tanto con la amiloide beta como el ApoE2. Si bien mi grupo de investigación no nos hemos enfocado a cómo es esta interacción para el uptake, porque también tiene que ser de cierta forma degradado, sí es conocido que cuando el ApoE se interactúa o se une a esta región de reconocimiento del TREM2, esta desencadena una respuesta de señalización intracelular cuando el TREM2 también está unido o interactuando con otra proteína llamada TYROP. Entonces, todo es como una cadena de señalización, pero sí, la TREM2 tiene una zona de reconocimiento para las proteínas de ApoE. Muchísimas gracias por todas sus respuestas. Muchas gracias, doctora, por su presencia y su relevante ponencia. Le agradecemos la participación en la 6ª Jornada Científica Internacional de Biociencias. Y bueno, lo que sigue, estimados asistentes, es un breve receso de 15 minutos. Nuevamente, muchísimas gracias, doctora Erika, y esperamos estar en contacto con usted en lo sucesivo. Gracias.
La Sociedad Peruana de Bioinformática y Biología Computacional es una asociación civil sin fines de lucro que nace el 23 de julio del 2019. Está conformada por profesionales dedicados tanto al estudio y desarrollo de la bioinformática como de sus aplicaciones. Dentro de nuestros objetivos se encuentran fomentar las buenas prácticas en investigación y el pensamiento crítico, la ética y la reproducibilidad en investigación bioinformática, compartir el conocimiento en el campo bioinformático y el desarrollo de código libre. La SPB está conformada por los siguientes directorios. A pesar de que los años 2020 y 2021 representaron grandes desafíos, la SPB se adaptó a la nueva normalidad de eventos virtuales para seguir creando y fortaleciendo las redes de investigadores nacionales e internacionales. Creemos que el trabajo en equipo lleva grandes logros. Es por eso que la rama estudiantil RCG Perú empezó el camino de la descentralización de sus actividades, gracias a la organización de los nodos regionales Arequipa, Ayacucho, Cajamarca y La Libertad. Por otro lado, la Sociedad Peruana de Bioinformática organizó una serie de eventos, siendo los webinars Bioinformatics Application y el simposio del Bicentenario en Bioinformática, componentes nacionales como internacionales. También continuamos preparándonos virtualmente en revisión de publicaciones científicas a través de los programas del Journal Club de Bioinformática. Y por último, participamos como invitados en diversos eventos académicos que promueven la ciencia y tecnología en el Perú. También auspiciamos eventos académicos en el área de bioinformática y biología computacional. En el contexto internacional, nuestro papel es el impulsar y consolidar nuestra presencia en eventos internacionales de relevancia en bioinformática, así como presentar las oportunidades en este campo para los estudiantes peruanos de pre- y posgrado. También hemos encabezado la organización de eventos internacionales de gran importancia, como el evento global bianual del Student Council Symposium. Nuestra visibilidad también ha sido llevada a cabo en otras áreas científicas como la medicina. Esto se reflejó en nuestra participación en el evento Jornadas de Informática en Salud del Hospital Italiano de Buenos Aires por Karim Salazar. Y a finales de este año hemos organizado el primer workshop de la Red Iberoamericana de Inteligencia Artificial para Big Biodata. En este contexto, la Sociedad Peruana de Bioinformática crea el networking necesario para que los jóvenes investigadores entren en contacto con investigadores dedicados a las áreas de bioinformática y biología computacional, gracias a las entrevistas a jefes de laboratorios, las cuales serán publicadas muy pronto en nuestro canal de YouTube. Queremos invitarlos a que formen parte de la Sociedad Peruana de Bioinformática y participen de nuestras actividades. Estén pendientes de los cursos que se aperturarán en el verano del 2022, de la mano de investigadores capacitados en las áreas de bioinformática y biología computacional. Los esperamos. ¿Estudiante de ciencia, ingeniería o tecnología en el Perú? ¿Te gustaría hacer una pasantía de investigación en el extranjero? Entonces, Repo es para ti. Pero, ¿qué es Repo? Repo, Research Experience for Peruvian Undergrads, es un programa que le da la oportunidad a alumnos peruanos de hacer pasantías en el extranjero en universidades prestigiosas por 3 meses. Pero Repo es más que una pasantía, también ofrece actividades complementarias como discusión de papers y presentación de tu trabajo que te ayudarán a desarrollar habilidades necesarias para la investigación. Las pasantías que ofrecemos están relacionadas a las áreas de biología, química, física, nanotecnología, computer science y ecología. Además, vas a poder contar con el apoyo personalizado de un mentor, quien te va a guiar antes y durante toda la pasantía, para que así puedas tener el mejor rendimiento. Una vez culminada la pasantía, tu experiencia en Repo no termina aquí. Serás parte de nuestra comunidad de profesionales en ciencia y tecnología, donde nos ayudarás a incrementar el potencial científico del Perú. Ser parte de esta comunidad te ayudará a alcanzar tus metas profesionales. Por ejemplo, recibir consejo y orientación en tu proceso de aplicación a Grad School,
sea maestría o doctorado. Esto es posible porque Repo es una comunidad de peruanos profesionales en ciencia y tecnología. Además, en Repu nos hemos adaptado a los nuevos retos y desafíos que han traído consigo el COVID-19. En el 2020, nuestras convocatorias migraron hacia el área virtual para garantizar la seguridad de todos los participantes. Así nació la rama de Computer Science, cuya primera cohorte realizó su pasantía virtual entre enero y marzo del 2021 desde Perú. Para el 2022, estamos expandiendo nuestras pasantías virtuales a otras ramas como biología, física, química y nanotecnología. En Repu estamos trabajando para volver a las pasantías presenciales el 2023. En julio del 2021 organizamos el primer simposio de nuestra organización, el cual llamamos Repusumi. Este evento incluyó charlas y actividades que permitieron a cohortes de Repus de distintos años comunicar las investigaciones y proyectos que actualmente están llevando a cabo. Genial. ¿Y cómo puedo ser parte? Te invitamos a estar atento a nuestras redes sociales para futuras convocatorias, las cuales serán anunciadas a mediados del 2022. Repu te espera.
que gentilmente ha estado en coordinación conmigo y con muchos de los ponentes. Para mí siempre es un placer presentar en eventos que se desarrollan en nuestro país, a pesar de haber salido hace ya más de 11 años del Perú. Bueno, en esta oportunidad quisiera presentar la investigación que una de las investigaciones que estoy realizando en el Instituto Riken de Japón, donde utilizamos no solamente técnicas de biología molecular, sino también técnicas de bioinformática y de genómica para poder entender mejor nuestro cerebro y para poder, y de esta manera poder encontrar mejores soluciones y mejores terapias a enfermedades neurodegenerativas. Quisiera empezar mi presentación. Déjame. ¿Cómo hago para desaparecer esto? Acá, ahora sí. Bueno, quisiera empezar mi presentación hablando sobre heterogeneidad celular. Esta es una foto de un embrión del pez cebra en estados tempranos de desarrollo. Cada una de estas células que ustedes ven en azul y en distinto color también, comparten el mismo material genético, sin embargo, están programadas para expresar esta información genética de una forma diferente. Esta expresión génica va a determinar luego su diferenciación y su destino en cuanto a las células en las que se va a transformar. Y por ejemplo, una de estas células o un grupo de estas células van a tener un linaje que se va a convertir en células en cardiomiocitos. Y este es, digamos, un video representando un estadio embrionario en estados un poco más avanzados de desarrollo. ¿A qué voy con heterogeneidad? Y nuestro cuerpo está formado por tejidos muy heterogéneos y complejos. En realidad, nuestro cuerpo tiene más de 37 billones de células individuales, más de 60 billones de nucleótidos en genoma y miles de genes expresados de forma diferenciada. De manera que si vamos a estudiar enfermedades, si vamos a estudiar o entender mejor nuestra biología o cómo funcionamos, cómo cada órgano de nuestro cuerpo funciona, tenemos que tomar en cuenta que cada célula puede ser diferente a la otra y que somos extremadamente heterogéneos. Uno de los órganos que es extremadamente heterogéneo en nuestro cuerpo es el cerebro. No solamente de forma regional, ustedes pueden ver distintas regiones y conformaciones de nuestra anatomía cerebral, la corteza frontal, corteza occipital, el cerebelo, por ejemplo. No solamente de forma regional, sino que estamos hablando de más de 100.000 millones de células en nuestro cerebro que están interconectadas y que están funcionando de una forma distinta y que van a expresar sus genes o su material genético de una forma diferente en diferentes estadios, en estadios embrionarios, cuando somos adultos y también cuando envejecemos. Lamentablemente cuando envejecemos, nuestro riesgo de adquirir enfermedades o desarrollar enfermedades degenerativas incrementa. En realidad la edad es el factor de riesgo más importante para desarrollar demencia o Alzheimer disease, que es uno de los que digamos es la enfermedad que toma en cuenta el mayor tipo de casos de demencia. Por ejemplo, en Latinoamérica, a medida que la prevalencia de demencia aumenta significativamente a medida que envejecemos, y es incluso
mayor que el resto de regiones del mundo, regiones en el mundo. Bueno, la enfermedad de Alzheimer es una carga muy importante para nuestro sistema de salud, para el sistema de salud mundial, y es una enfermedad incurable. Se estima que más o menos para el 2050 la cantidad de personas con demencia va a llegar a más de 139 millones. Y estas personas, o muchos tenemos familiares lamentablemente que desarrollan esta enfermedad, tienen problemas de memoria, problemas cognitivos, problemas de interacción social, y tienen una marcada patología, especialmente en estadios tardíos en su cerebro. Digamos, la corteza se empieza a atrofiar y empieza a acumular determinadas características de la enfermedad de Alzheimer, como por ejemplo son la acumulación de placas en nuestro cerebro, placas de amiloide y de neurofibrillary tangles, que son básicamente ovillos de una proteína hiperfosforilada, que es la proteína tau. Pero ¿por qué décadas de investigación han llevado a un resultado tan inesperado, que es finalmente no poder tener tratamiento para poder curar esta enfermedad? Entendemos ahora mucho mejor la enfermedad, sin embargo, aún no hemos diseñado tratamientos adecuados. Y una de las razones, y vuelvo al slide anterior, es que nuestro cerebro es extremadamente heterogéneo. Pero ¿cómo podemos llevar a la comprensión profunda de la biología específica al tipo celular y a la enfermedad, teniendo en cuenta que nuestro cerebro está compuesto por, como lo dije, 100.000 millones de células, y además está compuesta por diferentes tipos celulares, como son neuronas, oligodendrocitos, astrocitos, microglías. Cada una de estas células con una expresión génica compleja, donde intervienen regiones codificantes y no codificantes. Este tipo de interacción de expresión génica con diferentes tipos celulares va a dar lugar al fenotipo, que es finalmente un fenotipo adverso en el caso de las personas con la enfermedad de Alzheimer. Una de las formas que tenemos para poder estudiar las células de una forma individual es mediante la técnica de single cell RNA-seq, que es la transcriptómica unicelular. En esta técnica nos permite poder aislar, consta de poder aislar los tipos celulares de una forma individual, de por ejemplo cualquier tejido, en este caso es el cerebro, o puede ser algún tumor, y de manera que se aíslan y se secuencian células de una forma independiente, de manera que podemos tener el perfil de expresión génica de cada tipo de célula de una forma independiente, y podemos hacer una comparación de un tipo celular con el otro, o entre mismo tipos celulares pero en diferentes estados, enfermos o por ejemplo sanos, pero de una forma más exacta. El problema con otro tipo de técnicas es que, digamos, aislábamos todo el tejido y hacíamos un extracto de todo el ARN, de manera que no podíamos distinguir si las diferencias que son cruciales dependiendo del tipo celular y de la función celular. Esto se logra mediante una técnica que consta de tener unas pequeñas perlas que se asocian a células en un sistema de microfluidos. Luego estas perlas con las células son encapsuladas en un droplets de aceite. Y digamos, esta es una gráfica, digamos, animada de lo que pasa del sistema de microfluidos. Estas perlas tienen todo el complejo enzimático y toda la maquinaria necesaria para poder aislar el ARN y poder
y poder secuenciarlo. Y aquí en esta pequeña bolita que viene de abajo representa las células individuales, de manera que podemos identificar su transcriptoma y de manera individual. Y esto se debe a que estas perlitas tienen una cadena de nucleótidos que con distintos sistemas de barras que consta de diferentes nucleótidos, que nos va a permitir distinguir una célula de la otra y cada transcripto, y además cada transcripto. En mi investigación digamos, porque son muchos tipos celulares, en mi investigación estoy abocado a estudiar los astrocitos. Los astrocitos son importantes para nuestra función, pueden regular la memoria, regulan la actividad neuronal, son el paso, el intercambio entre la comunicación del sistema de la sangre, del sistema vascular con las neuronas. Y tienen diferentes tipos de morfología. Por ejemplo, aquí tenemos un astrocito en la capa número 4 de la corteza. Es un astrocito ramificado. Así es como se ven, digamos, los astrocitos interactuando con las neuronas granulares en el hipocampo. Y los astrocitos tienen una forma ameboide cuando son cultivados en vitro, ¿no? Como les dije, toman un rol importante en la función de nuestro cerebro, y son células que son extremadamente dinámicas, adquieren un tipo de reactividad que básicamente es un remodelamiento transcripcional, metabólico y fisiológico en respuesta a un estímulo. En este caso, como les expliqué antes, en la enfermedad de Alzheimer tenemos diferentes patologías como la acumulación de proteínas que están agregadas. Y aquí, por ejemplo, tenemos a un grupo de astrocitos rodeando una placa de beta-amiloide, y que toma una forma hipertrófica cuando se encuentran en forma reactiva. Por otro lado, con la edad y además en la enfermedad de Alzheimer existen investigaciones que muestran que además los astrocitos se pueden tornar senescentes. ¿Pero qué es senescencia celular? Senescencia celular básicamente es un estado de nuestras células en respuesta a daño importante en sus biomoléculas, por ejemplo, en respuesta a daño del ADN. Y la célula empieza a sufrir un programa o empieza a mostrar un programa donde empieza a dejar de dividirse y además empieza a tornarse en un estado inflamatorio. Aquí tenemos, por ejemplo, moléculas que pueden además interactuar o pueden afectar su microambiente u otras células, y que pueden funcionar como señales para otras células. Se incrementa también el estrés oxidativo, y el estrés oxidativo per se puede incrementar el daño a las principales biomoléculas celulares. Y otros daños, como por ejemplo la radiación o la quimioterapia, pueden también dar lugar a la acumulación de células senescentes. En el caso, ¿pero qué pasa? ¿Los astrocitos son reactivos o son senescentes? O pueden ser reactivos y senescentes. Digamos, este tipo de pregunta es la que estoy tratando de responder. Y mis objetivos es, en primer lugar, comprender la heterogeneidad molecular de los astrocitos en la enfermedad de Alzheimer, y poder entender mejor posibles transiciones de estado senescente y reactivo en los astrocitos. Para eso he utilizado, estos ya son
mostrando datos de mi investigación. He utilizado en mi panel izquierdo datos de transcriptómica unicelular de 2 proyectos independientes publicados en Nature Neuroscience recientemente, donde tenemos datos de pacientes que son control, de pacientes en BRCA Stage 2 y pacientes en BRCA Stage 6. BRCA Stage es solamente una clasificación en donde se puede diferenciar distintos estadios de la enfermedad o estadios en términos patológicos de la enfermedad, donde la acumulación de proteínas agregadas empieza de una forma leve en el BRCA Stage 2 y avanza y se empieza a expandir a través no solo de entorhinal cortex, sino a través de otras regiones importantes para la memoria y cognition, por ejemplo, el prefrontal cortex, el hipocampo. Y en el estado sexto es el estado más avanzado de la enfermedad en términos de patológicos. Bueno, entonces en la data que estoy utilizando toma en cuenta un control, un estado temprano y un estado más avanzado del Alzheimer. Mediante bioinformática he podido integrar estos datos de una forma eficiente y he podido clasificar las células y identificar las células en base a su perfil transcriptómico. Por ejemplo, tenemos células de oligodendrocitos, astrocitos, que es mi interés, células de microglías. En esta UMAP representa un sistema, una forma de presentar datos que tienen multidimensionales, digamos que una dimensión es un gen, y si tenemos miles de genes, ¿cómo podemos representar esa diferencia de múltiples variables en un plano, digamos, en un plano de X y Y? Esto es el UMAP, el análisis de UMAP. Luego tenemos neuronas y endothelial cells aquí, ¿no? Entonces, lo que hice fue hacer un subclustering de astrocitos y he hecho una comparación del transcriptoma genético, del transcriptoma de astrocitos de los pacientes con diferentes estados, en control, en BRCA Stage 2 y en BRCA Stage 6. He podido identificar diferentes genes que se elevan en los estadios tempranos y en los estadios tardíos. Uno de los principales genes que se elevan y que son genes involucrados en la inflamación, como por ejemplo son GFAP, CLU. Y nos llamó la atención y quisimos hacer una comparación, digamos, más integral de todos los posibles pathways que se incrementan en el mal de Alzheimer, y esto es otra técnica de bioinformática que se llama GACA análisis. Y una de las principales pathways que se incrementan con la enfermedad de Alzheimer es la inflamación y la señal de citoquinas, por ejemplo, en el cerebro. Pero ¿cómo reconocer astrocitos reactivos con un perfil transcriptómico? Bueno, he tomado genes que están involucrados en los procesos de inflamación, como por ejemplo GFAP o cinemin, que son genes que están, digamos, expresados en astrocitos reactivos, más reactivos. Utilizando este set de genes, he podido establecer, digamos, un matrix de reactividad en cada astrocito en nuestro análisis. Digamos, los astrocitos con mayor color aquí son los astrocitos que son más reactivos. Y digamos, el perfil de reactividad aumenta a medida que se aumenta la patología en la enfermedad de Alzheimer. Por otro lado, muchos de los astrocitos con digamos, valores altos de reactividad también expresan otros genes que son genes de senescencia.
digamos, son los que yo les llamo reactividad senescente, digamos. Son astrocitos que yo creo han podido, debido a la acumulación crónica o a un estado crónico de inflamación, se han dañado, digamos, han tenido daño celular y están expresando un programa de senescencia. Para poder confirmar esta teoría o esta hipótesis, también induje in vitro un estado senescente en astrocitos, aplicando estrés oxidativo. Y digamos aquí por qPCR tenemos varios genes marcadores que están involucrados en la inflamación y genes marcadores de senescencia, como por ejemplo CDKN1A o PD21. Y también analicé su perfil transcriptómico, de manera que también establecí o pude diseñar un programa de señales senescentes y he descubierto que los astrocitos con mayor reactividad tienen también mayor señales de senescencia y está asociado claramente con el estadio tardío de la enfermedad de Alzheimer. Entonces, lo que yo pienso es que los astrocitos que son eminentemente quiescentes se tornan reactivos en respuesta al estímulo patológico. Sin embargo, a medida que este estímulo se hace crónico, las principales biomoléculas de los astrocitos se empiezan a dañar, mostrando o expresando un programa de senescencia celular. Y la siguiente pregunta que estoy terminando de responder en mi investigación es cuáles son los efectos biológicos de los astrocitos reactivos y de los reactivos senescentes en su interacción con otros tipos celulares, por ejemplo, las neuronas. Aún no puedo mostrar los resultados, pero digamos el diseño, para esto estoy induciendo neuronas derivados de células iPS. Como ustedes ven, estas son las iPS, las pluripotentes, y las estoy induciendo en neuronas y las estoy cultivando junto con los astrocitos para poder entender mejor su interacción. En estos momentos he podido lograr el cocultivo de astrocitos en diferentes estadios y estoy descubriendo los posibles efectos en las neuronas al transicionar en diferentes estados celulares, ¿no? La interacción astrocito-neuronal. Bueno, quisiera agradecer a mi laboratorio, Enrique, a nuestros colaboradores. Hemos empezado, digamos, un proyecto más amplio y empezado a analizar a obtener nosotros mismos datos utilizando el banco de cerebros que tenemos en Japón, que es un banco muy bueno, que está muy bien diseñado. Y estamos empezando a utilizar transcriptómica unicelular para otros tipos de enfermedades, como la esquizofrenia y también ALS. Además estamos haciendo otra técnica que se llama transcriptómica espacial, que digamos se basa básicamente en entender el transcriptoma de nuestro cerebro, teniendo en cuenta la diferenciación, teniendo en cuenta las diferencias regionales de nuestro cerebro. Gracias. Muy bien, muchas gracias, doctor León. Tenemos a continuación algunas preguntas. Por ejemplo, de Juan Carlos Zabaleta, quien dice: buenas tardes, doctor Julio, una excelente conferencia. Una consulta: ¿cuáles son los factores que pueden afectar la función de los astrocitos? Bueno, los factores, bueno, hay muchos factores que pueden hacer función de los astrocitos. Los astrocitos son células muy dinámicas que responden en base al estímulo, a un estímulo. Cuando tenemos patología, los astrocitos responden. Cuando tenemos diferentes concentraciones de iones o de por ejemplo, factores de crecimiento en la sangre, los astrocitos también responden y cambian su estado celular. Digamos, si la pregunta es exactamente en cuestión de la forma en la enfermedad de Alzheimer,
Los astrocitos cambian también en respuesta a señales que vienen de otro tipo celular, que es la microglía. Y esta otro tipo celular, la microglía, puede activar los astrocitos y digamos, empezar, digamos, un círculo vicioso de inflamación y más patología en nuestro cerebro. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta aquí que dice, excelente ponencia, doctor León. ¿Los astrocitos senescentes y los reactivos mostraron tener perfiles transcriptómicos diferentes? Es una muy buena pregunta. En realidad, lo que he encontrado es que el perfil transcriptómico de ambos, existen muchos genes que son compartidos. Lo que estoy encontrando es que los astrocitos senescentes tienen elevada más la expresión génica de los genes involucrados en la inflamación. Podrían ser más dañinos o más tóxicos para las neuronas. Y eso es algo que estoy corroborando en un modelo in vitro de cocultivo entre astrocitos y neuronas inducidas. Y finalmente tenemos una última pregunta que dice, muchas gracias por su ponencia, doctor Julio. Qué increíbles resultados. ¿Usted cree que el progreso de los astrocitos de reactivos a senescentes es algo establecido en respuesta al ambiente avanzado de inflamación que lo rodea? Lo consulto porque ¿qué sucedería si hiciéramos trasplante de astrocitos senescentes en modelos transgénicos de Alzheimer disease, como APP o 5X-FAT, en estadios tempranos de Alzheimer disease? Bueno, es una muy buena pregunta. Sí, yo creo que el proceso de inflamación crónico hace que los astrocitos per se empiecen a expresar un programa de senescencia en respuesta a daños internos, debido a respuesta o digamos como resultado de la inflamación crónica. Yo creo que si se podrían trasplantar estos tipos de astrocitos en un estado inflamatorio y senescente al mismo tiempo en otros modelos murinos, yo creo que la patología se incrementaría, ¿no? Se veríamos más memory impairment, más problemas en la memoria y en la actividad cognitiva de estos modelos de enfermedades. El problema es que es posible también que los astrocitos que son senescentes y reactivos son más vulnerables y son un poco más difícil de trasplantar. Muchas gracias por su respuesta, doctor León. Ha sido una charla fascinante. Una vez más, agradecemos su presencia aquí y lo esperamos en alguna otra oportunidad. Bueno, gracias. Gracias a todos. Bueno, a continuación tenemos la siguiente ponencia a cargo de la doctora Carla Álvarez. Ella es ingeniera biotecnóloga de la Universidad Católica de Santa María en Perú. Realizó su doctorado en ciencias con mención en inmunología por la Universidad de São Paulo, Brasil. Actualmente es investigadora postdoctoral de la UCSM y estudia el papel de los pericitos y las células de músculo liso vascular en el desarrollo de neuroinflamación relacionada con la enfermedad de Alzheimer. Esta noche nos va a exponer, la ponencia se titula El papel de las células de músculo liso vascular en el desarrollo de neuroinflamación asociadas a la enfermedad de Alzheimer. Queremos agradecerle su presencia esta noche y su charla va a ser de 20 minutos. En un momento termino de compartir y listo. Puede compartir su pantalla. Buenas noches. Gracias por la invitación y por la presentación. Es un honor para mí estar aquí, poder presentar los resultados que hemos tenido en el laboratorio y también felicitar a ustedes, al comité organizador Hamutai, por el gran trabajo que están teniendo en la difusión de la ciencia, que realmente es admirable lo que están haciendo. Entonces, en esta oportunidad yo les voy a hablar sobre lo que es las células de músculo liso vascular. Estas células se encuentran en el cerebro y también les voy a contar sobre cómo sería el papel de estas células en el desarrollo de la neuroinflamación que está asociada a la enfermedad de Alzheimer.
La enfermedad de Alzheimer es una enfermedad, como ya saben, que está relacionada al deterioro cognitivo. Es la enfermedad más común de demencia, representando al 70% de todos los casos de demencia senil. Es una enfermedad neurodegenerativa, progresiva, y como resultado final es que la persona pierde autonomía sobre su cuerpo y sobre sus actividades, y lo que crea dependencia en los adultos mayores. Es importante mencionar que la demencia no es una consecuencia directa de la edad. Si bien la edad es un factor de riesgo, no quiere decir que cuando uno es anciano va a tener Alzheimer sí o sí, ¿no? Los factores que contribuyen al desarrollo de Alzheimer son involucrados otros mecanismos. En el Perú la prevalencia del Alzheimer es aproximadamente del 1% en personas con 60 años, mientras que en mayores de 75 esta prevalencia aumenta hasta el 16%. A nivel global, la prevalencia se estima que va a aumentar en un 150% en los próximos 10 años. Entonces, las características más importantes de la enfermedad de Alzheimer son las proteínas, bueno, son los agregados extraneuronales de la proteína beta amiloide, que hace que se formen placas amiloides, y también hay ovillos neurofibrilares que son causados por la hiperfosforilación de las proteínas tau. Estas se forman dentro de las neuronas, lo que hace que estas también pierdan viabilidad. Entonces, la consecuencia de esas proteínas, de estos ovillos neurofibrilares y de las placas amiloide, es que se pierde conexión entre las células, se pierde la sinapsis, que es la comunicación entre las neuronas. A consecuencia de ello comienza el deterioro cognitivo. Entonces, por muchos años en lo que es la neurociencia se trabajó específicamente en lo que son las neuronas, y hay varios estudios relacionados a las neuronas y la enfermedad de Alzheimer. Sin embargo, en los últimos años han comenzado a aparecer otro tipo de células que también se están viendo que tienen una contribución al desarrollo de la enfermedad. Entonces, a este conjunto de células ahora se conoce como la unidad neurovascular. En esta unidad neurovascular participan diferentes tipos celulares, como son, por ejemplo, los astrocitos, los pericitos, las células del músculo liso vascular, y otras células del sistema inmunológico, como también las neuronas, ¿no? Como ya mencioné. Entonces, actualmente lo que se está haciendo bastante es tratar de ver cómo interactúan estas células y cómo hacen para poder mantener la estructura de la barrera sangre-cerebro intacta, lo que permite tener una buena salud cerebral. Entonces, en esta oportunidad les voy a hablar sobre lo que son las células del músculo liso vascular. ¿Y esto por qué? Porque se me ha trabado. Ya, entonces como les decía, les voy a hablar sobre las células del músculo liso vascular. Entonces, las células del músculo liso vascular, ellas están presentes en lo que son los vasos sanguíneos. Entonces, si ustedes ven en esta figura, este es un vaso sanguíneo donde pueden ver que hay 3 capas. La capa interna es donde se encuentran las células endoteliales, la capa intermedia, donde se encuentran las células del músculo liso vascular, y la capa externa, que es el tejido laxo. Entonces, estas células que están en el músculo liso, que son las células del músculo liso vascular, son las que son encargadas de mantener la presión arterial, porque ellas tienen la propiedad como de contraerse y de retraerse para poder mantener un flujo homogéneo y potente. O sea, ellas mantienen el tono de las venas. Entonces, no sé qué está pasando, estas células del músculo liso vascular pueden estar en 2 fenotipos, dependiendo de las condiciones ambientales o del microambiente donde se encuentran. Por ejemplo, existe en una condición sana, donde no hay daño externo, las células se encuentran en un estado denominado contráctil.
Contráctil quiere decir que es el estado, digamos, sano de las células vasculares, y en este estado las células no se encuentran diferenciadas, pero no tienen la capacidad ni de proliferar ni de secretar citocinas, es decir, moléculas inflamatorias u otras moléculas. Cuando son expuestas a un daño externo, o por ejemplo a moléculas como son este factor de crecimiento o a angiogestina, estas células se desdiferencian y se convierten en unas células que se conocen como sintéticas, que es el fenotipo sintético, que son células desdiferenciadas que tienen la capacidad de proliferar y de liberar algunas moléculas al medio extracelular. Normalmente estas células de fenotipo sintético son las que ayudan a generar nuevos vasos sanguíneos cuando hay un daño vascular a través del proceso de angiogénesis. Pero, por ejemplo, en enfermedades cardiovasculares se ha visto que este tipo de células pueden hacer que el diámetro por donde pase la sangre sea menor, impidiendo el flujo sanguíneo y la irrigación del órgano del cerebro. Entonces, en los últimos años se ha visto que hay una relación entre lo que es la enfermedad de Alzheimer y factores de riesgo cardiovascular, como son la hipertensión, arteriosclerosis, obesidad y diabetes tipo 2. Además, también en los últimos años se ha observado que la unidad neurovascular que les comenté puede contribuir a la iniciación y progresión de la enfermedad de Alzheimer. Entonces, es por esto que el objetivo del trabajo que les voy a presentar fue primeramente caracterizar el fenotipo de las células del músculo liso vascular y evaluar su posible papel en la neuroinflamación del cerebro observada en los pacientes con Alzheimer. El primer paso, como les mencioné, es evaluar el fenotipo, caracterizar cómo se encuentran ese tipo de células en el cerebro de personas con Alzheimer y si hay marcadores que son diferentes de lo que podríamos encontrar en un cerebro control. Entonces, para esto se utilizó una base de datos, un banco de datos donde habían secuenciado el RNA de una zona del cerebro y tenían personas control que no tenían la enfermedad y personas con la enfermedad de Alzheimer. Después de un análisis bioinformático para poder identificar los genes que estaban, digamos que upregulados o downregulados, se pudo observar este mapa caliente que les muestro a su derecha, donde pueden ver que en rojo están los genes que fueron upregulados y en azul los genes downregulados. Entonces pueden ver en este gráfico que todos los que están subrayados en verde son genes que han sido upregulados en la enfermedad de Alzheimer. Y estos genes están relacionados con lo que es el fenotipo sintético, el fenotipo patológico de las células del músculo liso vascular. En la siguiente parte del trabajo lo que se quiso fue confirmar que el fenotipo realmente sea el sintético, y para ello se trabajó con ratones transgénicos. Este tipo de ratones es un modelo de Alzheimer, un modelo murino de Alzheimer, que tiene 3 mutaciones y que mimetiza lo que es la enfermedad de Alzheimer. Estos ratones tienen acumulación de la proteína, hiperfosforilación de la proteína tau y acumulación de las placas amiloides. Entonces, con estos ratones lo que se hizo fue obtener el cerebro, después hacer cortes histológicos y a través de inmunofluorescencia evaluar ciertas proteínas con la ayuda de un microscopio de fluorescencia. Lo que ustedes pueden ver en esta figura son las arteriolas del cerebro de los ratones. En la parte de arriba están los resultados del ratón wild type, que fue un ratón control, y en la parte de abajo los resultados del ratón con la enfermedad, el modelo murino de la enfermedad de Alzheimer. En azul ustedes pueden ver a la marcación del núcleo de las células, que está marcado con DAPI. En verde es un marcador para las células del músculo liso vascular, el SM22-alfa. En turquesa, en esta columna, se representa lo que es el receptor del PDGFB, que es un factor de crecimiento. Y bueno, por este lado, en la primera columna. Entonces, lo que ustedes ven aquí es que en el cerebro en las arteriolas de los cerebros de los ratones con Alzheimer, bueno, el modelo murino de Alzheimer, hay un aumento de este receptor que no se ve en el wild type, y también se ve su ligante, que es el PDGFB,
Como ven en esta figura, hay también un aumento de la presencia de esta molécula. Además, algo interesante es que se ve una colocalización entre lo que es las células del músculo liso vascular y la proteína tau, que está en la última columna en rojo. Para cuantificar los datos, bueno, esto es el gráfico de cuantificación de la fluorescencia, y lo que pueden ver es la confirmación de que realmente en los ratones transgénicos hay un aumento en el receptor del factor de crecimiento, de su ligante. También hay un aumento en la intensidad de fluorescencia, hay un aumento en la intensidad de fluorescencia de la proteína tau, y algo interesante es que hay una disminución en la expresión de la proteína SM22-alfa. Esta proteína también es un marcador de origen de fenotipo contráctil, por lo que quiere decir que las células de estos ratones transgénicos tendrían un fenotipo contráctil, que es el fenotipo patológico. En el siguiente paso o siguiente duda que se tenía era si es que las células del músculo liso vascular disfuncionales podrían contribuir a lo que es la neuroinflamación. Entonces, para esto se tomó un ratón wild type, un ratón control, que no tenía la enfermedad. Se obtuvo el cerebro de este ratón y se hizo un cultivo ex vivo, donde se puso en contacto con el PDGFB, que es el factor de crecimiento que les mencioné, y que tiene la capacidad de inducir un fenotipo disfuncional de estas células. Entonces se mantuvo en contacto por unas horas en una placa, y después se hizo dos tipos de pruebas. Una que es la fluorescencia, la inmunofluorescencia, para ver qué proteínas eran expresadas después de la exposición a la molécula. Y la otra es que se hizo un Western blot en un extracto del tejido para poder saber si la proteína tau se encontraba fosforilada o hiperfosforilada, o no se encontraba fosforilada. Entonces lo que pueden ver en esta figura es otra vez las arteriolas del ratón, del cerebro del ratón, y pueden ver que cuando el cerebro no fue tratado con nada, solo con el vehículo que es el DMCO, no hay un aumento tan drástico de la proteína, bueno, no hay un aumento de la proteína tau, que es lo contrario de lo que pasa cuando el cerebro es tratado con esta molécula. Cuando se hizo los experimentos para poder saber si la proteína tau se encontraba hiperfosforilada, se puede ver a través de esta gráfica, la que está en el medio, que la proteína tau se encontraba fosforilada en la serina 262, indicando que las células vasculares del músculo liso se encontraban primero que en un estado sintético, y después que tenían un aumento en la fosforilación de esta proteína. Como les mencioné antes, esta proteína tau es la responsable de los ovillos neurofibrilares que se forman dentro de las neuronas, y como consecuencia hay una muerte neuronal. Entonces es interesante, o es importante que podamos haber encontrado que esta proteína se encuentra hiperfosforilada en estas células. Ahora, el siguiente paso fue poder determinar si las células del músculo liso vascular tenían la capacidad de activar a las microglias. Para eso se hizo un ensayo de invasión. El ensayo de invasión consta en que uno siembra células del músculo liso vascular en la parte inferior, y en la parte superior se coloca un inserto donde se colocan las microglias, y este inserto tiene en su parte inferior tiene una membrana con unos poros muy pequeños por donde podrían pasar las células caso sean atraídas por las células de abajo a migrar. Entonces lo que primero se hizo fue marcar a las microglias con un colorante rojo para poder identificarlas cuando migren hacia el interior de las, para que miren hacia las células del músculo liso vascular. Entonces, después de haber marcadas, se ponen casi que en cocultivo. Después de 16 horas se detiene el cultivo y las células se fijan y se marcan para poder identificar a las células a las células que migraron, si es que migraron, y poder determinar proteínas que hayan sido inducidas
a expresar durante el cultivo. Entonces lo que ustedes pueden ver en esta figura son los resultados del ensayo de invasión, donde pueden ver en esta parte de acá abajo, se pueden ver las células coloreadas que están en rojo, son las células, las microglias, que fueron capaces de migrar desde donde se encontraban en la parte superior hasta donde estaban las células del músculo liso vascular. Además, después de observar que migraron, también se hizo un ensayo de fluorescencia donde se puede determinar que las células de microglia presentan un fenotipo activado. Este fenotipo activado se caracteriza porque expresan moléculas de MHC clase 2, AINOS y CD68, como pueden ver en esta figura. Entonces, es importante aquí saber que las células del músculo liso vascular en un fenotipo disfuncional pueden pueden activar a las microglias. El papel de las microglias en lo que es la enfermedad de Alzheimer está siendo bastante estudiado. Se sabe mucho que en el comienzo, por ejemplo, la activación podría ayudar la activación de estas células podría ayudar a que las placas amiloides sean retiradas del tejido, pero también se sabe que una activación crónica de estas células puede perjudicar al cerebro. Por ejemplo, hay estudios que demuestran que la proteína, que las microglias activadas pueden secretar factores que pueden dañar a otras neuronas, ya sea por secreción directa o indirecta a través de astrocitos neurotóxicos. Entonces, como una conclusión de este trabajo, es que las células del músculo liso vascular, en lo que es el modelo de Alzheimer murino y que hemos visto también en los cortes de cerebro de humanos, tienen un fenotipo sintético. Este fenotipo sintético puede alterar los niveles de la proteína tau en las arteriolas, haciendo que estén más hiperfosforiladas, y también pueden favorecer la activación de las microglias, y esto contribuir al desarrollo de la enfermedad de Alzheimer. Bueno, lo que les mostré ahorita es un pequeño extracto de este artículo que ha sido publicado recientemente, bueno, acá se habla un poco más de lo que les he explicado, pero por ahora solo he extraído esa parte para poderles contar. Entonces, solo me queda agradecer al laboratorio al cual pertenezco en estos momentos, que es el dirigido por el doctor Cristian Lino, y el cual es financiado por Fondesit y por el Banco Mundial. Gracias por su atención. Si tuvieran preguntas, les agradezco. Muchas gracias por su ponencia, doctora Álvarez. Recuerden que todos pueden ir poniendo sus preguntas en el chat. Por mientras, sí, yo tengo una pregunta, doctora. Es sobre cuando hicieron este ensayo para detectar los genes que están más expresados o menos expresados, para definir el fenotipo, ¿no? Entre estos estados contráctil y sintético, ¿cuáles son los genes que uno esperaría que estén más expresados en el fenotipo que causa la enfermedad? O sea, el fenotipo sintético es el que causa la enfermedad. Entonces, entre los genes, me parece que sí los mostré aquí. No sé si quieres que te los muestre. Es que no sí, los puede tengo volver a compartir su pantalla. como de memoria, sí. Pero de repente creo que me lo pasé muy rápido. Okay. Ay. Aquí, Creo que había uno GJ1 o algo así. Sí, es que no los tengo muy bien así como de cabeza. Entonces, bueno, el básico que siempre hemos visto es el receptor del factor de crecimiento, el PDGFRB. Su ligante también lo hemos visto que está colocalizado junto con las células del músculo liso vascular. Y estos son los marcadores que hemos visto que están expresados en el fenotipo sintético. Después lo que hemos visto, por ejemplo, es que en el fenotipo el contráctil hay, por ejemplo, una baja expresión de lo que es la molécula SM22-alfa.
Entonces, eso nos indica que las células del músculo liso vascular que estamos estudiando están más direccionadas al fenotipo contráctil, que es el fenotipo, diré fenotipo sintético, que es el fenotipo patológico. Ya veo. ¿Y en la actualidad hay algún tratamiento para este tipo de estados a nivel clínico? ¿Se puede modificar esos estados de contráctil y sintético en pacientes? La verdad no tengo conocimiento de eso, pero me parecería un poco como difícil porque esto pareciera como la consecuencia de algún problema mayor que está en el microambiente de la zona, digamos, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este caso, hemos hecho la disfunción de las células a través de la molécula PDGFB, pero también hay otras moléculas que seguro están secretadas en el ambiente. Entonces, yo aún no tengo conocimiento si haya algún ensayo clínico sobre eso, pero la verdad yo creo que esto es como la consecuencia de alguna disfunción mayor que hay en el cerebro y que termina como afectando a las células del músculo liso vascular, y después la consecuencia como final es como que se pierde la barrera entre el cerebro y la sangre. Entonces como toda una cascada, digamos. Eso yo creo que sería como la parte intermedia del problema, pero no es la causa. Claro, se entiende, se entiende. Aquí tenemos otra pregunta. Gracias por su presentación, doctora Carla. Durante el desarrollo de algunas tautopatías, la aparición de tau en las células vasculares del músculo liso precedería o sería simultánea a una acumulación de tau en neuronas. ¿Uno podría ser el seed como la semilla del otro? Claro, ya. Es que lo que pasa, por ejemplo, que sí que las tautopatías, por ejemplo, lo que se ve aquí es que ellas están haciendo que, bueno, no ellas exactamente, pero sí en el caso de las células células de músculo liso vascular, entonces hay como una reducción de lo que sería la parte interna de los vasos sanguíneos. Y eso haría un menor flujo hacia lo que es el cerebro. Pero espera, es que creo que no terminé de Sí, entender claro, la pregunta es como que si es posible de que que tau aparezca primero en las BSMC antes que las neuronas. Ah, ya. Bueno, es que la verdad ahí, no sé, me parece que es difícil saber como quién aparece primero, porque inclusive, por ejemplo, los depósitos de placas, ellos aparecen como 10 a 15 años antes de todo lo que es la sintomatología. Entonces, es como no sabría decirte cuál aparecería, o sea, cuál sería como la semilla del otro. Si no, no tendría la información. Sí, parece que siempre es un sistema muy complejo Sí, es que inclusive donde estas aparecen las células tautopatías. como que recién están apareciendo, si no hay muchos estudios todavía, porque como todo este tiempo se han enfocado bastante en las neuronas. Por ejemplo, el presentador, el doctor León anteriormente habló mucho de los astrocitos. Entonces todos ellos como que están surgiendo recientemente y se está viendo la contribución entre ellos, pero tampoco hay tanta información como de las neuronas, digamos, ¿no? Claro. Acá tenemos otra pregunta. ¿Cómo la hiperfosforilación de las proteínas tau influye en el desarrollo de la enfermedad de Alzheimer? Y muy relacionada a esa pregunta hay otra siguiente. ¿Cuáles son las causas de esta hiperfosforilación de tau? Ya. Entonces, lo que hace la hiperfosforilación es que primero que todo la proteína tau, ella forma parte ayuda a que los microtúbulos que se forman en el interior de la célula para que esté como que estable, ella colabora en esos puentes de interacción. Entonces, cuando la proteína tau es hiperfosforilada, pierde esa estabilidad y por ende la célula también pierde esa conformación y entra en lo que es la muerte celular. Conforme la siguiente era, ¿cuál me dijo? ¿Cuáles son las causas de la hiperfosforilación? Las causas. Sí, las causas, por ejemplo, bueno, en este caso, por ejemplo, hemos visto que el exponerlo a este factor de crecimiento PDGFB ha hecho que haya una hiperfosforilación en la serina 262, me parece.
Entonces, las causas pueden ser el ambiente externo al que está expuesto la neurona. Dentro de ellas esta molécula que le comento, pero yo creo que deben haber otras moléculas más que están participando en esta hiperfosforilación. Acá tenemos más preguntas. Esta es de Juan Carlos Zabaleta López, quien dice: buenas noches, doctora Carla. Felicidades por su conferencia. Una consulta. ¿Las personas que tienen diabetes tipo 2 y arteriosclerosis tienen mayor predisposición al Alzheimer? Sí, la verdad, la verdad está entrando bastante el estudio de lo que es la microbiota, el Alzheimer y lo que es la diabetes. Por ejemplo, ahora hablan un poco de lo que es la diabetes tipo 3 y el Alzheimer. Entonces, actualmente sí se está hablando bastante de que estas enfermedades como la arteriosclerosis y la diabetes tipo 2 serían como factores de riesgo para el desarrollo del Alzheimer. Y es interesante porque antes se estudiaba como que el Alzheimer solo el cerebro, pero ahora se estudia un poco más entre lo que es la interacción de lo que ocurre, o sea, después de la barrera sanguínea cerebro, se estudia bastante esa interacción. Es que antes también se pensaba que no había esa interacción por el hecho de que la barrera pues, lo impedía, pero con el tiempo se ha visto que esa barrera se vuelve un poco permeable en las personas con Alzheimer desde un poco antes de su diagnóstico. Entonces, al ser permeable ya hay una interacción entre lo que son los metabolitos, digamos, de la microbiota o la formación de placas arterioscleróticas en las venas y el cerebro. Entonces, sí, ahora actualmente sí se está estudiando bastante lo que es la interacción cerebro y aparato, y digamos, sistema circulatorio, de una forma más sistémica que se le estudia actualmente. Claro, tiene mucha relación justo con la pregunta siguiente de Carlos Mauricio Alonso Calderón, quien dice si se ha visto una alteración en la microbiota y el Alzheimer. Sí, ajá, sí, sí se ha visto. Ahorita no tengo como que el valor, o sea, las bacterias que predominan, pero inclusive nosotros también estamos estudiando el plasma de las personas con Alzheimer. Entonces, estamos estudiando el plasma de personas con Alzheimer y control, y vamos a hacer un estudio metabolómico sobre eso. Entonces, ahí vamos a ver también ciertas moléculas que están siendo modificadas por la enfermedad. Tenemos otra pregunta de Brian Campos Salazar, quien dice: gracias por la respuesta anterior. Otra pregunta con la que me quedé es: mostró que la presencia de tau puede señalizar y activar microglia. En un sistema in vivo modelo murino, ¿sería posible que ello induzca fagocitosis, reciclaje de estas BSMC? Y en caso ello sucediera, ¿habría cierta pérdida de la permeabilidad de la barrera hematoencefálica? Ya. Sí, en cuanto a la tau, en sí no es que ella active a las microglias, porque lo que pareciera es que o sea, hay una hiperfosforilación en las células del músculo liso vascular de la proteína tau, pero las que harían la acción directa sobre las microglias serían las células del músculo liso a través de moléculas solubles mediante una acción paracrina. Entonces, es la verdad a través de factores solubles, no necesariamente la proteína tau porque ella está en el interior. Y en cuanto a la otra pregunta, que induzca fagocitosis. Bueno, las microglias, si están activadas, digamos que de manera no patológica, ellas sí participarían de lo que es la fagocitosis en su estadio, digamos que saludable. Pero una vez que ellas entran a la estimulación crónica, ellas podrían ya no participar en esta fase de fagocitosis, sino en la fase más inflamatoria y contribuir al desarrollo de la enfermedad. Claro. Justo también hablando sobre esto de la microbiota, Freddy Romero Cruzalegui consulta si alimentos como el consumo de habas consideraría preventivo de Alzheimer. Creo que va en relación si es que se conocen algunos alimentos, ¿no?, que tengan propiedades que puedan prevenir la enfermedad. Sí, claro, porque ahora es que la verdad tengo la información de que los nutrientes exactos que tengan las habas, pero sí se sabe, por ejemplo, que hay factores de riesgo que contribuyen a la enfermedad, como por ejemplo consumir
alcohol, grasas, algunos medicamentos. Entonces, dependiendo de lo que tenga sus propiedades, las habas podrían tener un efecto en lo que es la prevención o reducir el tiempo de comienzo de la enfermedad. Sería esto de las moléculas de las habas, no tendría esa información, qué moléculas tienen. Entiendo. Y bueno, esas son todas las preguntas que tenemos por el momento. Para usted, doctora, le agradecemos bastante su participación esta noche en esta jornada científica. Nos ha encantado su charla y esperamos tenerla para una próxima oportunidad. Gracias a ustedes y felicidades nuevamente por su gran contribución que están haciendo. Muchas gracias. Gracias a Brian en especial, que fue tan eficiente. Muchas gracias. Okay. Por el momento vamos a ir esperando. La siguiente sesión es todavía aún a las 8 de la noche. La doctora Celia Chung. Vamos a ver un momento. La siguiente ponencia con la médico Celia Chung se realizará a las 8 de la noche, como está programado en el horario Hamutai. La Sociedad Peruana de Bioinformática y Biología Computacional es una asociación civil sin fines de lucro que nace el 23 de julio del 2019. Está conformada por profesionales dedicados tanto al estudio y desarrollo de la bioinformática como de sus aplicaciones. Dentro de nuestros objetivos se encuentran fomentar las buenas prácticas en investigación y el pensamiento crítico, la ética y la reproducibilidad en investigación bioinformática. Compartir el conocimiento en el campo bioinformático y el desarrollo de código libre. La SPB está conformada por los siguientes directorios. A pesar de que en los años 2020 y 2021 representaron grandes desafíos, la SPB se adaptó a la nueva normalidad de eventos virtuales para seguir creando y fortaleciendo las redes de investigadores nacionales e internacionales. Creemos que el trabajo en equipo lleva grandes logros. Es por eso que la rama estudiantil RCG Perú empezó el camino de la descentralización de sus actividades, gracias a la organización de los nodos regionales Arequipa, Ayacucho, Cajamarca y La Libertad. Por otro lado, la Sociedad Peruana de Bioinformática organizó una serie de eventos, siendo los webinars Bioinformatics Application y el simposio del Bicentenario en Bioinformática, componentes nacionales como internacionales. También continuamos preparándonos virtualmente en revisión de publicaciones científicas a través de los programas del Journal Club de Bioinformática. Y por último, participamos como invitados en diversos eventos académicos que promueven la ciencia y tecnología en el Perú. También auspiciamos eventos académicos en el área de bioinformática y biología computacional. En el contexto internacional, nuestro papel es el impulsar y consolidar nuestra presencia en eventos internacionales de relevancia en bioinformática, así como presentar las oportunidades en este campo para los estudiantes peruanos de pre- y posgrado. También hemos encabezado la organización de eventos internacionales de gran importancia, como el evento global bianual del Student Council Symposium. Nuestra visibilidad también ha sido llevada a cabo en otras áreas científicas como la medicina. Esto se reflejó en nuestra participación en el evento Jornadas de Informática en Salud del Hospital Italiano de Buenos Aires por Karim Salazar. Y a finales de este año hemos organizado el primer workshop de la Red Iberoamericana de Inteligencia Artificial para Big Biodata. En este contexto, la Sociedad Peruana de Bioinformática crea el networking necesario para que los jóvenes investigadores entren en contacto con investigadores dedicados a las áreas de bioinformática y biología computacional,
gracias a las entrevistas a jefes de laboratorios, las cuales serán publicadas muy pronto en nuestro canal de YouTube. Queremos invitarlos a que formen parte de la Sociedad Peruana de Bioinformática y participen de nuestras actividades. Estén pendientes de los cursos que se aperturarán en el verano del 2022, de la mano de investigadores capacitados en las áreas de bioinformática y biología computacional. Los esperamos. ¿Estudiante de ciencia, ingeniería o tecnología en el Perú? ¿Te gustaría hacer una pasantía de investigación en el extranjero? Entonces, Repo es para ti. Pero, ¿qué es Repo? Repo, Research Experience for Peruvian Undergrads, es un programa que le da la oportunidad a alumnos peruanos de hacer pasantías en el extranjero en universidades prestigiosas por 3 meses. Pero Repo es más que una pasantía, también ofrece actividades complementarias como discusión de papers y presentación de tu trabajo que te ayudarán a desarrollar habilidades necesarias para la investigación. Las pasantías que ofrecemos están relacionadas a las áreas de biología, química, física, nanotecnología, computer science y ecología. Además, vas a poder contar con el apoyo personalizado de un mentor, quien te va a guiar antes y durante toda la pasantía, para que así puedas tener el mejor rendimiento. Una vez culminada la pasantía, tu experiencia en Repu no termina aquí. Serás parte de nuestra comunidad de profesionales en ciencia y tecnología, donde nos ayudarás a incrementar el potencial científico del Perú. Ser parte de esta comunidad te ayudará a alcanzar tus metas profesionales. Por ejemplo, recibir consejo y orientación en tu proceso de aplicación a grad school, sea maestría o doctorado. Esto es posible porque Repo es una comunidad de peruanos profesionales en ciencia y tecnología. Además, en Repu nos hemos adaptado a los nuevos retos y desafíos que han traído consigo el COVID-19. En el 2020, nuestras convocatorias migraron hacia el área virtual para garantizar la seguridad de todos los participantes. Así nació la rama de Computer Science, cuya primera cohorte realizó su pasantía virtual entre enero y marzo del 2021 desde Perú. Para el 2022, estamos expandiendo nuestras pasantías virtuales a otras ramas como biología, física, química y nanotecnología. En Repu estamos trabajando para volver a las pasantías presenciales el 2023. En julio del 2021 organizamos el primer simposium de nuestra organización, el cual llamamos Repusumi. Este evento incluyó charlas y actividades que permitieron a cohortes de Repus de distintos años comunicar las investigaciones y proyectos que actualmente están llevando a cabo. Genial. ¿Y cómo puedo ser parte? Te invitamos a estar atento a nuestras redes sociales para futuras convocatorias, las cuales serán anunciadas a mediados del 2022. Repu te espera.
Bueno, entonces vamos a continuar con las ponencias. Tengo el mucho agrado de presentar a la siguiente ponente. Es la MD, doctora Cecilia Chung. Ella es médico cirujana de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Perú. Se especializó en la Universidad Johns Hopkins en Estados Unidos y realizó su maestría en salud pública en la Universidad de Vanderbilt. Actualmente es profesora asociada en las divisiones de reumatología y farmacología clínica en la misma Universidad de Vanderbilt. Y el día de hoy nos va a dar la siguiente ponencia, que es el estado actual y oportunidades en el uso de base de datos para el estudio de la seguridad de medicamentos. Cecilia, de verdad estoy muy alegre de que puedas compartir tus estudios y tu investigación esta noche con nosotros. El tiempo de ponencia es 20 minutos y voy a terminar de compartir mi pantalla para que compartas la tuya. Muchas gracias, Jorge. Gracias por la oportunidad. Y vamos a ver, ¿Ya puedo compartir? ¿Sí? Sí, comparte. Ok. Bueno, en primer lugar, agradecer la oportunidad de estar en este momento con ustedes y poder compartirles un poquito de lo que hemos venido haciendo estos años en investigación. Yo soy reumatóloga, pero cuando me preguntan por qué estudio seguridad de medicamentos, siempre digo que hay millones de razones para hacerlo. Estos son algunos datos de la FDA y del CDC de los Estados Unidos, en los cuales se reporta un estimado de que hay 2.2 millones de eventos adversos a medicamentos al año, ¿no? Con 1.3 millones de visitas a la emergencia, 100.000 muertes al año y billones de dólares en costos. Entonces, muchísimas razones, muchísimos pacientes por los cuales este tema es importante. Y justo cuando empezaba mi carrera en la Universidad de Vanderbilt, uno de los datos que nos llamó la atención fue el reconocimiento de la llamada epidemia del uso de opioides prescritos. Este gráfico de aquí muestra lo que pasó entre los años 99 y 2009, en los cuales se ve cómo se incrementa a más de 3 veces el número de prescripciones de opioides, y en paralelo vemos cómo en esta línea de aquí se ve un incremento en el número de muertes y en el número de admisiones al hospital por toxicidad de opioides. Y lo que llama también la atención es que al menos la mitad de estos casos son asociados a problemas por opioides que vienen de prescripciones médicas. Entonces aquí surge el reconocimiento de lo que pasa con los opioides y estos datos importantes que vienen del uso de datos grandes. Pero cuando queremos evaluar a mayor detalle qué cosa pasa con el uso de medicamentos, uno de los principales datos que hay que tener en cuenta al correr estudios de seguridad de medicamentos es cómo vamos a medir el uso de medicamentos. Entonces, hay diferentes maneras de medir el uso de medicamentos. Puede ser, por ejemplo, por concentraciones sanguíneas, después de que el paciente toma el medicamento, pero también podemos usar bases de datos. Y la primera parte de esta charla, en esta primera parte quiero compartir con ustedes algunos ejemplos que muestran las oportunidades que dan estas bases de datos gigantes. ¿Y de qué se tratan estas bases de datos? Estas son bases de datos automatizadas. Significa que son récords, que son datos que se van recolectando por otros motivos. Por ejemplo, una aseguradora está recolectando datos de cuántas prescripciones se hicieron, de qué medicamentos, cuántas pastillas. Entonces, esos datos del uso de medicamentos se juntan con los récords de uso de hospitales, de visitas a la emergencia, de visitas a nivel del ambulatorio, y se puede reconstruir lo que ha pasado con los pacientes y las asociaciones que hay
entre efectos adversos, como por ejemplo pudiera ser un infarto de miocardio, y el uso de un medicamento versus otro. Entonces, una de las oportunidades que hay es usar estos datos que vienen de programas específicos, en los que se recolectan, por ejemplo, cuántas prescripciones hay, cuántas recetas se han llenado. Y esta recolección no tiene sesgos, se hace generalmente por motivos de seguros, entonces permite monitorizar cambios en la exposición en el tiempo, en contraste con lo que pudiera ser, por ejemplo, una encuesta en la que a veces el paciente se olvida, ¿no? Aquí es en concreto, el paciente recibió o no recibió el medicamento. Y permite eficientemente estudiar un número grande de pacientes. Aquí les traigo 3 ejemplos de bases de datos que son usadas con cierta frecuencia en investigación clínica, en investigación epidemiológica. Y una de estas es, por ejemplo, el programa Medicaid en los Estados Unidos. En el estado de Tennessee, por ejemplo, hay una base de datos que tiene registro de 1.400.000 personas. Y aquí lo que se detecta es el número de recetas que han sido recogidas, llenadas por los pacientes, ¿no? En Canadá hay el programa en Saskatchewan y en otras provincias. Canadá tiene un programa universal de salud y también en este caso son recetas llenadas, ¿no? Y en otros casos, como en el de Inglaterra, por ejemplo, hay esta base de datos que se llama CPRD, que incluye récords electrónicos y con recetas escritas. Entonces se pueden usar eficientemente datos de muchos pacientes, ¿no? Acá les traigo un ejemplo de un estudio que corrimos con mi jefe, en el que lo que queríamos evaluar era qué pasaba. Si bien es cierto, se conocía que hay una epidemia de opioides, ¿cuál era la asociación del uso de opioides con mortalidad comparado a un control activo? Porque el paciente que tiene dolor debiera recibir tratamiento, obviamente. Entonces, ¿qué cosa pasa? No el opioide versus no uso, sino el opioide versus el alternativo. Y en este caso hay medicamentos no opioides que pueden ser usados para control de dolor. Y vemos cómo se pudieron reconstruir las historias de casi 23.000 pacientes en cada grupo. Se usan los datos del año anterior para determinar la presencia de covariables y para si hay criterios de exclusión. Y se identifica el evento y se cuentan los números de eventos. En este caso era mortalidad, y se comparan los riesgos. Y en este caso determinamos que había un incremento en la mortalidad asociada al uso de opioides comparado con no opioides en pacientes que eran parte de este programa de TENCARE. Otro ejemplo que les traigo aquí y que a mí me llamó mucho la atención fue que el problema en opioides no solamente era en adultos, sino que también estaba afectando en niños. Entonces también usamos estas fuentes de bases de datos muy grandes para determinar cuál era la frecuencia del uso de opioides en niños en el estado de Tennessee, en niños que eran parte de este programa que se llama TENCARE. Entonces lo que encontramos fue que aproximadamente, si vemos a toda la población infantil, 15% más o menos estaban recibiendo opioides. Y esta proporción era mayor en el grupo de adolescentes de 12 a 17 años. Y cuando miramos la asociación de si había diferencias entre opioides específicos, también pudimos comparar lo que pasaba y determinar que el uso de 2 opioides en particular, tramadol y oxicodona, eran los que estaban más asociados a toxicidad en niños. Entonces este es un segundo ejemplo de cómo se pueden usar bases de datos grandes para la evaluación de seguridad de medicamentos en poblaciones. Pero a veces con frecuencia es importante, además de estudiar poblaciones, es tratar de entender los mecanismos y también tratar de entender cómo se puede aplicar esto al paciente individual, al paciente que vemos en el día a día en la clínica, ¿no? Y la primera vez en la que yo reparé que un efecto adverso podía ser muy severo fue en el año 2000, cuando todavía estaba de residente en el Hospital Revalidati. Fue en el 4º piso donde
admití a una paciente que tenía 68 años y que había sido, que ingresaba al hospital con un cuadro de fiebre. Ella tenía un antecedente de artritis reumatoide y lupus eritematoso sistémico y estaba tomando un medicamento que se llama satioprina, que es un inmunosupresor. Al momento de su ingreso, sus laboratorios muestran pancitopenia, es decir, las 3 series de la médula ósea estaban abajo, ¿no? Tenía anemia, leucopenia y plaquetopenia. La evolución fue muy mala, ella desarrolla neumonía, entra a la unidad de cuidados intensivos en un shock séptico y al final fallece. Y fue en este momento en el que yo descubro que los efectos adversos efectivamente podían estar presentes, ser muy severos y estar presentes aún cuando uno usara el medicamento correcto por la indicación correcta, como fue en este caso, ¿no? Y fue años después que leí un reporte de casos en los cuales se describía, en una paciente muy similar a la que yo había visto en Lima, se describía una variante genética que explicaba este problema. Entonces, esto nos lleva a pensar acerca de la medicina personalizada y cómo podemos usar datos de bastantes pacientes combinados con pruebas genéticas para tratar de mejorar la manera en la que pudiéramos predecir si los pacientes de alguna manera simplificada se comportaran en alguno de estos 4 grupos, ¿no? En el primero, en verde, que es el grupo ideal, es en el que el medicamento funciona y en el que no hay toxicidad. Y en el otro extremo tenemos el grupo en rojo, en el que el medicamento no funciona y puede ser tóxico. Y bueno, estos 2 grupos en celeste y en amarillo, donde pudiera ser en el primer caso que el medicamento no funcione pero que no sea tóxico, y en el segundo caso en el que sí funcione pero sea tóxico. Entonces, si pudiéramos usar herramientas clínicas y herramientas genéticas para tratar de clasificar esto a los pacientes y tratar de mejorar nuestra habilidad para predecir esto, qué cosa es lo que está pasando. Entonces fue así como empezamos a trabajar con otra fuente de bases de datos grande. En este caso, en la Universidad de Vanderbilt tenemos un sistema que se llama BioView, y que lo que tiene es los récords electrónicos, los récords médicos electrónicos que están de-identificados, o sea, borran los nombres, borran las fechas, borran cualquier identificador del paciente, pero esos datos se unen a datos genéticos, a datos de plataformas genéticas. Entonces, si uno puede extraer esos datos clínicos y pegarlos a la parte genética, se pueden reconstruir cohortes, hacer cohortes retrospectivas y con el potencial de poder estudiar seguridad de medicamentos, adicionando en este caso la parte genética a la parte epidemiológica clásica. Y así vemos cómo de los datos que están en las historias, como pueden ser las recetas, las listas de medicamentos, las listas de problemas, podemos extraer estas partes clínicas que se van a juntar con los datos genéticos, y en computadoras grandes, bajo sistemas grandes, estos datos pueden ser analizados. ¿Sí? Aquí vamos a hacer una pausa un ratito para cambiar para presentarles un dato que es importante en la parte de farmacogenética, de cómo integramos la parte genética a entender la variabilidad en la respuesta a los medicamentos. Y por ejemplo, pudiera ser que una droga, en realidad lo que tomamos es una prodroga, y pudiera ser que necesita ser activada para poder tener su efecto. Y pudiera ser también que una droga activa necesite ser metabolizada para poder ser excretada del organismo. Entonces, estos procesos son procesos enzimáticos, entonces hay enzimas, y estas enzimas son codificadas por un gen, y entonces uno puede tener que, pudiera ser que genéticamente hay personas que tienen actividades enzimáticas ausentes o muy disminuidas debido a que tienen variantes genéticas, ¿sí? Y pudiera ser también que hay interacciones medicamentosas, o sea,
un médico que está prescribiendo 2 medicamentos al mismo tiempo y que interaccionen. Entonces hay la parte clínica con las interacciones medicamentosas y la parte de las variantes genéticas que pudieran estar explicando la variabilidad a la respuesta, tanto en efectos adversos como a la respuesta terapéutica del medicamento. Entonces la pregunta es si existe una relación entre la dosis, la concentración y el efecto, y si no es así, ¿por qué no es así? Y pudiera ser que esto esté asociado a un solo gen, a algunos pocos genes, y estos son los estudios de candidatos de genes, y pudiera ser que están asociados a un número grande de genes en el que cada uno contribuye muy poco. Más recientemente se ven estudios en los que se estudian millones de variantes al mismo tiempo, en estudios que se llaman GWAS, como Genome-Wide Association Studies, en los que múltiples o millones de variantes pueden ser evaluadas al mismo tiempo. Y volviendo entonces ya con esta introducción al caso del medicamento de acetoprina que estamos mencionando, en el metabolismo de acetoprina existe esta enzima que se llama TPMT, tiopurina metiltransferasa, que esto hace que el medicamento se metabolice y sea posteriormente eliminado. Entonces, cuando esta enzima no funciona bien, sea porque se está dando un medicamento que interactúa o porque genéticamente el paciente esto tiene una variante que hace que esta enzima tenga una función disminuida, lo que vamos a tener es una concentración incrementada del metabolito activo y por lo tanto mayor riesgo a toxicidad. Y esto es lo que se ve en azatioprina. Entonces TPMT fue una variante que se encontró en esa segunda paciente que les comentaba al principio, y es una variante que ahorita uno puede usar o puede evaluar en la clínica diaria. ¿Sí? Y aquí vemos, por ejemplo, un estudio de metaanálisis en el que se juntan los datos de una serie de estudios pequeños y en conglomerado vemos cómo efectivamente a nivel poniendo todos estos estudios, más de 10 juntos, este gen que codifica esta enzima está asociado a mayor toxicidad hematológica como pancitopenia en pacientes que reciben azatioprina. ¿Sí? Pero posterior al descubrimiento y al uso de TPMT, lo que se encuentra es que hay variación en la frecuencia de estas variantes en diferentes poblaciones, y por ejemplo en la población asiática, en un estudio más reciente, lo que se encontró fue que había un gen adicional, NAT15, que estaba asociado igualmente a leucopenia. Entonces, en este caso específico vemos que ya no es uno, sino son dos genes implicados en efectos adversos. Y esto, como les digo, ha sido trasladado a la parte clínica con estas recomendaciones del grupo de expertos del CICPEC, del Clinical Pharmacology Implementation Consortium, en el cual hay recomendaciones para pacientes que tienen dos alelos no funcionales, que son metabolizadores pobres, en los cuales se debería considerar para enfermedades inflamatorias una droga alternativa. En aquellos que son metabolizadores intermedios, en los que hay una disminución en la capacidad de metabolización, se debe reducir la dosis. Entonces vemos como un descubrimiento de la parte genética puede tener una aplicación clínica en tiempo real. Y bueno, nosotros usando la base de datos de Vanderbilt como un primer paso para tratar de entender más cómo podemos mejorar las predicciones, pudimos replicar lo que se esperaba basado en estos estudios previos en una base de datos en tiempo real con bases de datos de récords electrónicos. Y vemos como en este caso la probabilidad acumulada de descontinuar el medicamento por toxicidad medular está incrementada en este grupo que en rojo está, y que es los que son metabolizados pobres o intermedios, tanto de TPMT como de NAT15. Pero ¿cómo pensamos que nos vamos a mover a futuro? Yo creo que podemos aprender aquí de nuestros amigos en cardiología, que han sido los pioneros
en utilizar puntajes que en este caso, por ejemplo, como el puntaje de estimación de riesgo cardiovascular, en el que se ponen variantes clínicas y se determina bajo una ecuación cuál es la probabilidad de un efecto adverso, en este caso de un infarto de miocardio, y con eso los cardiólogos toman decisiones de a qué pacientes tratan y a qué pacientes no tratan. Entonces está el concepto ya en medicina de que podemos integrar varios componentes clínicos en un puntaje que nos agregue el riesgo en grupo. Pero no solamente ahí, sino que creemos que tanto los datos clínicos como los datos genéticos pueden ser integrados en estos compuestos y en estos puntajes. Y es así como, por ejemplo, si sabemos cuáles son las variantes clínicas, pudiera ser que con estas variantes clínicas, pero sin tener un riesgo genético, este paciente todavía no llegue al puntaje que pudiera requerir una intervención, si es que no sabemos qué cosa es lo que pasa, ¿no? Con un puntaje genético bajo, ese mismo paciente claramente no recibiría la intervención, pero con un puntaje genético alto, ¿cómo pudiera ser que el riesgo se incremente? Y esto que está aquí como una idea hipotética, es algo que ¿Aló, me escuchan? Sí, la escuchamos. Sí, sí. Por alguna razón, ok, ya puedo volver a las diapositivas. Entonces es lo que podemos, pensamos que pudiera ser aplicado en la clínica, y es así como estamos proponiendo que con el uso de esta base de datos y de acetoprina, los datos clínicos pudiéramos integrar datos genéticos y mirar los efectos adversos, y esa fue la base de uno de los grants que nos ha financiado la investigación que ahorita estamos llevando a cabo como un piloto para obtener los fondos en un grupo reducido de pacientes. Diseñamos un modelo que incluía 11 variables clínicas y más o menos 59-60 variables genéticas en un modelo combinado que podía predecir, y pudimos replicar esta fórmula en un grupo independiente, y esta es la base para el estudio mayor en el que estamos ahorita, hemos terminado ya de genotipificar a toda la población que había recibido acetoprina en Vanderbilt y para la que teníamos DNA, y extraer las variables clínicas, y estamos en el proceso de análisis de datos y pensamos validar los resultados en un acorde independiente en otro sistema, en el sistema de veteranos. Entonces, volviendo un poco ya o cerrando esta parte, ¿cuál es la idea? La idea es que en el momento actual el paciente puede recibir una receta, recibir sus medicamentos, recibe una dosis basada en ensayos clínicos. El doctor se puede acordar que hay unas variantes genéticas que modulan el tratamiento, pide la prueba, se esperan los resultados, y una vez que se tienen los resultados se decide si el paciente cambia de dosis o de medicamento. Creo que en el futuro lo que va a pasar es que estas bases de estas historias electrónicas van a estar integradas con datos genéticos que van a estar ya disponibles para todos. Y la pregunta va a ser si vamos a ser capaces de poder usar toda esa información de una manera sistematizada, de una manera inteligente. Y entonces la idea va a ser que al momento de escribir la receta, el sistema accede a los datos genéticos y ya va a tener la información lista para sugerir si el paciente, si está bien esa dosis, si está bien ese medicamento. Y entonces, antes que ser reactivo, digamos como que es proactivo, como que estos datos van a estar disponibles. Creemos que esa es la principal oportunidad en cuanto a la parte de medicina personalizada. Volviendo a la paciente del Rebagliati del año 2000, creo que en ese momento hicimos lo que pudimos. Se buscó por otras causas, se buscaron indicaciones, si la indicación estaba bien, si la dosis estaba bien, si el paciente estaba recibiendo otros medicamentos, y no encontramos una explicación. En el momento actual creo que podemos evaluar estos dos genes, pero creo que a futuro vamos a integrar una serie de datos grandes en omics, que pueden ser genomics, que pueden ser
proteomics, junto con información clínica, y creo que vamos a poder estar en mejor posición para poder predecir mejor la respuesta a medicamentos que van a tener nuestros pacientes. Entonces, un poco lo que decía el director del NIH aquí es que, ya lo decía en el 2009, ¿no? Que en algún momento con un simple clic vamos a poder tener la información que se requiera, ¿no? Entonces, cerrando esto, espero haber podido presentarles la idea de que hay múltiples oportunidades para estas dos ramas de la investigación, en la farmacoepidemiología con las bases de datos grandes, para estudiar la seguridad de medicamentos en distintas poblaciones, en poblaciones que de repente no son parte de estos ensayos clínicos, en poblaciones que reciben muchos medicamentos al mismo tiempo, ¿no? Estas bases de datos automatizadas van a permitir el estudio de grupos grandes de manera eficiente, y espero también haberlos podido convencer de que la farmacogenética ofrece múltiples oportunidades para el desarrollo de la medicina personalizada y para estratificar mejor a los pacientes y potencialmente disminuir la frecuencia de efectos adversos. Quiero terminar agradeciendo las fuentes de financiamiento y los miembros de mi laboratorio, mis mentores y mis colaboradores. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Cecilia Chang. Hay unas preguntas por interno que quisiera comenzar a realizar. La primera es, de acuerdo a esta medicina personalizada que se ve tan eficiente y tan óptima a futuro, pero ¿qué pasaría con una persona que ya tiene varias enfermedades? Por así decirlo, ya está tomando otros 3 medicamentos debido a otras enfermedades. ¿Cómo integrar esa información al background genético, plus las recomendaciones de las bases de datos que usted sugiere? No, gracias por la pregunta. Yo creo que ese ha sido parte del challenge de cómo poder integrar esto, ¿no? Porque los genetistas puros tienen a pensar de que todo es genética, y los clínicos puros tienen a pensar que todo es clínica, ¿no? Y es un poco lo que estamos queriendo hacer nosotros en Vanderbilt, y la idea de estos puntajes que integran la parte clínica. Entre las 11 variables que les mencionaba que incluimos en este puntaje, incluimos la coprescripción de 3 grupos de medicamentos. Uno era alopurinol y febuxostat, que interactúan con una enzima que se llama xantina oxidasa, y es una interacción droga-droga bien conocida, ¿sí? Incluimos también la coprescripción de otros inmunosupresores, porque hay pacientes que lo reciben en combinación. E incluimos el uso de glucocorticoides, porque los glucocorticoides pueden incrementar el recuento de leucocitos. Entonces esa es la idea, de poder integrar cosas que uno sabe por la medicina clásica, y cosas que también van a ser importantes en el paciente real, porque también muchos de los estudios en farmacología clínica han sido pues en pacientes que reciben medicamentos en situaciones controladas, ¿no? En este caso lo que queremos ver, y creo que una de las razones por las cuales creo que es tan importante estudiar esto en estas bases de datos, es porque son datos del mundo real, de lo que pasa y de la manera en la que los medicamentos se prescriben, ¿no? Hay un par de preguntas en el chat, Jorge, no sé si tú las puedes ver o... Sí, aquí las... bueno, la primera parece un caso clínico. Dice: tengo un amigo de 75 años con diabetes tipo 2, hipertenso, diagnosticado con trastorno de ansiedad, por prescripción toma como 6 medicamentos. ¿Cuál sería el riesgo de que en algún momento llegue a la insuficiencia renal o alguna deficiencia cardiovascular? Yo no puedo comentar el paciente en particular. Lo que le puedo decir es que en general el paciente que tiene diabetes, solo por el hecho de tener diabetes, tiene ya un riesgo de más o menos 2 veces. O sea, el doble de si tuviera, digamos, si al costado tuviera un paciente muy similar pero sin diabetes, ¿sí?
Y si eso usted le suma que es hipertenso, entonces eso de hecho incrementa su riesgo cardiovascular. Entonces, probablemente muchos, si no todos de estos 6 medicamentos, lo que intentan hacer es controlar la diabetes, controlar la hipertensión y por lo tanto disminuir el riesgo de enfermedad cardiovascular. El paciente que es hipertenso de por sí tiene un mayor riesgo de hacer insuficiencia renal. Entonces volvemos a lo mismo. Me imagino que entre estos medicamentos están medicamentos que ayudan a controlar la hipertensión y que por lo tanto van a disminuir también la posibilidad de insuficiencia renal. Que entre los medicamentos pudieran haber otros que incrementen el riesgo de insuficiencia renal o de problema cardiovascular, va a depender de qué medicamentos son. Si usted gusta, si Juan Carlos gusta, mándame un email con los medicamentos. Yo te puedo comentar cosas genéricas, no te puedo comentar de este paciente en particular. Muchas gracias. Luego Julio César Silva Estela comenta: felicitaciones, doctora Cecilia, muy motivadora su ponencia. Le pregunto, en los 90s hablábamos de errores innatos del metabolismo y el listado eran unas 400 enfermedades. ¿Hoy en día se puede asegurar que tienen un origen hereditario o genético? Bueno, yo creo que algunas de esas sí, ¿no? Pero ¿cuántas? La verdad que no sé. Yo me dedico básicamente a la parte de medicamentos, pero sí, se van descubriendo, ¿no? No solamente variantes que afectan a cómo respondemos a las drogas, sino que se van descubriendo no solamente lo que antes reconocíamos como errores innatos del metabolismo, sino que nuevas enfermedades, ¿no? Enfermedades autoinflamatorias, por ejemplo, en el área de reumatología, que es donde yo practico. Acá tenemos una pregunta más de Brian Campos. Dice: qué increíble trabajo, doctora Chung. ¿Existe diferencias en los minor allele frequency de las variantes genéticas que usó en su score en poblaciones más admixtas? Sí, o sea, y eso hay que tener en cuenta cuando se hacen los estudios. Sin embargo, en el caso clínico, cuando yo veo un paciente en la clínica, lo que me voy a enfocar más que en el minor allele frequency es si está o no está la variante, porque lo que me va a determinar eso es la función de la enzima. Pero para estudios en poblaciones es algo que hay que tener en cuenta y sí es algo que evaluamos, ¿no? Existen variantes que son más frecuentes en ciertas poblaciones. En el caso de enzimas de metabolismo de drogas, por ejemplo, CYP3A5, citocromo P450-3A5, ¿no? Y en el caso en particular, por ejemplo, de azatioprina, NAT15, que fue esta variante encontrada en asiáticos, esa variante en particular es rara en poblaciones de ancestros europeos, ¿no? Por lo tanto, existe un interés creciente en diversificar las poblaciones y los grupos que se estudian e incluir más a minorías que no han sido necesariamente parte de la mayoría de los estudios anteriores, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, Cecilia, por tu presencia esta noche en esta jornada. Te agradecemos mucho tu ponencia y esperamos que tenerte en otra oportunidad. No, muchas gracias por la invitación. Un gusto, Jorge. Bueno, vamos a compartir ahora. Bueno, solo para recordarles que terminando esta última ponencia, alrededor de las 9 de la noche, hora Perú, se va a realizar un concurso, un sorteo de becas y media becas que está auspiciado por Conecta. Así que a todos los asistentes de este último módulo los invitamos a esperar al término de esta siguiente charla para poder realizar el sorteo de las medias y becas completas. Ok, sí, continuando con el programa,
La última ponencia de esta jornada está a cargo del doctor Alberto Salazar. Él es médico cirujano que realizó su maestría en Ciencias Básicas con mención en Farmacología y su doctorado en Medicina en la Universidad de San Martín de Porres, Perú. Continuó con un posgrado en teratología y plantas medicinales en la Universidad Federal de Río Grande del Sur, Brasil, y otro en farmacogenética e hipertensión arterial en la Universidad de Sao Paulo, Brasil. Esta noche el doctor Alberto Salazar nos va a hablar sobre los avances en farmacogenética de poblaciones peruanas. A nombre de Jamutel le agradecemos mucho su presencia, doctor. Su exposición es de 20 minutos y va a compartir su pantalla una vez que termine de compartir esta. Si pone su cámara, su video, por favor. Para que me confirme, ¿se está compartiendo pantalla completa? Sí, sí, se está compartiendo en modo presentación. Perfecto, entonces podemos empezar entonces. Sí. Muy bien, muchas gracias por la invitación a los organizadores. Muy gustoso de participar en esta jornada. Y bueno, vamos a tratar de consumir el tiempo de la manera más provechosa. Como mencionaba previamente la doctora Chu, ¿no? La situación de los medicamentos, la farmacología, que es la farmacogenética, y porque directamente pues, podría tener un rol, ¿no? En ayudarnos a entender un poquito la interacción entre los fármacos y los seres vivos, ¿no? Y en este caso, pues, los medicamentos que venimos utilizando, ¿no? Los estudios, no lo que uno puede decir, sino los estudios arrojan, ¿no? Hay falla en el tratamiento, la falla que va a reposar en los eventos adversos o en la ineficacia de los mismos, ¿no? Estudios grandes demuestran que la falla va a estar en rangos entre el 10% hasta el 80% según el tipo de medicamento. Es algo que se ve constantemente. Este es un estudio del Reino Unido, ¿no? De antibióticos empleados para afección de trato respiratorio alto, trato respiratorio bajo, afecciones de la piel, etcétera, que demuestra justamente la falla de los medicamentos comunes, en este caso antibacterianos, empleados en estas afecciones, ¿no? También sucede con otros antimicrobianos como los antirretrovirales, ¿no? Hay estudios, metaanálisis que ya demuestran la falla de los antirretrovirales, ¿no? Se mencionó también respecto a analgésicos opioideos, y acá también les muestro para los analgésicos no opioideos y también para los analgésicos opioideos información de estudios que revelan que estos presentan consecuencias en aspectos relacionados a elevación de costos por el sistema, disminución de la productividad de las personas, incapacidad, etcétera. Situaciones, pues, que holísticamente tienen que ser vistas y abordadas y buscar las explicaciones, ¿no? Que ayuden a ajustar esa realidad y mejorar el uso de estos medicamentos, ¿no? Entonces, para la mayoría de los medicamentos, no vamos a ver, por lo tanto, que el éxito de estos en las poblaciones expuestas no es el 100%. Y más bien se ve lo contrario, se ve más bien el fenómeno de falla de los medicamentos como algo constante. Es decir, la principal forma terapéutica que tenemos de intervención, ¿no? Falla. ¿No? Falla en un porcentaje de las personas y en otro porcentaje, pues sí le va bien. Entonces, ese sueño de la bala mágica de Paul Ehrlich, pues este es un sueño que todavía se sigue viviendo, ¿no? Intentando encontrar un medicamento así, ¿no? 100% seguro, 100% eficaz. Digamos, con los años que uno tiene ya de estar en esta área de la farmacología, lo que yo más bien creo es que más que buscar una bala mágica es limpiarle el camino a la bala, ¿no? Es decir, las balas serían los medicamentos existentes y el conocer más aspectos en relación el camino a estos medicamentos y utilizándolos de la mejor manera, ¿no? Entonces,
¿Y qué factores serían estos que se pueden ir limpiando, ¿no? Para poder mejorar el uso de medicamentos, ¿no? Considerando, ¿no? Que, como se mencionó también en la exposición previa, ¿no? Entre las personas van a haber los que responden bien, los que responden de manera parcial al medicamento, los que no responden al medicamento, ¿no? Y los que responden de manera contraria, adversa, negativa y hasta mortal, ¿no? Entonces, eso es lo que aprendemos en el día a día. En el caso de los médicos aprendemos todos esos aspectos que nos vienen ayudando para personalizar la medicina. O sea, desde la primera intervención médica, la medicina siempre ha sido personalizada, ¿no? Y entonces ahí es donde tomamos en cuenta aspectos físico-químicos del fármaco, aspectos de la funcionalidad renal, funcionalidad hepática, el peso, la talla, la etnia, y ahí es donde el análisis de la influencia étnica en estos marcadores genéticos relacionados a la respuesta a fármacos es importante. Todo eso venimos utilizando, ¿no? Desde todos esos juicios de valor con la evidencia científica que presentan y la evidencia de la práctica clínica que en el ámbito de tratar a los pacientes de forma individualizada, ¿no? Y entonces la farmacogenética sería un factor, ¿no? Más reciente, ¿no? Que eclosiona más, ¿no? El nuevo milenio con el advenimiento de los resultados del genoma humano, ¿no? En el cual con el toma un gen, una proteína, entonces se entiende que hay una infinidad de proteínas que interactúan con los fármacos en los procesos de farmacocinética y farmacodinámica. Entonces, esta interacción, evidentemente, también me conlleva la interacción con su gen, ¿no? Y con las variantes que están presentes de nuestro genoma, ¿no? Nos hace diferentes entre nosotros, y eso ya se hace billones de pares de bases distribuidos en todo nuestro genoma. Por lo tanto, en ese sentido, con ese resultado, ¿no? La genética tendría mucho más implicancias en la persona, ¿no? Y cuando sale la publicación del genoma humano, pues uno de los aspectos que también se sientan las bases es que también podría estar esto implicado en la respuesta, ¿no? Bueno, entonces eso es lo que de alguna manera se puede tener en cuenta en relación a los factores que pueden participar en la respuesta a los medicamentos, el factor genético, ¿no? Y ahí es donde toman en cuenta esta variabilidad, ¿no? Es que podrían estar estos presentes en genes que codifican para proteínas implicadas en la farmacocinética y en la farmacodinámica, ¿no? Entonces, esto, por ejemplo, es una de las primeras publicaciones en relación a farmacogenética y en relación a una revista médica, directamente New England Journal of Medicine, porque la publicación previa fue en Nature, que es una revista biomédica, ¿no? Entonces aquí, en esta publicación y en este modelo, ¿no? Evidentemente proponen la presencia del white type, el heterocigoto y el portador de las dos alelos mutantes, ¿no? En relación a enzimas del metabolismo, por ejemplo, genes que codifican para enzimas de metabolismo y genes que codifican para receptores, ¿no? Es decir, con un enfoque farmacocinético y un enfoque farmacodinámico, ¿no? Y en la medida que esté presente más los alelos mutantes, ¿no? Para estos genes funcionales, ¿no? Empezará a perderse la eficacia y a elevarse la toxicidad frente al fármaco. Ese fue el modelo hacia el 2003 y de ahí que en ese momento se podría decir que había como que un boom y una moda que entonces ya estaba todo resuelto en relación a los fármacos y la respuesta y la brevedad de la respuesta, ¿no? Hoy, al 2021, pues ha ayudado bastante, hay mucho más y lo será, pero sí se suma como juicio de valor para seguir individualizando la terapia, ¿no? Bueno, y entonces ya en este momento ya existen, ¿no? Marcadores genéticos, ¿no? En genes precisos, ¿no? Que tienen que ver con proteínas que están implicadas en la farmacocinética o en la farmacogénese. Por ejemplo, el gen ABCB1, que codifica para la glicoproteína P,
¿no? Es un transportador de membrana, por lo tanto está implicado en la distribución del fármaco, en la excreción de fármacos, en la absorción de fármacos en los diferentes momentos del fármaco. En aquellos individuos que tienen una variante genética o polimorfismo en el gen ABCB1, ¿no? Van a tener todo lo contrario, el efecto emético, ¿no? Las personas que usan simvastatina para disminuir las grasas en la sangre, ¿no? Se observa que algunos individuos que utilizan este medicamento presentan miopatías severas cervicales, ¿no? Y se asocian a la presencia de variantes genéticas en el gen que codifica para la enzima CYP12-9, ¿no? Por ejemplo, el genoma de Steven Johnson para el antipirético paramazepina se ha demostrado la asociación a las variantes genéticas en el gen de antígenos leucocitarios humanos del alelo arterisco 1. ¿No? Y así, genéticos que ya tienen, digamos, tipificada su relación con diferentes formas de eventos adversos o de eficacia o ineficacia clínica, ¿no? Entonces, en ese sentido, la farmacogenética, ¿no? Promueve el uso de medicamento correcto, en una dosis correcta, en una persona correcta, en el momento correcto, ¿no? Toda vez que entendemos que si la persona, por ejemplo, la manera más sencilla de entender esto es mediante el metabolismo de los fármacos, ¿no? Si un fármaco es metabolizado por una enzima a nivel hepática, por ejemplo, ¿no? El fármaco se combina el fármaco. Entonces, esa persona habría que darle una dosis mayor para mantener niveles adecuados para respuesta terapéutica, ¿no? Entonces, ahí la dosis correcta, ¿no? Y la persona correcta. Pero bueno, eso es algo que tiene que estar acompañado de los otros aspectos, de los otros juicios de valor y en conjunto tomar la decisión, ¿no? Y bueno, ¿y qué pasa ahora con estos marcadores y en relación a las poblaciones, ¿no? Con estos marcadores genéticos de respuesta a fármacos, ¿no? Que también al inicio del nuevo milenio salen estudios específicos de estos marcadores que tienen que ver con la respuesta a fármacos. Por ejemplo, acá hay un panel de genes relacionados a enzimas del metabolismo de fármacos, ¿no? Estudiados en diferentes poblaciones, ¿no? Africanas, europeas, asiáticas, y lo que vemos acá es que no vemos pues un patrón, un perfil, ¿no? De los marcadores genéticos, ¿no? Semejantes, ¿no? Entre las poblaciones. No se ve diferencias, Mario, ¿no? Y eso, por supuesto, esas diferencias podrían explicar también el por qué la variabilidad que se ve en la respuesta de los fármacos a nivel global, ¿no? Y en relación al Perú y para entrar de lleno a la farmacogenética, los avances en el Perú, ¿no? Y una de las justificaciones primarias, ¿no? Para poder eh, seguir profundizando en los estudios de farmacogenética en el Perú, es primero reconocer cuál es nuestra estructura genética, ¿no? Y en ese sentido, pues los estudios poblacionales, ¿no? Han demostrado que nuestra etnia, ¿no? Es una etnia nativa americana, ¿no? Y eso es muy interesante porque esto ya justifica y nos convierte en una caja de Pandora como estructura poblacional, ¿no? Aquí, en un estudio de poblaciones originarias peruanas, ¿no? Se observa, ¿no? A partir de marcadores de cromosoma Y del ADN mitocondrial, es decir, línea paterna y línea materna, ¿no? De regiones poco variables a lo largo de la evolución, ¿no? Vemos que a partir de esta muestra se ve que el acervo genético es digamos, a tener dentro de la estructura genómica, digamos, de esta muestra de peruanos, ¿no? También descendencia europea, lo cual era algo que tenía que demostrarse, ¿no? Tomando en cuenta el correlato histórico de colonización, etcétera, ¿no? Es decir, a pesar de la colonización y todo lo que en la historia es conocido, pues no se ha podido, pues, perder nuestro acervo genético y eso nos hace también diferentes. Y eso seguramente se traduciría también ahora sí en una serie de otras áreas del genoma peruano, y algunos polimorfismos que podrían ser distintos a los que se reflejan en otras regiones con las implicancias farmacológicas que estamos mencionando.
Entonces, a ver. Entonces, bueno, de aquí es donde empezamos a hacer una serie de, emprendimos más o menos en el año 2004, ¿no? Por lo menos emprendí en el año 2004 los estudios de farmacogenética en el Perú, ¿no? Y evidentemente todo pasa por una fase de colecta, de muestras de poblaciones, ¿no? Aquí solamente es entre lo que he podido hacer, ¿no? Hemos trabajado con muestras de hisopados, de sangre, etcétera, ¿no? Procedimientos convencionales de laboratorio, hemos hecho desde de identificación de marcadores genéticos por PCR, por RFPCR, hemos llegado hasta el real-time PCR y secuenciamiento genético, ¿no? En el camino hemos ido ligándonos con partners estratégicos en la Universidad de Sao Paulo, en la Universidad de Minas Gerais, Río Grande del Sur. Y bueno, entonces, por ejemplo, voy a mostrarles algunos primeros resultados en relación al gen NAC2. Este es un gen que codifica para la enzima N-acetiltraferasa, ¿no? Este es el a la acetilación, ¿no? Aquí hay unos cuantos mutaciones, ¿no? Específicas en estos puntos específicos en la secuencia del exón, ¿no? Y bueno, por ejemplo, en el 2007, esta es una de las primeras publicaciones del grupo de doctor Tarazona Santos, de la Universidad de la UFMY, ¿no? En el cual ya incluyó 3 poblaciones peruanas y demuestra, ¿no? La presencia de alelos, ¿no? Del gen NAC2, ¿no? En poblaciones peruanas que ya van revelando alelos principalmente que codifican para un fenotipo acetilador rápido. 2007 a 2010 también empezamos a estudiar en NAC2, hemos hecho desde análisis puntuales con RFLP-PCR, con PCR y también con secuenciamiento genético, ¿no? Y bueno, ahí lo interesante, ¿no? Y por eso les decía que estudiar poblaciones peruanas, ¿no? Y comunidades originarias en especial, ¿no? Pues nos va a traer, digamos, no, definitivamente, ¿no? O sea, vamos a encontrar evidentemente marcadores que ya son conocidos, ¿no? O haplotipos que ya son conocidos, que ya se conocen directamente cuál es la expresión interesante porque vamos a encontrar también, o vamos a encontrar mutaciones nuevas o haplotipos nuevos, ¿no? Y los haplotipos nuevos significaría que las combinaciones de los puntos de mutación en el exón, ¿no? Tendrían que ser analizadas fenotípicamente para ver qué significa, ¿no? Y si existen test diagnósticos para estos genes, tendrían que diseñarse tomando en cuenta estas combinaciones que no fueron reportadas previamente, ¿no? Y es lo que un poquito se encontró aquí, por ejemplo, ¿no? Entonces, se demuestra que los principales alelos predicen un fenotipo estilador rápido, en primera instancia, según exactamente qué significaría en términos de fenotipos, si son estiladores rápidos o estiladores lentos, ¿no? Y eso es un poquito lo que concluye ese aspecto, ¿no? Luego colaboramos con colegas de la URGIS, ¿no? Y brindamos algunas muestras para ser examinadas en este estudio de diversidad del NAC2, donde igualmente, ¿no? Ellos demuestran, además, la presencia de haplotipos nuevos, ¿no? Aquí, ¿no? Y la combinación de estos alelos, ¿no? Hacen este haplotipo, ¿no? Y se empieza a observar también diferencias en las frecuencias de los haplotipos presentes tenemos zonas bien demarcadas en términos de altitud y no altitud, ¿no? Aquí, por ejemplo, es en relación a un marcador, el polimorfismo 232CT, ¿no? Y aquí vemos la distribución también en las diferentes poblaciones estudiadas, ¿no? Y vemos, pues, ¿no? Veamos acá en colorcito para que sea más simple, vemos que no hay una homogeneidad, sino más bien vemos heterogeneidad, ¿no? En los diferentes genotipos o alelos correspondientes a las poblaciones de la costa, de la sierra y de la selva, ¿no? Y además vemos que comparado con otras poblaciones del mundo, también tanto
la presencia del alelo mutante como en los genotipos para las poblaciones peruanas, ¿no? Esto es lo mismo, ¿no? Y resaltar nuevamente, ¿no? Que la presencia de haplotipos nuevos es algo que se empieza a observar en los estudios de poblaciones peruanas, ¿no? Esto está, acá es el marcador 857 GA, ¿no? También en las mismas poblaciones, observándose el mismo fenómeno, ¿no? De diferencias entre las poblaciones peruanas, ¿no? En relación a la presencia de las mutaciones puntuales, en este caso en la posición 857, y en este otro caso en la posición 481, ¿no? Bueno, las implicancias de que es un acetilador lento, se sabe en la actualidad, ¿no? Que se asocia, por ejemplo, a la hepatotoxicidad por isoniazida, que es uno de los medicamentos gold estándar piedra angular, la tuberculosis. Y en el caso de los rápidos, se asocia principalmente a menor biodisponibilidad de la isoniazida, ¿no? Entonces, esos estudios ya han demostrado, este análisis, ¿no? Inclusive el ser acetilador rápido, ¿no? Consideren ustedes que 5 miligramos por kilogramo es la dosis general para todos los pacientes que utilizan isoniazida, y el área bajo la curva para obtener la actividad bactericida temprana con isoniazida es de 10.52, entonces miren, a 5 miligramos, significaría que el actividad rápido estaría subdosificado, ¿no? Esto conllevó a una publicación siguiente a proponer diferentes dosificaciones según el tipo de acetilador basado en el diagnóstico genético, por supuesto, pero es una propuesta que ha quedado propuesta y que en el momento no ha cambiado el estado de arte en relación a esta dosificación, ¿no? Por ejemplo, las enzimas CYP son otro ejemplo importante, ¿no? Por ejemplo, en el 2D6 es una enzima importante para los medicamentos, ¿no? Y en este panel vemos que, digamos, los alelos más importantes son los que se relacionan, en especial. Entonces, por ejemplo, aquí también hemos estudiado, en este caso, el exón 7, solamente el exón 7 de 9 exones de este gen que es gigantesco y que de 1000 pares de base aproximadamente, y que tiene muchos exones y es altamente polimórfico. O sea, estudiar este gen realmente es un dolor de cabeza. Pero solamente estudiando el exón 7, miren, encontramos, ¿no? Mutaciones desconocidas, ¿no? Todas estas de acá son mutaciones desconocidas, ¿no? En esta muestra poblacional, ¿no? Solamente estudiando el exón 7. Por eso le decía que estudiar poblaciones peruanas es una caja de Pandora, y ahí es donde los especiamientos es más posible identificar justamente PCR o técnicas más directas como esa, ¿no? Bueno, vamos a avanzar porque el tiempo me va a ganar. Aquí, por ejemplo, ya, en este caso, este es un marcador genético que es muy conocido para el gen ABCD1 MDR1, ¿no? Y esto también lo hemos estudiado en poblaciones peruanas, ¿no? Este es un marcador para la glicoproteína P, ¿no? Esta glicoproteína P, como decía, está implicada en el transporte de fármacos a través de membranas, ¿no? Por ejemplo, esta proteína está ubicada en la barrera hematoencefálica y evita que muchos fármacos lleguen al cerebro, y así se evitan efectos, por ejemplo, ejemplos adversos centrales de la loperamida, que es un antidiarreico, es un opioide, ¿no? Con este gen, por ejemplo, en las poblaciones peruanas, ¿no? De manera general, ¿no? Vemos que la variante TT codificaría para que la glicoproteína no tenga actividad, ¿no? Y la variante TT tendría una actividad intermedia de esta glicoproteína, que es una bomba de flujo, ¿no? O sea, el fármaco traspasa la membrana y esta proteína la regresa, ¿no? Por donde vino, como bien dice, ¿no? Entonces vemos que hay un porcentaje, digamos, un tercio, podríamos decir, de la población en general, ¿no? Tiene esta proteína. Esta proteína tiene el nombre de MDR1 por multidrug resistant 1, ¿no? Y tiene mucha relación con ciplastino, entre otros, ¿no? Lo otro es que se ve es que estas diferencias en relación a la altitud, ¿no? La altitud influye en el Perú, ¿no? En la mayor o menor frecuencia de estas variantes, ¿no? Y bueno, también entre poblaciones se empiezan a ver diferencias de esa naturaleza, ¿no? Como lo vemos acá de manera más gráfica. Bueno, lo mismo hemos hecho con el gen
12-9, y se codifica para una enzima de metabolismo 12-9, ¿no? Y nos ha permitido identificar las variantes, ¿no? Asterisco 1 es el wild type, 2 y 3 son las mutaciones que codifican para un fenotipo. Más o menos tenemos, más o menos podríamos decir, 10% de la población estudiada, ¿no? Es metabolizadora lenta. Las implicancias, evidentemente, están en relación a los fármacos que metaboliza esta enzima, ¿no? Por poner un ejemplo, acá vemos el área bajo la curva de drogas selectas, por ejemplo, acá vemos warfarina, ¿no? En el metabolizador rápido vemos acá la concentración del área bajo la curva de la warfarina, que es decir, el metabolizador lento va a concentrar más warfarina, y bueno, ya sabemos que eso significaría más efectos adversos de tipo hemorragia, ¿no? Asimismo, vemos también en relación a los NB, diferencias en relación a las regiones. Entonces, esto lo hemos tratado de diversificar, ¿no? A un panel mayor que incluya tanto enzimas de metabolismo, enzimas de transporte de fármacos y enzimas de receptores de fármacos, ¿no? Que es lo que estamos avanzando ya largo tiempo. Aquí hay unos resultados preliminares que siguen siendo analizados. Por ejemplo, este es en relación al gen NR13-2, que codifica para el receptor de mineralocorticoides, ¿no? Que tiene que ver con la respuesta a un grupo diurético, como la antenona, por ejemplo, ¿no? Y observamos, ¿no? Que, es decir, la mutación iría en contra del potasio, ¿no? Entonces, vemos acá diferencias en relación, en principio, ¿no? Entre las poblaciones a nivel por debajo de los 2500 y por encima de los 2500, ¿no? Asimismo, vemos que a mayor altitud, ¿no? Vemos poblaciones como la de los suros en puno, que tienen frecuencias muy elevadas, ¿no? De este marcador genético NR13-2, que alteraría, ¿no? El receptor de mineralocorticoide en su estructura. Aquí vemos también en comparación ¿no? Con otras poblaciones de la región de las Américas en frecuencia entre las poblaciones a nivel del mundo, ¿no? Para este eje. Y el Perú no es la excepción. Lo que sí es importante decir es que en este caso son marcadores específicos, es un SNP específico, ¿no? Por lo tanto, el gen tiene mucho más bases, ¿no? Que tendrían que ser estudiadas por otras técnicas, bajo la hipótesis de que es muy probable que existan mutaciones nuevas, toda vez que las poblaciones peruanas han sido poco estudiadas todavía. Esto, por ejemplo, es interesante en relación Doctor, le quedan 3 minutos. a otro transportador que es el OCT1, ¿no? Y por ejemplo, acá este es un grupo de sujetos diabéticos usuarios de metformina y hemos visto sus niveles de glicemia en ayunas, ¿no? Personas ya usando metformina, ¿no? Y vemos cómo la presencia de la variante en este gen OCT1 modifica los niveles de glicemia, ¿no? Todos están recibiendo una dosis estándar de metformina, ¿no? Y la variante, ¿no? Al parecer, en este caso, la variante genética, la misma mutación, mejora el control de la glicemia versus la no presencia, ¿no? Donde vemos más dispersión y dispersión hacia niveles de glucosa, digamos, en explicación clínica, ¿no? De la farmacogenética, lo cual ya existen guías clínicas que están a libre acceso, ¿no? También habló de esto la Chu previamente para la guía clínica que existe para el GNUTS y el TMPT, ¿no? Yo les traigo esta página web, Farmacología, que es el repositorio, donde existen una serie de guías clínicas que ya están para ser aplicadas, que se están aplicando en otras regiones del país, del mundo. En Perú hay que validar estas cosas en el Perú y por eso es que los estudios que hago justamente apuntan a que sean base para justamente ir a 2D6, ¿no? Esta guía clínica de la implementación de 2D6 y
el 12-9, ¿no? Y la dosificación de los antidepresivos tricíclicos, ¿no? Evidentemente, entendiendo cómo es el metabolismo de estos antidepresivos. Acá vemos que la metilidina se convierte en metilidina, que es un metabólito activo, y la metilidina se convierte en 10-hidroximetilidina, que es inactivo. Entonces, evidentemente, esto puede ser modificado por la presencia de variantes genéticas en los genes respectivos, ¿no? Y ahí es donde la guía clínica te va a presentar exactamente cuál es la recomendación, ¿no? Si Doctor, quedan 2 minutos. eres un metabolizador, perfecto, si es un metabolizador ultra, y bueno, en resumidas cuentas, la recomendación clínica es evitar el uso de los antidepresivos, y esto es, en base a la evidencia clínica, es una recomendación fuerte, ¿no? Entonces vale decir que aquí se aplica el juicio de valor, ¿no? Del tipo de metabolizador basado en el diagnóstico del marcador genético, ¿no? Y la pauta en el tratamiento, aumentar la dosis, disminuir la dosis, o evitar el medicamento, o sea, ya para qué utilizar algo que definitivamente no va a ser útil en un paciente común que es genéticamente ya quizás incompatible con un fármaco o con una dosis incompatible a la que se viene utilizando, ¿no? Normalmente los pacientes, ese tiempo que se toma, ¿no? La idea es ganarlo eh, con un juicio de valor farmacogenético, ¿correcto? Bueno, aquí hay un portal donde les explican un poquito más estos tutoriales de las guías clínicas de farmacogenética, ¿no? Los diagnósticos de test genéticos para farmacogenes existen desde larga data, ¿no? Y bueno, es básicamente lo que les quería traer. Es bastante extenso, he tratado de ser bastante sintético. Así que bueno, cualquier pregunta, con todo gusto para resolverlo. Muchas gracias, doctor, por tan interesante charla. Sí tenemos preguntas en el chat. Por ejemplo, uy, a ver un momento. Ya, claro, esta pregunta viene de Brian Campos Salazar, que dice: excelente ponencia y datos muy interesantes, doctor Alberto. ¿Usted considera que sería benéfico enfocarnos más en, uno, identificar haplotipos y usar scores poligénicos de múltiples loci genéticos que puedan predecir asociarse con un fenotipo específico? O, dos, centrarnos en la búsqueda de nuevas variantes con una frecuencia mucho menor, mayor penetrancia en el fenotipo y que probablemente sean casuales al fenotipo, llevando en consideración gastos en el Perú para técnicas como Next Generation Sequencing o GWAS. Considero que todas las propuestas, ¿no? que hace el compañero son necesarias de hacerse, ¿no? En principio, ¿no? Ahora, si digamos que si queremos avanzar en la implementación, ¿no? Tendríamos que ser mucho más racionales, ¿no? Y ir en la elección, ¿no? Quizás de, digamos, de marcadores muy conocidos, ¿no? Y que tengan bastante acumulación de eficacia clínico-terapéutica, ¿no? Para demostrar su utilidad, ¿no? Tanto en riesgo-beneficio del paciente como también en términos de costos, para convencer, ¿no? A la autoridad de que esto es algo que debe aplicarse, ¿no? Prontamente, ¿no? Y a favor de los pacientes, ¿no? Pero bueno, tomando en cuenta la pregunta de si considero que debemos ir hacia el estudio de haplotipos o de nuevas variantes, sí, por supuesto, ¿no? O sea, vuelvo a resaltar, o sea, la población peruana, ¿no? En términos de planeta, en haber sido poblados, ¿no? Por lo tanto, también estaríamos siendo la huella, ¿no? La huella genética de la evolución del hombre, ¿no? Así que eso también hace interesante explorarnos, ¿ya? Y además, ¿no? El Perú tiene todavía, creo que por mucho tiempo va a ser así, de tener poblaciones originarias con características propias de la geografía, de las diferencias económicas y un montón de aspectos más, que las siguen haciendo aisladas,
¿no? Y eso hace que que sean conservadas. Sí, considero que es importante, ¿no? Ir hacia los estudios diagnósticos y de nuevas variantes, porque desde esos resultados es posible encontrar nueva información relevante, ¿no? Para los usos clínicos de los medicamentos actuales, ¿sí? Ok. Doctor, tenemos otra pregunta. Buenas noches, doctor Alberto Salazar. Una excelente conferencia. Felicidades. Una consulta. ¿Se tiene tratamientos farmacogenéticos para el tratamiento de la leucemia linfoide aguda? ¿Es posible en Perú en un tiempo cercano tener un tratamiento alternativo de la leucemia linfoide aguda con terapia génica? Génica. No, no sé a qué, bueno, lo que pasa es que me habla de terapia génica, me entiendo yo que me está llevando a otro camino, ¿no? Pero si me habla de farmacogenética en el tratamiento en cáncer, claro, previamente a la charla que presenté, ¿no? Por ejemplo, la doctora Cecilia Chu presentó justamente uno de los dos genes candidatos y marcadores que ya tienen evidencia clínica acumulada y también las guías clínicas para suplementación están en el Farmacología, ¿no? Del gen NUTS, ¿no? Y el gen MPT. Guías clínicas específicas, no te podría decir en este momento cuáles serían los genes y los fármacos relacionados directamente, ¿no? Pero sí, sí existen, ¿no? Así que te podría decir que en el caso de lo que estudiaba el gen NAC2, por ejemplo, ¿no? También fisiopatológicamente, ¿no? Hay algunos tipos de leucemia que se asocian al tipo acetilador lento, por ejemplo, ¿no? Entonces, en la ruta, en las otras acciones de estas enzimas keróticos, ¿no? Entonces, esa sería otra área de estudio también, ¿no? Ujú, claro. También tenemos otra pregunta de Alexander Gabriel Acevedo. Dice, doctor Alberto, buenas noches. Ha sido una excelente exposición. Tenía una consulta. Uno de los medicamentos útiles para el manejo de pacientes severos con COVID-19 es la dexametasona, la cual ha demostrado disminuir mortalidad. ¿En nuestra población se ha observado algún grado de resistencia a corticoides o polimorfismos que altere su metabolismo, lo que podría disminuir el efecto de este medicamento? Y si ello conllevaría aumentar el riesgo a mortalidad por esta enfermedad. Bueno, estudios, ¿no? De resistencia o estudios de farmacovigilancia, farmacoepidemiología, ¿no? En el Perú, ¿no? Eh, como la mayoría de líneas de investigación, son escasas, ¿ya? ¿Qué genes que yo conozca y recuerde tengan que ver con la respuesta a los corticoides, ¿no? Está el gen 12-9 y el gen 12-19, ¿ya? Hasta donde lo que yo recuerdo, ¿no? Así que los datos que les he presentado en relación podrían tener en torno a algún paciente que esté utilizando corticoides, ¿no? O en la implementación de algún estudio, alguna cohorte, o algún ensayo, ¿no? Que dicho sea de paso, ese es el otro punto, ¿no? Por ejemplo, en los ensayos clínicos, entre comillas, se busca la homogeneidad en los pacientes bajo ciertos criterios de inclusión, ¿no? Pero no se incluye este criterio que estamos hablando ahorita, y lo cual está recontra presente, ¿no? Entre todos nosotros, todos los que estamos presentes en esta sala ahorita, algunos vamos a metabolizar rápido, otros más lento, vamos a transportar un fármaco bien, regular, no lo vamos a transportar. Los clínicos no toman en cuenta eso, por ejemplo. Así que bueno, ahí la farmacovigilancia, la investigación está abierta, ¿no? Y en el Perú mucho más abierta.
Sí, es cierto, hay bastantes estudios aún de poblaciones que se deberían hacer en ese ámbito. Bueno, le agradecemos, muchas gracias, doctor, por su participación esta noche. Ha sido muy interesante saber, de hecho, qué está pasando en nuestro país en este ámbito de la farmacogenómica. Esperamos tenerle en una próxima oportunidad. Bueno, a continuación, ya como han visto por el chat, ya se dio el link para la asistencia de este módulo. Si hay algunas preguntas más relacionadas a la exposición anterior, pueden dejarlas en el chat, así el doctor puede terminar de responderlas. Como había mencionado antes, también vamos a realizar un sorteo de becas y medias becas que está programado para el final de este módulo. Ujú. Este sorteo está auspiciado por Cognita y Connecta. Y el sorteo va a ser de una beca para el curso de meteorología aplicada al monitoreo ambiental y una media beca al curso de nanofármacos para el tratamiento del cáncer. A todos los que han asistido en este segundo módulo, tenemos una lista con sus nombres y vamos a realizar el sorteo aquí de manera virtual en unos 5 minutos para terminar de organizarnos todos. A realizar el sorteo y lo vamos a hacer aquí de manera virtual. Vamos a compartir la lista que tengo y va a ser de manera aleatoria. Cada uno ha sido asignado un número y de manera aleatoria vamos a ver quién es el ganador primero de la media beca al curso de nanofármacos para el tratamiento del cáncer y luego de la beca completa al curso de meteorología aplicada al monitoreo ambiental. Asimismo, quiero recordarles de que ya el link de asistencia ha sido... a ver un momento. El link de asistencia ya ha sido compartido. Tuvo un periodo de activación de 30 minutos.
y los certificados van a requerir por lo menos la participación de 6 módulos. A ver, por acá. Un momento, un par de minutos más para terminar esto. Vamos a ver. También hacerle recordar de que, sí, también hacerle recordar de que las exposiciones, las ponencias magistrales van a seguir en lo que queda de la semana, dentro del mismo horario, pero con otros módulos de las otras áreas que estamos tratando en la jornada. Solo un par de minutos más para para comenzar a realizar el sorteo virtual, que ustedes van a presenciar porque voy a compartir la pantalla de la lista que tenemos. Un minuto más y ya estamos listos. Ok, sí, ya podemos empezar entonces. Bueno, como les había comentado, vamos a dar inicio a, este sorteo virtual que está auspiciado por Cognita y Conecta, que nos está apoyando durante esta jornada. Primero vamos a realizar el sorteo de la media beca, que es para el curso de nanofármacos para el tratamiento del cáncer. Van a participar todos los que han estado registrados durante este módulo 2. Entonces, a continuación se va a ver final de la lista de los asistentes y el chocolateo virtual que vamos a hacer. Esta es la lista que tenemos con los 191 asistentes de este módulo 2. Cada uno tiene un número asignado. Entonces, se va a elegir un número aleatorio del 1 al 191. De chocolate virtual falta música de suspenso, pero la pueden tener en la mente la música que deseen. Redoble de tambores y la media beca para el curso de nanofármacos para el tratamiento del cáncer es para... Genial. El número 48. Y el número 48, si vamos por acá, es para Marilis Velázquez Pera. Marilis Velázquez Pera ha ganado la media beca al curso de nanofármacos para el tratamiento del cáncer. Así que muchas felicidades. Acá tenemos tu correo y por lo cual podemos contactarnos contigo en estos días. Muy bien. Ahora, para la siguiente, a ver, el equipo de comunicaciones va a publicar también, va a publicar los resultados a través del chat. Voy a repetir el nombre
por si acaso, es Marilis Velázquez Pera. Es la ganadora del el sorteo de la media beca. Ahora de nuevo, quitamos los nombres. Y volvemos a hacer lo mismo, la misma función. Rand, between, el 1, y porque hay 191 nombres registrados en la lista. Este sorteo va a ser para la beca completa, para el curso de meteorología aplicada al monitoreo ambiental. Y el número ganador para esta beca completa es el 19. El número 19 de nuestra lista es Olga Guaguamullo Lira. Olga Guaguamullo Lira. Felicidades, Olga. Has ganado esta beca que está siendo auspiciada por Cognita Conecta, que nos está apoyando en esta jornada. Los nombres de los ganadores van a aparecer en el chat y también les van a hacer llegar esta notificación a sus correos respectivos. Solo para recordar que Olga Guaguamullo Lira ha ganado esta beca completa del curso de meteorología aplicada al monitoreo ambiental. Bueno, siendo ese la última actividad de esta jornada, queremos agradecer su presencia, su participación, sus preguntas. A los expositores también queremos agradecer su presencia en esta jornada. Estos dos módulos han sido muy interesantes y esperamos también que se mantengan atentos a las ponencias de los días siguientes. Jamutá y todos los organizadores estamos muy alegres de participar y bueno, y los esperamos en los siguientes días. Muchas gracias.